tus ojos mi lugar, un faro que al brillar me pierde. Así estoy pensando en volver, tratando de llegar a vos, Parte de la cultura argentina. Se ganaron un lugar en nuestra historia. Esto es Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Música que sale de tu alma. De a poco nos vamos acercando al final de esta selección de canciones de día martes y ahora es el turno de escuchar a Macaferri y Asociados haciendo Amor Gitano. No supe qué hacer cuando vi que te ahogaba. Qué bien que te di con el fierro en la cara. Y ahora estoy aquí tras barrote y oscura. No me importan los años, soy un hombre feliz, ya vengué mi locura. Ay, qué lío se armó, qué lindo despelote, cuando vieron tu cuerpo entre los camarotes. Y en esta horrible cárcel hoy cumplo mi condena, lavo toda mi ropa y el camino de tierra. Matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y aunque tenga perpetua por 100 años más, confío en la abogada que me va a sacar. Matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y para cuando salga te lo juro ya, que alguna va a cobrar. ¡Y olé! ¡Esta! Nunca me arrepentí de lo que hice en la vida, solo fuiste una más de mi lista homicida. Del anterior recuerdo ese trágico juego, como me divertí cuando la hice bailar descalza sobre el fuego. De mi primera novia, allá por los 80, solo está en mi memoria la noche de tormenta. Borrachitos los dos, llegábamos de farra, desnudita la té y la colgué de la parra. Matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y aunque tenga perpetua por 100 años más, confío en la abogada que me va a sacar. Matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y para cuando salga te lo juro ya, que alguna va a cobrar. Matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y aunque tenga perpetua por 100 años más, confío en la abogada que me va a sacar. Hey, 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 matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y para cuando salga te lo juro ya, que alguna va a cobrar. Matar, 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 amar, amar, amar. Matar, 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 amar, amar, amar. Matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y aunque tenga perfecto por 100 años más, confío en la abogada que me va a sacar. Hey, 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 matar, 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 es mi forma de amar, amar, amar. Y para cuando salga te lo juro ya, que alguna va a cobrar. ¡Y olé! El rock no discrimina, no pone etiquetas y no te pide nada a cambio. En Rock de las Pampas seguimos dándote todo lo que necesitas. Rock, rock y nada más. Ese gran hueco en mi cama y es que aún no me acostumbro. El mismo
modo que no entiendo al mundo. Es como si fuera un gran espejo, tarde o temprano te refleja en él. Y aunque todos podamos vernos, siempre elegís olvidar lo que ves que intentamos seguir. Porque esclavos ya no queremos más. Largos los días en soledad, también es largo el camino de regreso a casa. Y es que el sol estuvo fuerte hoy con tu recuerdo estampado en mi frente. Recuerdo las veces ciertas de frente a todo y siempre huyendo. Esos días se acabaron ya y de todo eso quedó solo la gente que intenta seguir. Que se hace más fuerte así, que esclavos ya no queremos más. Muy buenos días amigos, amigas del diario Nuevo Día y las distintas plataformas. Bienvenidos a el comienzo de esta jornada de martes. Llego como puedo, les aviso, pero no podía faltar 2 días seguidos. Luego de mi ausencia ayer martes por, bueno, no sé qué tengo, pero me duele todo el cuerpo, estoy complicado. Nada, tampoco tanto, pero bienvenidos, buen día, buen martes para vos, buenos días Malvinas y a todos también quienes están arrancando su jornada, bienvenidos al comienzo de la mañana en el 100.9 del dial, hasta las 8 de la mañana, mi nombre es Julián Quirós, después de las 8 de la mañana también es Julián Quirós mi nombre, pero yo llego hasta las 8 de la mañana y después viene otro programa, eso es lo que quería aclarar y lo que quería dejar en claro, porque hay gente que me pregunta si después de las 8 de la mañana me sigo llamando Julián Quirós. Sí, me sigo llamando Julián Quirós, pero ya cambio de rol, voy hacia otro lugar y este espacio lo ocupan Claudio Lobos y Karina Taberne. 7 minutos de las 7 de la mañana de este martes 11 de noviembre. Vamos entrando en la recta final del año y aquí te acompañamos con los principales títulos de la jornada. Que yo te busco, nena, en mi navío errante. Después de la tormenta ya no soy el de antes. Siento que respiras, que a tu entraña yo me acerco. ¿Quién te entiende? Me dirá alguno, porque los días están hermosos y a mí me tocó una especie de gripe. No sé qué onda, gripezinha, dijo el expresidente de Brasil. Pero claro, yo miro la temperatura y digo totalmente desconfigurado mi termostato. Yo tengo un poco de frío en este momento, pero hay 9 grados 6 de temperatura y 8 grados 7 de sensación térmica en Río Gallegos. El viento sopla desde el oeste a 8 kilómetros por hora nada más. La humedad es del 74%. Y atenti, porque este martes tiene una máxima de 15 grados pronosticada, pero algunos chaparrones, algunas gotas que caerán en la mañana de esta jornada. Después el cielo seguirá mayormente nublado, pero no va a haber precipitaciones. El viento será de intensidad media, en realidad las ráfagas serán de intensidad media de hasta 60 kilómetros por hora y se sentirán sobre todo hacia horas de la noche de este martes. Si tú vienes, dime si tú vienes, si tú vienes. Que fuimos tú y yo un mismo continente. Me voy hacia el interior provincial y chequeamos la Cuenca y el Calafate, que según el Servicio Meteorológico Nacional
Ahí os registra en la última actualización de las 6 de la mañana, 11 grados 2, hermoso, cielo mayormente nublado, humedad del 62% y viento oeste que sopla solamente a 8 kilómetros por hora. Este martes para la cuenca tiene una máxima de 15 grados, cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones y algunas ráfagas de viento en horas de la tarde y noche que llegarán hasta los 60 kilómetros por hora. Buenos días, Pedito Moreno, 11 grados la temperatura actual allí en el noroeste de Santa Cruz, humedad del 62%, viento soplando desde el oeste a 38 kilómetros por hora, máxima para este martes de 14 grados, cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones y ráfagas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora en esta jornada durante la tarde. Flotando en el medio de tu mar me tienes, dime si yo voy o dime si tú vienes, si tú vienes, dime si tú vienes, si tú vienes, a cuántas millas estoy de tu orilla. Caleta Olivia presenta 8 grados 2 a esta hora, cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de 6 grados 6, humedad del 76% y viento sudoeste soplando a 10 kilómetros por hora, máxima para hoy en Caleta de 18 grados y se esperan chaparrones en horas de la tarde y la noche, aunque sin vientos de intensidad significativa. Un panorama similar en Santa Cruz, con poco viento, cielo mayormente nublado y alguna que otra precipitación en distintos puntos de nuestra Santa Cruz. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la temperatura actual es de 7 grados 2, la sensación térmica de 5 grados 1, humedad del 89%, el cielo se encuentra parcialmente nublado, el viento sopla del sudoeste a 12 kilómetros por hora en este martes que tiene una máxima de 10 grados y lluvias pronosticadas para horas de la tarde. Porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca. Porque un día de estos no verán sonriendo. Oye, no, compadre, bueno. Entre tanto dolor, mamá, no será eterno. En nuestras Islas Malvinas, en Puerto Argentino puntualmente, la temperatura actual es de 6 grados 8, la humedad del 98%. El viento sopla desde el este a 4 kilómetros por hora, el cielo está cubierto y se esperan chaparrones para la mañana y lluvias aisladas para horas de la tarde, máxima de 14 grados. Y por fortuna, el viento no soplará con intensidad en esta jornada en nuestras queridas Islas Malvinas. No digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. En la base Marambio, en la Antártida Argentina, 12 grados 8 bajo cero, la temperatura actual 21 grados 4 bajo cero, la sensación térmica. El cielo está cubierto, la humedad es del 82% y el viento sopla desde el sur a 21 kilómetros por hora. Durante la mañana se presentará nubosidad variable, una máxima de 9 grados bajo cero y hacia la tarde-noche mejorará un poquito, aunque habrá bancos de niebla, subirá hasta los 5 grados bajo cero la máxima de esta jornada. A las 3:30 de la mañana salió el sol en la Antártida y a las 9:30 de la noche se esconderá. Días de absoluta luz allí en la Antártida Argentina. Nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difíciles caminar. ¿Qué te cuenta el diario Nuevo Día? Hoy, martes 11 de noviembre, atentos que hay paritaria docente, y sabemos cómo esto, tanto en la agenda pública, en la opinión pública, como
en la vida misma, en el desarrollo de la vida misma de las familias y de las comunidades educativas, importa, es relevante. Y justamente hoy habrá finalmente reunión de paritaria salarial para discutir un eventual aumento. Veremos si el gobierno finalmente eleva una propuesta, si esta es considerada o alcanza para al menos ser considerada y debatida por parte del cuerpo docente, o si la continuidad del plan de lucha se desarrolla justamente en un marco donde, bueno, no ha habido avances en términos numéricos, ¿no?, respecto de una oferta, pero sí hay que decir que esta paritaria que eventualmente se reinauguraría o se reabriría en enero de 2026, finalmente el sindicato logró en principio estipularla para el 17 de noviembre y luego de varias jornadas, incluso también una jornada de subcomisión laboral, donde cambiaron los términos de la discusión de alguna manera, finalmente se logró que hoy se convocara a una reunión de paritaria salarial, y es a lo que estaremos atentos durante esta jornada, obviamente para contártelo en el diario nuevodía.com.ar. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desear. El municipio de Río Gallegos decretó en la jornada de ayer la emergencia administrativa y económica. Fue mediante el decreto 6.861, en el cual justamente el intendente Pablo Grasso declara la emergencia administrativa y económica de la municipalidad hasta el 31 de diciembre de este año. La medida dispone el congelamiento de la planta de personal y la suspensión de nuevos ingresos, además de la revisión integral de las estructuras orgánicas del municipio y justamente esto se argumenta en la caída de la recaudación y un contexto económico nacional que evidentemente no ayuda y no impulsa a las gestiones municipales, no solamente a la de Río Gallegos, sino que esto se siente en líneas generales. ¿Qué dijo Robles? Que ayer estuvo en Radio Nuevo Día en Bitácora con Martín Melo, ya te lo cuento. Cuidar, desearía tanto que me cuide. Controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto y me puedo controlar. Desearía que no me controles. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol. Que establece justamente esta declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Se dispone el congelamiento de la planta de personal de la municipalidad durante el plazo de duración de esta emergencia y se suspenden todos los ingresos del personal al municipio en todas sus dependencias, salvo autorización expresa del intendente por motivos excepcionales y debidamente fundados, señala justamente la resolución, el documento, el decreto en el cual se oficializa justamente la declaración de emergencia. ¿Y qué dijo Robles? Que justamente estuvo ayer por la noche aquí en Radio Nuevo Día, en Bitácora, con Martín Melo. El jefe de gabinete analizó las causas y el alcance de la emergencia financiera declarada por el municipio. Señaló que la caída de ingresos por coparticipación y el aumento sostenido de los costos salariales generan un desequilibrio estructural que también afecta a la provincia y a los gobiernos locales de todo el país. De hecho, citó, ¿no?, el ejemplo inmediato que tiene que ver con la provincia, que pagó justamente parte de los haberes el 4 de noviembre y otros ayer lunes 10. El jefe de gabinete estuvo justamente aquí y dijo: estamos en un escenario muy complejo. Los municipios y la provincia y las provincias recibimos menos coparticipación en términos reales, señaló, y
esto argumenta justamente la determinación, mientras que los gastos, especialmente los salariales, aumentan por encima del 30%. Esa combinación genera una presión muy difícil de sostener, señaló Robles, y remarcó que la pérdida de poder adquisitivo y la caída de los ingresos públicos explican el cuadro financiero actual. Las transferencias nacionales a las provincias cayeron más de un 10% real respecto de 2023. Si tu ingreso baja y tus costos suben, tenés que ordenar la estructura para no entrar en crisis, dijo Robles, y señaló que el diálogo político o que esta crisis exige diálogo político y coordinación entre los niveles de gobierno. Sería importante que haya más comunicación entre nación, provincia y municipio. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. La economía nacional define los márgenes de acción de todos los gobiernos locales, enfatizó Robles, que justamente habló de esto ayer por la noche y lo hará también hoy por la mañana en diálogo con nuestros compañeros de la otra gestión. De Arriba al Día, perdón. Llorar, el tiempo, Fabi, nos ayuda a olvidar y hallar el tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz. Una rápida intervención del equipo de bomberos del departamento Zona 1. Intervino en un incendio en un depósito ubicado en calle 15, entre 40 y 42 de nuestra ciudad. El fuego, que se originó de forma accidental por brasas incandescentes, fue rápidamente controlado por las dotaciones del cuartel central y el cuartel 24, sin que se registraran personas heridas. Justamente ante el aviso, se dirigieron rápidamente dos dotaciones hacia allí y se extinguió rápidamente el fuego utilizando líneas de ataque y defensa para evitar que las llamas se propagaran a estructuras cercanas. Allí también colaboró personal de la comisaría séptima y afortunadamente no se lamentan ni lesionados ni daños materiales más allá de lo que llegó justamente a agarrar fuego. Así que la rápida intervención en este caso propició que no pasara a mayores. Secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras... Ayer pasó por fuera de contexto también la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quirós, quien habló de la Expo Construir que se viene este fin de semana a nuestra ciudad, el 15 y 16 de noviembre, en el Tenis Club de Río Gallegos, con más de 60 expositores de toda Santa Cruz, y justamente aseguró que va a ser mejor todavía que la del año pasado, que fue la primera edición, y destacó el rol del evento en la promoción del trabajo local y la reactivación económica. Brillante sobre mí que en una mano. Yo vi tu corazón. Brillante sobre mí que en una Y atención a lo que suceda a partir de mañana y hasta el viernes en el ámbito universitario, porque las universidades públicas de todo el país paran por 72 horas, incluida la UMPA y la UTN, por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Y justamente se desarrollará en este marco un paro de 72 horas en todo el país respecto de la no aplicación o exigiendo su aplicación de esta norma aprobada en el Congreso y promulgada por el Gobierno Nacional el pasado 21 de octubre. En nuestra provincia, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se adhiere justamente porque los docentes nucleados en ADIUPA así lo harán, mientras que todavía se espera la confirmación del personal no docente, en tanto que desde la UTN harán lo propio durante estas 72
horas. Así que habrá paro de universidades nacionales en todo el país y esta es la repercusión en Santa Cruz. En noticias regionales tengo que contarte que Matías Ezequiel Ampuero Mella, de 27 años, era un preso fugado, o es un preso que se había fugado de la unidad penitenciaria de Pico Truncado y quien finalmente en la jornada de ayer se entregó voluntariamente en dependencia policial. Este interno, considerado de alta peligrosidad, permaneció más de una semana prófugo y su escape había generado un amplio operativo policial, no solo en Pico Truncado, sino en toda la provincia. Y finalmente se presentó en la jornada de ayer, en la madrugada del lunes, cerca de la 1 de la mañana, en la comisaría primera de Pico Truncado. Justamente esta fuga había encendido todas las alarmas dentro del sistema penitenciario provincial y obviamente movilizado también a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, que se desplegaron en el norte de nuestra provincia con operativos en accesos a las localidades vecinas y sobre la ruta. Justamente él, Ampuero Mella, estaba detenido por robo agravado por el uso de arma de fuego y la fuga se produjo el martes de la semana pasada, según informó el servicio penitenciario, aunque el aviso oficial se emitió recién el viernes, con una demora de casi 72 horas, lo que generó algunas críticas en ese sentido. El hombre fue captado por cámaras de seguridad caminando por las calles de Pico Truncado, lo que reactivó el operativo de su búsqueda y llevó a reforzar controles policiales en toda la zona norte de la provincia. Ahora, en principio, se investigarán las circunstancias de su evasión y evaluar posibles responsabilidades dentro del establecimiento carcelario. También una de las noticias de ayer fue finalmente la concreción de un acto que había comenzado semanas atrás, por el cual se reasignaron ya las áreas hidrocarburíferas abandonadas por YPF, 10 en este caso, con la presencia del ministro de Energía en Casa de Gobierno, quien encabezó el acto, y obviamente el presidente de Fomicruz, también el vicegobernador Leguizamón, y empresarios que justamente llegan a Santa Cruz a invertir en estas áreas que fueron adjudicadas a 7 compañías. Los proyectos de inversión, según viene indicando el gobierno provincial, sería o alcanzaría una inversión de 1.259 millones de dólares a ejecutarse durante 6 años, con el objetivo de, en principio, incrementar la producción, optimizar la infraestructura y fortalecer el empleo local. Justamente ayer se designaron finalmente las áreas y las empresas que operarán justamente esas áreas. Patagonia Resources, sociedad anónima, operará el 100% de las áreas: Los Perales, Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowski. Clear Petroleum, sociedad anónima, operará el 100% de Cañadón de la Escondida, Las Heras. Roche Proyectos, sociedad anónima unificada, operará el 100% de las áreas Cañadón Yatel, Cerro Piedra, Cerro Guadal Norte, El Guadal y Lomas del Cuy. También Asruge, sociedad anónima, operará Cañadón Vasco, Brest, sociedad anónima, Pico Truncado del Cañadón y Quintana Argentina SRL y Quintana Energy Investments tendrá a su cargo Cañadón León y Meseta Espinosa. Reitero, el gobierno anuncia en un plazo de 6 años la inversión de 1.259 millones de dólares. Esto referenciado o bajo la órbita en realidad de la nueva ley 9010, que justamente pretende priorizar el trabajo santacruceño y poner así nuevamente en manos de los santacruceños los beneficios de estos recursos.
El 1 de diciembre, según indicaron, será el momento en el que se hagan cargo justamente de estas áreas y comenzarán a operar. Pero todavía no hay certidumbre de cuándo los trabajadores finalmente estén en los yacimientos y cuántos serán de los que se han quedado cesantes quienes rápidamente vuelvan a tener su fuente de trabajo. 7:30 de la mañana en la República Argentina. Te comparto una canción y enseguida continuamos con los títulos finales de esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van 2 meses que no lo he vuelto a ver y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces lo supiste igual. Hijo y sangre de un desaparecido de la calle, gritos, juicio y castigo, tinta roja, escrache en la pared, y los gases, las corridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, sin razonamiento. La causa mueve el sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento. Para ser adolescente siempre es como vencer. 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 Ya es bastante, por hoy va a ser mejor que me calle y aprender del silencio, reconocer que fuimos cómplices también de ese mundo, nuestra pasiva indecisión. Y aunque la vida a nadie nos va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción. Es todo lo que tengo para ser adolescente siempre, es como vencer. Para ser adolescente. Esto es Ataque 77 con Canción Inútil, un temazo de... no sé si es de Trapos este disco. En realidad no es del disco Trapos, pero creo que esta versión sí. No tengo tantas precisiones como las podría tener seguramente Rodrigo Poloni, que es un sabio en la materia. Saludo para Mariana, le mando un abrazo grande. Me falta Liliana, que son mis 2 compañías matutinas. El Pela también ya me saludó y le mando un abrazo grande. Me dijo que está sin luz en este momento, no sé qué habrá pasado. Y Mariana ya está laburando, me manda una hermosa foto de la bandera argentina imponiéndose en este cielo nublado. Tengo noticias para contarte también en el ámbito nacional y hacia ellas vamos.
Perdón para quienes celebran cuando pongo folclore y hoy me vine medio pan rock, pero necesito levantar. Estoy como con el cuerpo que se está queriendo tirar a la cama y yo estoy tratando de repuntar, Así que sepan entenderme. Mañana, pasado, algún día esto vamos a volver y vamos a ir estableciendo las temáticas, Un día folclore, un día rock, un día cumbia, ¿por qué no? ¿Por qué no? A pesar de que este es nuestro espacio de reivindicación de la soberanía, me parece que la cumbia no le quita seriedad a ese reclamo, díganme ustedes. Pronta recuperación, recién se fue mi compa, dice, antes se tomaron unos mates, así que le mandamos un abrazo, que tengas muy buena jornada, Mariana, y que este martes te sonría, Te decía que también hay noticias nacionales que hay que ir repasando. Se complicó ayer por la noche la clasificación de River a las copas, porque Argentino Junior ganó 1-0 a Belgrano y de esta manera se complica antes de desarrollar la última fecha la clasificación de River a la próxima Copa Sudamericana. Y estará un bostero del otro lado diciendo, bueno, alguna vez les tenía que tocar, también no puede ser que siempre nos toque a nosotros. Y la verdad, estimado, puede pasar, ¿por qué no? Te decía, en términos de noticias nacionales, bueno, esa es una, en términos deportivos. La otra, obviamente, es que Gimnasia de Esgrima La Plata, club del cual soy hincha, le ganó a Vélez Sarsfield, club del cual es hincha mi hermano Gabriel y mi sobrina Vicky. Y ya se nos está volviendo costumbre, Ojo, que estamos ahí a un gol de clasificar al reducido final. ¿Quién te dice en una de esas nos metemos por la ventana? Y no peleamos por el campeón. Si salió campeón Independiente Rivadavia, ¿por qué no va a salir campeón el Lobo, que tiene 50 millones de años más y vivimos ahí penando? No se me burlen, no quiero recibir mensajes riéndose de Gimnasia de La Plata. En caso de que así sea, serán pertinentemente bloqueados. Están avisados. Habló Toto Caputo ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo. Vamos a respetar la investidura. Respaldó el sistema de bandas cambiarias y sostuvo que el viaje de Javier Milei a Estados Unidos generó un espaldarazo espectacular. Después vamos a citar algunos otros coeficientes también que ratifican este veranito que está viviendo justamente el gobierno nacional en términos económicos y que obviamente ellos se golpean el pecho y dicen, viste, ustedes los mandriles no saben nada, somos nosotros los que tenemos la receta para solucionar el destino de sangre y fuego de la República Argentina. Bueno, el ministro Luis Caputo, vamos a respetar la investidura, habló ayer y afirmó que el viaje del presidente dejó resultados muy positivos, ratificó el rumbo económico y anticipó que la economía argentina podría crecer un 5% en 2026 y que la inflación será inferior al 1% a mediados de 2026. Hubo un cambio al día siguiente de la elección, dijo Caputo. El feedback que recibimos fue espectacular. Vamos a empezar a ver una recuperación inmediata a partir del tercer trimestre. Creo que estamos en el tercer trimestre, ¿no? Y el año que viene, Argentina podría estar creciendo en torno al 5%, sostuvo Caputo en una entrevista televisiva. Ustedes entenderán también que hay como distintos parámetros respecto del crecimiento, de las balanzas económicas, porque en tanto el gobierno dice estamos creciendo, estamos en lo mejor de nuestro momento, si bien entiendo, no soy necio, que hay una diferencia política significativa entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, digo, ese buen momento del cual habla Caputo, al mismo tiempo en Río Gallegos se expresa con una emergencia económica y administrativa, y en la provincia se expresó con un pago desdoblado de haberes. Entonces habrá que ver qué es bueno y para quién, en definitiva, según lo que dice Caputo. En este caso el Estado y el país el año que viene va a crecer en torno al 5%. De todas formas, déjenme decirles, esto ya lo escuché varias veces. Y no solo de Caputo. Queda el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién soy. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Y hay un visto bueno de los mercados, evidentemente, porque ayer el riesgo país perforó los 600 puntos que justamente establecieron el valor más bajo de ese coeficiente desde enero pasado. El rally alcista continúa en acciones y bonos, donde se notaron subas de 16%,
lo que se espera para que quede por debajo de los 500 puntos básicos incluso, y ayer concluyó la jornada con 599 unidades, el valor más bajo desde enero de este año. Pero hay que entender que ese indicador también lo elabora JP Morgan, que los muchachos, bueno, Sturzenegger, Caputo, vienen de JP Morgan y que hay ahí un guiño, obviamente, hacia la República Argentina luego de, sobre todo, lo que fueron los resultados electorales. Según justamente JP Morgan, esta baja es la consecuencia de la continua valorización que registran los bonos argentinos luego de la victoria de la Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Lo que es lo cierto, señalan, es que el triunfo del oficialismo en las urnas fue un punto de quiebre para los mercados que dicen, bueno, ahora sí, podemos confiar en ustedes. Y justamente anotaron la mejor suba desde octubre incluso para las acciones argentinas en más de 30 años, y justamente las razones que argumentan esta baja es, según JP Morgan, la decisión del gobierno de anunciar un plan de recompra de bonos. Y esto obviamente ha sido celebrado por el gobierno nacional. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos. En términos sindicales, ATE Nacional convocó un plenario para esta jornada y prepara un paro contra la reforma laboral. La propuesta o la protesta incluye también el reclamo por la reapertura de paritarias, críticas al atroz acompañamiento de los gobernadores realizada por Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional. Y hoy, a partir de las 14, desarrollarán este plenario nacional para debatir la posibilidad de concretar un nuevo paro en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno. Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan, dijo el secretario general, y sostuvo que el gobierno está mintiendo y tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos. Con la nueva composición en el Congreso, analizó, y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta, dijo Rodolfo Aguiar. Se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En tanto, otra parte del sindicalismo, en este caso la CGT dialoguista, impulsa una agenda programática y pretende dar debate por la reforma laboral, aunque no quiere adelantarse a sentar posiciones tajantes y prefiere impulsar el diálogo. Esta está referenciada sobre todo en Gerardo Martínez, el capo de la UOCRA. Y justamente este había propuesto a Cristian Jerónimo como parte del triunviro de la CGT, quien impulsará una agenda, según señalan, programática de la propia central y buscará dar debates puertas adentro para discutir la reforma laboral que impulsa el gobierno. Así lo definió este lunes, o sea ayer, el espacio Agenda Siglo XXI, que está integrado por la UOCRA, AEFIP, que nuclea a trabajadores de la ex AFIP, actual ARCA, ceramistas y la Unión Ferroviaria, entre otros sindicatos, y que fueron responsables justamente de haber impulsado la figura de Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, para el triunvirato de la CGT. Queremos debatir sobre una agenda programática,
La CGT debe tener programa y propuestas. Nosotros vamos a ir al Consejo Directivo con eso, anticipó justamente uno de los sindicalistas a Noticias Argentinas. Y este sector señala que no quiere adelantarse a sentar posición sobre esta reforma laboral, sino que prefiere impulsar el diálogo, el debate y tener propuestas propias para justamente llevar a la mesa de debate. Habrá que ver si finalmente el gobierno termina imponiendo su agenda y su voluntad respecto de la reforma laboral, si los sindicatos se resisten sin dar lugar justamente a ese debate, o en definitiva hacia dónde irá la iniciativa del gobierno nacional que justamente pretende, según señala, para fomentar el empleo registrado y poder obviamente achicar los registros de desempleo, establecer flexibilizaciones, incluso cambiar los términos de indemnización de las jornadas, de la duración de las jornadas, de las vacaciones, como ya lo hemos debatido o como ya lo hemos charlado justamente a lo largo de la programación de Nuevo Día. Y como parte de la agenda nacional hay que decir que también el diputado electo por la provincia de Buenos Aires, actual diputado de hecho también por el PRO, que finalmente será jefe de gabinete, ministro del Interior, perdón, del Gobierno Nacional, estoy hablando de Diego Santilli, jurará en la jornada de hoy, martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se formalizará justamente su asunción como ministro del Interior, lugar que dejó Lisandro Catalán, hombre que respondía directamente a Guillermo Francos, jefe de gabinete, quien también salió del Gobierno Nacional. Jurará hoy a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada y justamente ya mantuvo algunas reuniones, como en el caso de Ignacio Torres de Chubut, Raúl Jalil de Catamarca, hombres del quizá de los gobernadores que están predispuestos al diálogo. Al igual que habrá reuniones esta semana con Martín Yarlora de Córdoba, Gustavo Sáenz de Salta y Marcelo Orrego de San Juan. Torres dijo respecto de la reunión: me reuní con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. Además, dialogamos sobre el presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan, dijo Nacho Torres respecto de la reunión que tuvo con el que asumirá hoy como ministro del Interior. Estoy hablando de Diego Santilli. Me gusta verlo cambiando de color. ¡Ah! Na, 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 no hay nadie igual, no hay nadie igual. Nadie lo hace como ella ni su mamá. Entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo. Yo te digo, nena. Juega la selección argentina también, ya con la mira puesta en el Mundial 2026 y lo hará ante Angola. Será este viernes en una fecha FIFA que lamentablemente para Argentina solamente contará con un encuentro y será en Luanda, justamente capital de Angola, por la cual hubo muchas bajas en la selección argentina porque
justamente hay muchos jugadores de los que integraban la nómina inicial que no tienen determinadas vacunas que justamente eran necesarias para llegar al continente africano. Será, no sé si la primera vez, no estoy seguro de que sea la primera vez que Argentina juegue en el continente africano, pero sí hace mucho tiempo al menos que no lo hace el seleccionado argentino en tierras africanas. Y justamente fueron Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Juliano Simeone. Molina, Álvarez y Simeone fueron desafectados por no estar vacunados, justamente. En tanto que Enzo Fernández, el capitán del Chelsea, tiene una lesión, un edema óseo en la rodilla derecha que le impidió justamente ser parte de la partida. Y para quienes no tienen vacuna contra la fiebre amarilla, justamente es ese el impedimento. Allí, entonces, en ese lugar se sumaron Lisandro Martínez, que vuelve a la convocatoria después de una larga recuperación por una lesión de rotura de ligamentos cruzados, y el debut de Kevin McAllister, hermano de Alexis, hombre que juega actualmente en la Liga de Bélgica, en el Real Unión de Saint-Gilloise, y que justamente reemplazará a otro de los futbolistas. Los que sí llegaron con lo justo, con los trámites sanitarios, son Thiago Almada y Nico González, que están presentes, de hecho, en Alicante, en España, donde se ha reunido la selección argentina de cara a este partido. También se supo o se conocieron imágenes de Lionel Messi recorriendo junto a Rodrigo de Paul las instalaciones del Camp Nou, que está siendo justamente remozado y que está siendo ampliado en realidad. Se le está agregando justamente una bandeja, y allí pasó Lionel Messi dejando su deseo de algún día volver. Entonces, los 22 convocados ya están trabajando de cara al partido, al igual que Emiliano Buendía, que me había olvidado de citarlo. Ya están trabajando justamente de la mano de Leonel Scaloni en la preparación para el Mundial 2026, que ya casi está con nosotros. Buen día, joven. Minutos finales de esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Un 11 de noviembre como hoy, ¿qué acontecía? ¿Qué tengo para contarte de un 11 de noviembre como hoy? Nacía en San Antonio, La Rioja, Juan Facundo Quiroga, apodado el Tigre de los Llanos. Nacía un día como hoy en 1788. Fue gobernador provisional de la provincia de La Rioja y uno de los protagonistas de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX. También se fundaba el Quilmes Athletic Club en 1887. Vecinos ingleses de la ciudad, justamente de Quilmes, fundaban lo que en principio se llamó el Quilmes Rover Athletic Club, justamente el nombre original del cervecero, que tiene un único campeonato en primera división en 1978, cuando ganó el Metropolitano de ese año. También en 1940 nació en San Francisco el actor y cineasta Bruce Lee, maestro de artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos y un ícono de la cultura pop del siglo XX. Protagonizó 6 películas y 8 series de televisión, los cuales le bastaron para ser un ícono. También nacía Jimi Hendrix un día como hoy en Seattle, Washington, Estados Unidos, músico y compositor estadounidense, uno de los guitarristas de hecho más influyentes de la historia del rock. En 1960, Independiente se consagraba campeón ganándole 1-0 a Atlanta en lo que justamente fue el torneo metropolitano de aquel año, y gracias a una victoria de Racing 4-1 ante Argentinos logró coronarse campeón.
¿Qué más sucedía? En 2016, la selección argentina de tenis, dirigida por Daniel Orsanic, ganaba por primera vez su Copa Davis al vencer 3-2 en Zagreb, Croacia, a justamente el seleccionado croata. Y es el Día del Trabajador Previsional, en memoria a esta misma fecha de 1943, cuando se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces a cargo de el coronel Juan Domingo Perón. Y respecto, obviamente, de efemérides malvineras, no me puedo quedar afuera de las referencias a estos días de noviembre. Y tengo varias, tengo una para hoy. En 1982, la resolución 37/9 de la ONU respecto de la cuestión Malvinas, luego del cese de hostilidades tras el conflicto del Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido, establecía un logro diplomático para la Argentina, dado que solicitaba a las partes reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica de la disputa de soberanía, afirmando que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas, y reafirmando la necesidad de que las partes tengan debidamente en cuenta los intereses de la población de las islas, afirmando que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz. Anótense eso porque es importante. Es incompatible con el ideal de paz. Y a pesar de ello, seguimos en este siglo XXI con colonias alrededor del mundo. Y sobre todo, muchas respondiendo obviamente a la potencia británica. Son las 7:56 de la mañana. Les dejo un temita para ir despidiéndome de esta edición de martes de Buenos Días Malvinas. Tengan ustedes un excelente comienzo de jornada. Se quedan en las manos de Claudio Lobos y Karina Tabernes junto a Brian Álvarez, que llegará en un minuto nada más en la continuidad de la propuesta informativa de la mañana de Radio Nuevo Día. Hasta mañana miércoles. Mi nombre es Julián Quiroz y ha sido un placer acompañarlos en el comienzo de su jornada. Y sigo así, sin tu amor. Y sigo así, es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. I have to get on my knees and pray. Oh, baby, it's not enough, no. Baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Todo quedó en el ayer. Lágrimas en nuestro altar. Oh, tú eres mi alma gemela. Sin ti no puedo respirar. El saludo para Cristian Vergara, el profe, que dice: bueno, mañana este veranito económico se me hace tan menemista. Ya estamos igual. Un saludo, profe. Buen día para vos. Adiós. Sin tu olor, y sigo así. Es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. I have to get on my knees and pray. Oh, baby, it's not enough. Oh, baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Si ya no puedo dormir, ya no puedo respirar, si no dejo de pensar en que los días sin ti, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, porque me dejas así sin ti. Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzaba a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Y sigo así, sin tu amor, y sigo así, es que mi vida sin ti.
que sin ti, es que sin ti no puedo vivir más. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más su imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En el Calafate, tu mejor opción de alojamiento está en Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Con una ubicación ideal, cerca del centro y de la Laguna Nimes, te ofrecemos el confort y la tranquilidad que buscas. Disfruta de estacionamiento dentro del predio, parrillas, cocinas equipadas, TV, Wi-Fi, calefacción de primera y todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Ropa de cama y toallas incluidas. Y para que tu experiencia sea completa, también contamos con agencia de viajes y traslados para que vivas al máximo cada rincón de la Patagonia. Escribinos al 2966 647904. Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Tu casa en la Patagonia. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallego. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme.
Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Vení, Julián, vení, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 7 minutos. Hacía tiempo que no decía esto, 8 de la mañana y 7 minutos en la República Argentina, y acá estamos dispuestos a darle continuidad a la promoción de Radio Nuevo Día 100.9. Nos sumamos al envión que nos dejó Juli con Buenos Días Malvinas, y aquí estamos nosotros hasta las 9:30 de la mañana. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión. ¿Cómo estás? ¿Qué contás, Karina Taberne? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, Pichoncito, muy bien. Contenta de estar aquí en esta mañana. Te pido que me... Ahí estás. Gracias, Juli. Ahí está. Como decías, tomando la posta que nos dejó Juli, y cómo no estar pilas y arriba, porque a veces, viste, preguntan, ¿cómo hacen ustedes para estar pila a las 8 de la mañana? Bueno, y la música que puso Juli hoy, cómo ayudó, muy buena, Juli, buenísima. Estamos en casa, así prendemos la tele mientras nos terminamos de cambiar, de acicalar y de todo, y de elegir la ropa de Ethan para ponernos esta mañana, y ahí tu Juli nos está haciendo compañía. Además está bueno que arranque antes que nosotros, porque nos deja el envión, ¿viste? Entonces tenemos que sumarnos nosotros, ahí, claro, tenemos que subirnos seguir al tren. Exactamente. Que no es el tren Ford, es el tren Quirós. No sé si pasa una sola vez, me parece que no, que suele pasar. Ya somos una estación intermedia, ¿viste? No somos la primera estación donde arranca, entre el que arranca despacito hasta que toma envión, no, ya estamos en la segunda estación donde te subís, te enganchás y seguís. Sí, así es, y eso hacemos. Vamos de colado en el tren, no. Así es. El primer saludo de la mañana nos llega desde Los Antiguos. Buen día, chicos, hermosa mañana en Los Antiguos, saludos. Lindo. Nos dice Félix Valenciano. Abrazo. Raquel Veloiza también. Bueno, aquí amanecimos con un cielo muy nublado en Río Gallegos. Muy nublado en la capital de la provincia de Santa Cruz, es cierto. La temperatura está linda, es ¿no? buena la temperatura, así Sí. es. 10 grados a las 7 de la mañana. 10 grados. A las 7. Claro, todavía no está actualizado. Todavía no, mayormente nublado con precipitación a la vista. Se esperan chaparrones para esta mañana acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. Sí. Ya vi que hay una alerta meteorológico para mañana por viento. Me saltó en el celular. Para todo el sur de la provincia de Santa Cruz para mañana miércoles 12. Alerta amarillo por la intensidad de los vientos. Esto es para la mañana y tarde. Velocidades entre 45 y 55 y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros en la hora. Y sabes que estaba mirando un poquitito más allá también.
El pronóstico para el viernes. El viernes me parece que va a ser un día de intensos vientos. Al menos acá en la zona de Río Gallegos, ¿no? Todavía no está anticipándolo el Servicio Meteorológico Nacional, pero me parece que 1 o 2 días antes vamos a recibir una alerta. Pues me parece bastante intenso el viento para el día viernes. Okay. Pero bueno, aguardemos. Esperemos que pase el miércoles primero. Sí, Se va a notar la intensidad en el viento y después ahí vemos cómo continuamos. ¿Sí? Muy bien. Le damos los buenos días también a nuestro comandante que ahí tomó el timón, ¿te parece? Brian Álvarez, como siempre, en los controles. ¿Qué contás, Brian? ¿Cómo andan? Tranqui. ¿Todo bien? Tranqui, Brian. ¿Estamos mejorando del resfrío? ¿Cómo estamos? Ahí la va llevando, la pilotea el comandante. Va surfeando la ola del resfrío. Brian Álvarez, que ya está con nosotros acompañándonos. Ya se preparó sus matecitos, se pasa derecho ya a la cocina. Sí. Se prepara sus mates y ahora ya se está instalando ahí. Muy ¿Volviste a tomar mates, Brian? Sí, de a poquito. ¿Cómo costó recuperarse? Hace un par de meses, recordemos, una operación de vesícula casi de urgencia, ¿no? Sí, ahí estuvo. Todavía se está recuperando peso nuestro comandante, ¿eh? Lo extrañamos esos días que no estuvo. Pero bueno, ahí está bien y ya está con nosotros. Cerramos el bloquecito, ¿te parece, Brian? Ahí estamos. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Gracias, comandante. Gracias, Brian Álvarez. Brian, ¿tu segundo nombre, Brian? Denis. Brian Denis. Mirá qué lindo. Brian Denis Álvarez. Mirá vos, me sorprendiste, querido. Lo tenías ahí escondidillo. Bueno, Karina Alejandra Taverne. Sí, Claudio Oscar. Otro saludo. Chicos, buen día para todos. Saludos aquí desde la Patagonia, nos dice Puerto San Julián. Qué Saludos. grande, muy bien. Buen día, Puerto San Julián también. En un ratito le estamos dando unos minutos a la página del Servicio Meteorológico para que actualice y ya vamos a pasar por Puerto San Julián también. Por supuesto. Bien, ¿querés que anticipemos con quién vamos a estar hablando dentro de media hora aproximadamente? Sí, claro. Tenemos previsto hablar con un referente de la Libertad Avanza, Maximiliano Acuña. Él forma parte de la Comisión Directiva Provincial de la Libertad Avanza. Sí. Siempre aclaramos que es la comisión que tiene el sello, ¿no? Sí. La de Jairo Guzmán, secretario de Asuntos Políticos, ha denunciado a Jairo Genoch Guzmán y a la apoderada del partido. Sí, la doctora Gladys Montiel. Exactamente. Que también es la pareja. Que es la pareja de Jairo. Así es. Los ha denunciado por falsificación de firma y de documento público. Así nomás. Ya está la denuncia presentada y vamos a estar hablando con él sobre este tema. Bueno. Maximiliano Acuña, secretario de Asuntos Políticos, un rol fundamental, gravísimo, que para que avance una gestión, para que avance un trámite interno, en realidad hayan tenido que falsificarle la firma. O sea, es grave falsificar cualquier firma. Sí, hacer
Claro. Es un Por hecho supuesto, es un gravísimo, claro. Es un delito. Y además por avanzar con unas cuestiones internas del partido, ¿no? Le falsificaron la firma al secretario de Asuntos Políticos, una firma que debía constar sí o sí para ese trámite. Para hacer esa ese gestión. trámite, pero además ese trámite iba a ir a otra instancia, no se quedaba solamente en lo interno, iba a ir a la justicia electoral, lo va a contar él, pero realmente la denuncia es grave. Él lo que denuncia es esto, que alguien firmó por él, nada más y nada menos. Y la denuncia es contra Jairo Guzmán, un diputado nacional electo. Así es. Y contra la apoderada del partido, también pareja de Jairo Guzmán. Doctora, ¿verdad? Abogada. Así es lo que leímos. Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema dentro de un ratito nada más aquí en La Otra Gestión. Y aquí también ya está abierta la línea de comunicación. Claudio les contaba que ya llegó nuestro primer mensaje en esta mañana desde Los Antiguos. También dijo presente la gente de Puerto San Julián. Así que esperamos tu mensaje, su mensaje a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer dejándonos sus palabras en el streaming o si no a través de nuestro número de WhatsApp. Recuerden que lo abre Juli al WhatsApp y permanece ese número a disposición durante toda la jornada. Es el 51 60 51 con el 2966 adelante. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentarias para cualquier plan y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y además recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, completás un bono, lo metes en la urna y participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Después te voy a estar comentando cómo fue la performance de Toto Sandin. Juan Antonio Sandin, que corrió este fin de semana en Río Cuarto, allí en el sur de la provincia de Córdoba, en la categoría Turismo Carretera 2000 con su Citroën C4. Perfecto. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Desde Puerto San Julián, MB Viandas Saludables. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad. Frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos sin TAC. En Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966 57 83 23
MB Viandas Saludables. La empresa Taxa Amarga te lleva directo desde Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Este próximo jueves, te decía, sortea el Rebingo santacruceño con 9.300.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40. 9.300.000 pesos de pozo acumulado. Además te da esta posibilidad el Rebingo. En el cartón viene impreso un número de 3 cifras. Y si ese número sale a la cabeza de la nocturna del jueves... ¿Qué me ganó? 100.000 pesos. ¿Así nomás? Sin ningún tipo de impuestos. Y también, después del Rebingo, sortea el mini bingo este jueves, acumulado a la bolilla número 40, 7.700.000 pesos. Mira, redondeando, 9.300 más 7.700 y tenés 17 millones de pesos en pozo acumulado en un solo día, en una sola noche. Claro, en un solo juego. No te lo pierdas, dale. Bien, 8 de la mañana, 22 minutos en Argentina. Gracias a Etam también por vestir a Cari. Sí, y hoy elegí esta remera, sencillita, para ir al supermercado. sencillita. Es una remera preciosa, forma parte de esta colección Primavera-Verano 2026. Me voy a correr un poco el cabello para que se pueda ver el bordado que tiene en toda la parte del canesú. Espectacular, me hace acordar cuando era chica. Todo el bordado, el canesú. ¿Eso qué es? Es toda esta parte. El bordadito, eso es. No, con piedras y lentejuelas. Espectacular lo que queda. Esta remera, que es una remera negra común, de escote redondo, manguitas cortas, pero que este detalle marca la diferencia realmente. Forma parte de las novedades que ingresaron en estas últimas semanas en Etam, aquí en Río Gallegos, en la esquina de Kirchner y San Martín. Canesú. Hermoso. No, hermosa esa remera, espectacular de Etam. Espectaculares son los autos que tiene RGL Cars acá en Río Gallegos en sus 3 direcciones. Tenés que pasar por Pasteur 1284, por Alfonsín 177 y por Avellaneda 26 y elegís tu auto. Tu auto, tu camioneta, tu moto, tu cuatri, tu UTV. Qué lindo. Con esta remerita y me voy a elegir un auto. El que más te guste. Y si no, la posibilidad de llevar tu auto, lo das a consignación y ellos te lo venden. Y lo que es más importante, ahí con los chicos, con Alejandro, Paolo, Daniel, Enzo, Lionel o Matías, con ellos vas a encontrar la manera más cómoda para poder financiarlo. Buenísimo. Puede ser a través de un crédito prendario, crédito con financiación propia también. Así que bueno, lo charlas con ellos y de acuerdo a tu bolsillo y a tus posibilidades, ahí pueden ajustar y cerrar lo más conveniente para vos. Yo ya le dije que me dejen reservado el primero de la lista. El TT. ¡Aguanté! Sí dice Juli, se ve un que también le deportivo gustó. hermoso, un Audi TT negro, 2014, 80.000 kilómetros. Y bueno, Juli dijo que si se queda con el BM está todo bien, ¿no? No tiene ningún problema. Da para móvil de nuevo día. Re da. Así tirado para atrás. Bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y de veras hacen posible que estemos al aire aquí todas las mañanas este programa. Bien, no actualiza la meteorología en el Servicio Meteorológico Nacional. Vos sabés que yo ayer estuve atento porque viste que habíamos anticipado la máxima prevista para gobernador Gregores ayer lunes.
Y efectivamente, me acordé a la tarde, hice una captura de pantalla, que ahora no la encuentro, por supuesto. Bueno, y contanos. Pero bueno, ¿me creen? Sí, obviamente. 3 de la tarde. Sí. Capturas, acá está. Mirá, 3 de la tarde en Gobernador Gregores. El cielo estaba algo nublado, pero 27 grados de temperatura, mirá. Ayer, Gregores. Sí. ¿Viste que se 27. Se anticipaban 28. Sí, bueno, a las 3 de la tarde, 27 grados de temperatura. Llegaron. Qué lindo. Llegaron. Espectacular. Bueno. Sí, se vio perfecto, Juli. Muchas gracias. Bien. Ahí está. Bien, empezamos a recorrer la provincia, si te parece. Dale, vamos con eso. Puerto San Julián, me voy yo a Puerto San Julián, no está actualizado, pero tenían una agradable temperatura hasta hace un rato, las franja de las 7 de la mañana, pero marca también que estaba mayormente nublado con lluvia. Puerto San Julián. A ver si Marisa de Puerto San Julián o alguno de nuestros amigos de esa localidad nos está viendo, nos está escuchando y nos puede confirmar. Marca esto, lluvia en esa localidad, 11 grados hasta hace un rato de temperatura. La máxima pronosticada hoy indica 16 por la mañana, así va a permanecer el cielo. Por la tarde lluvia y por la noche pronóstico de chaparrones en la localidad de Puerto San Julián. Río Turbio, el cielo está nublado, la temperatura es de 9 grados centígrados, la sensación térmica 5 grados, viento del oeste a 26 kilómetros en la hora, humedad 69%, así va a continuar la mañana y gran parte de la jornada con cielo nublado. La máxima prevista hoy en Río Turbio, 12 grados centígrados y el viento puede que llegue a los 30 kilómetros en la hora en su máxima intensidad. Jornada con mayormente cielo nublado hoy martes 11 de noviembre allá en la Cuenca Minera. Y allá en Perito Moreno y la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, 11, casi 12, 11.8 la temperatura, pero datos de las 7 de la mañana, porque como insistimos, no están actualizados los datos correspondientes a esta franja horaria. Así que adelantamos que hoy están pronosticados 14 grados para la zona de Perito y alrededores. Por la mañana, por la tarde también, cielo mayormente nublado. Por la noche se despeja un poquito y va a estar parcialmente nublado. Este es el pronóstico del tiempo para hoy, martes 11 de noviembre. Sandra nos dice, buenos días, señor Claudio y señora Karina. Tengan un lindo martes. Sandra. Muchas gracias, señora Sandra, por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Me voy a Gregores con la meteorología. 15 grados la temperatura en Gregores, según weather.com. La sensación térmica 14 grados centígrados. Linda mañana, cielo mayormente nublado. Viento del oeste a 22 kilómetros en la hora, cielo nublado, lo que resta de la mañana y gran parte de esta jornada culminará con cielo parcialmente nublado, pero bastante cubierto, aunque sin probabilidades de precipitaciones. La máxima hoy en Gregores, 20 grados centígrados. Cito la fuente y la reitero, weather.com. Muy bien, seguimos recorriendo nuestra provincia y nos vamos a El Calafate. ¿Qué es lo que dice la página del Servicio Meteorológico? Única localidad donde por el momento tengo los datos actualizados correspondientes a las 8 de la mañana. La actual, 13 grados en El Calafate con cielo nublado. Y así va a permanecer al menos en lo que queda de esta mañana. Por la tarde, mayormente nublado y a la noche parcialmente nublado. Siempre con nubes. La máxima pronosticada para hoy, 15 grados, que es probable que la puedan superar porque hasta ahora ya tienen 13 grados de temperatura, viento del oeste
apenas a 10 kilómetros en la hora. Y cierro esta recorrida yendo a Puerto Santa Cruz. Allí nos escuchan a través de Impacto FM 105.5. Abrazo a Franquito que nos pone al aire en su radio. Según Wider, la temperatura en nuestra antigua capital es de 13 grados centígrados. Y hay algo de lluvia débil. 10 grados centígrados la sensación térmica, viento del sur a 26 kilómetros en la hora. Nublada la jornada de hoy con presencia de lluvia débil, algunos chubascos prácticamente durante toda la jornada. Bien, muy bien. En la desembocadura del río Santa Cruz, 12 grados de temperatura máxima para este día. Bien, Puerto Deseado, yo cierro nuestro recorrido aquí en esta localidad. Hasta hace un ratito tenían 10 grados de temperatura, viento del oeste a 15 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado, bueno, 18 grados. Pese a ello, por la mañana el cielo va a estar mayormente cubierto. A la tarde y a la noche, pronóstico de chaparrones, así tipo tormentita, con una excelente temperatura. Reiteramos para hoy, día martes, 18 grados de máxima en Puerto Deseado. Bien, pasamos por los diarios, por la tapa de los diarios nacionales. Sí, claro. ¿Te parece, Clarín? Sí. ¿De qué trata el título destacado? Apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos y el riesgo país es el más bajo desde enero. El canciller Pablo Quirno viaja hoy a Washington por las negociaciones. Los bonos en dólares subieron ayer un 1,5% y llevaron el riesgo país a 600 puntos, un número al que no se llegaba desde principios de año. La actual situación pone a la Argentina más cerca de poder emitir deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, los analistas reflejaron el optimismo por el futuro acuerdo comercial entre la Argentina y el gobierno de Donald Trump, que, según dijo el ministro Caputo, está listo. Dentro de las negociaciones hay interés por ampliar el mercado de carne y reducir aranceles a productos argentinos para que ingresen al mercado estadounidense. Y la foto de tapa de Clarín, batalla campal entre camioneros de Moyano. Así es. A las piñas, así se enfrentaron dos facciones que responden a distintas líneas de los Moyano. Toda una familia. Todos involucrados ahí, ¿no? Hasta la esposa de Hugo Moyano también, con intereses allí en camioneros. Una brutal pelea entre dos facciones alineadas, por un lado con Hugo Moyano y su hijo Jerónimo, y por el otro con Pablo Moyano, se produjo el domingo en una cancha de fútbol, en la cancha del Club Argentino de Merlo, en un torneo de fútbol entre trabajadores de la rama agua y gaseosas del gremio. Sucede en momentos en que la justicia avanza la investigación de un supuesto defalco al sindicato por $10 millones y la crisis económica que atraviesan el gremio, la obra social y la mutual. Los Moyano bajo la lupa, iba a decir, ¿será que se quedaron con alguna? Por eso están con algunos dólares, por eso está en esta situación. No, terrible, tan importante. Vergonzoso. ¿No? Más allá de la vergüenza que da, vergüenza ajena ver esta tapa, dándose masa. Era un todos contra todos prácticamente, una batalla campal. Digo, la investigación por este supuesto defalco del sindicato, $10 millones. A ver, entendamos la cifra, lo que falta, en un gremio tan fuerte, con tanta presencia, que esté en esta crisis económica, la obra social y la mutual. Tremendo. Lo que pasa es, ¿sabés qué? Mira, lo voy a enlazar, aunque son cosas totalmente diferentes, pero estamos hablando de un trasfondo,
cuando no hay transparencia, cuando se manejan las cosas como por izquierda en los gremios y los sindicatos, ¿no? Ahí se da a una escala de mayor magnitud porque hablamos de la conducción nacional de un gremio tan significativo y tan numeroso como los camioneros. Pero recién abrí la página de Patagonia Anexo, de los colegas de allí de la cuenca, y vi una foto que dice Río Turbio, Jorge Álvarez, que es el secretario general del sindicato de televisión en la provincia de Santa Cruz, que justamente ahora a fin de mes van a tener elecciones. Y hay unas textuales de este hombre, de Jorge Álvarez, reitero, es la máxima autoridad que tiene el sindicato de televisión en Santa Cruz. Dice, seguimos trabajando por los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento del sector audiovisual en Santa Cruz. Este hombre se propone para volver a ser el secretario general del SAT-SAID Santa Cruz, cuando hizo y deshizo en el sindicato a su antojo, sin respeto a nadie de la comisión directiva, muchas veces con la complicidad, o siempre con la complicidad de quienes lo acompañaron, y hacen silencio cuando gastaba plata de la conducción del sindicato, de todos los que éramos afiliados al SAT-SAID, para arreglar, por ejemplo, su propio vehículo. Mandaba a comprar la comida y los que estábamos ahí íbamos y veníamos por nuestra cuenta y a él había que comprarle la comida. Por ejemplo, ¿cuántas apretadas ha hecho este hombre? Y ahora tiene el tupé de volver a proponerse, y los demás que están con él hacen un silencio que realmente da vergüenza ajena. Y esto, voy a ir un poquito más arriba. Se los cuento porque lo vivimos, pero estoy hablando, yo lo viví en carne propia. Y la conducción nacional del SAT-SAID también sabía de esta situación. Como el Chavo Arreceigor, que es el Moyano del sindicato de televisión en la República Argentina. Personalmente hablé con él y le conté de estas irregularidades que hacía Álvarez acá en Santa Cruz con el sindicato y cómo lo manejaba. Y dijo, bueno, lo que pasa es que vos sos muy exigente. No. Sos demasiado honesta, Cari, no servís para gremialista. No. Bueno, no son todos los gremialistas iguales. No, no son todos así. Pero este pibe Jorge Álvarez no representa a nadie, Jorge, y sabes muy bien, y no podés decir nada, porque mira, si nos haces hablar a nosotros, claro, seguimos pidiendo plata para tu campaña en nombre de nosotros, usaste a Karina, me usaste a mí también para que integremos la lista, y a los 2 meses nos hiciste la vida imposible para que nos vayamos del sindicato, para que Cari, que era tu segunda, que era la que te aportó votos, la corriste del sindicato. Eso es un cara rota, no representás a nadie, Jorge. Y ahora habla de que sigue hablando, trabajando por los derechos de los trabajadores. Cuando le metías la mano en el bolsillo a los trabajadores y usabas la plata del sindicato para arreglar, por ejemplo, tu propio auto. La óptica del Peugeot que tiene, creo que la compró con plata del sindicato. Totalmente. O sea, podemos contar un montón de cosas y lo sabe la conducción nacional. Por eso no hay auditorías, porque la propia conducción nacional tapa ese tipo de situaciones. Una vergüenza. Bueno, los trabajadores de televisión de la provincia de Santa Cruz sabrán elegir, pero bueno, también es nuestra obligación, o al menos la mía, que fui candidata justamente con este hombre y nos eligieron, de decir quién es este individuo. Nos usó, básicamente nos usó. Vos sabés que el caso mío, yo para acompañar, obviamente, porque también buscaba una renovación y confié en esta persona, y fui candidato y soy todavía primer congresal de Santa Cruz al Congreso Nacional del SAT. Soy el primer titular, creo que ya van 4 años de gestión, 4 años. Extendida. Nunca me llamaron para participar en un congreso siendo el primer titular. Nunca me llamaron. No representas a nadie, Jorge,
y lo sabés muy bien. Lo sabés muy bien y bueno. Tantas cosas se me ocurren decir, pero bueno, ahí sigue dando vueltas. Bueno, sí, Jenny, una compañera nuestra que trabajaba allí como administrativa, lamentablemente tenía un contrato, no le renovaron el contrato, bueno, y todo el problema de salud que ella tiene y que hace poquitos días incluso estuvo acá con nuestros compañeros a la tarde de Fuera de Contexto, estuvo contando su historia y bueno, y toda una comunidad solidarizándose con ella y dándole una mano. Bueno, es esa clase de gente, lamentablemente. En épocas de campaña, pidiendo plata a conocidos nuestros, usándose de la imagen, pidiendo plata a conocidos nuestros, en nombre nuestro, para su campaña. Podés creer, obviamente sin nuestro consentimiento, porque jamás se lo hubiésemos permitido. Ahí lo tenés y quiere ser reelecto en el Sindicato Argentino de Televisión. Puede llegar una carta de documento. A mí ya me avisaron que me iba a llegar una carta de documento por haberlo nombrado justamente en ese caso. Que la mande. Sí, que la mande. La verdad que me encantaría porque recuerdo cómo él y varios de sus seguidores, sabiendo de esta situación, hicieron caso omiso y no les importó. Así que bienvenido. Además, sea. Tenemos pruebas y tenemos testimonios de todo esto que estamos diciendo. Absolutamente. Así que mandá las cartas documentos. No hay drama, las empapelamos, nos secamos las manos, lo que venga. No tenemos ningún inconveniente porque es la verdad. Es la verdad, así lo digo, mirando de frente, esa es la verdad. Y cuántas cosas más también. Bueno, me parece que estamos dedicándole demasiado tiempo. Bien, 8 de la mañana, 41 minutos. En un momentito ya vamos a hablar con nuestro primer nuestro entrevistado de hoy. Mientras tanto, quería compartir uno de los títulos que es el destacado, o al menos fue ayer una de las informaciones destacadas en el ámbito provincial, porque las petroleras firmaron el contrato de cesión de áreas maduras con Fomicruz aquí en la provincia y avanza una inversión de 1.259 millones de dólares en la provincia de Santa Cruz. Solamente título, después lo ampliamos. Lo habíamos anticipado, Maximiliano Acuña, ya lo tenemos en el teléfono, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Él es secretario de Asuntos Políticos de La Libertad Avanza Santa Cruz, o sea, forma parte de la conducción provincial de La Libertad Avanza, el partido de Milei acá en este distrito, y está denunciando a Jairo Guzmán y a la apoderada del partido, que también es la pareja de Jairo Guzmán, hay que decirlo también. Sí, habla de la doctora Gladys Montiel, también la denuncia. Para que vean que forma parte de la mesa chica de Jairo Guzmán para que entiendan cómo se cocinan las decisiones importantes dentro de La Libertad Avanza, o dónde se cocinan, en un entorno ahí íntimo, ¿no? Por eso es que decimos que es la esposa de Jairo Guzmán. Y él los denunció en realidad por falsificación de firma, le falsificaron la firma a él, ahora se lo vamos a preguntar, y también por falsificación de documento público. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos, bienvenido aquí a La Otra Gestión, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están Karina, Claudio? Para tu equipo de trabajo también buen día y para tus oyentes. Bien, muchísimas gracias. Sí, contanos, hicimos la introducción, ya metimos a la gente en el tema, pero contanos vos, danos detalles. Falsificaron tu firma, pero contanos en qué circunstancias y demás. Queremos saber. Bien, bueno, el tema es el siguiente. Debido a que en varias oportunidades tuvimos algunos desacuerdos con Jairo y con Gladys Montiel por no llamar a asambleas para realizar las actas que se tenían que presentar en la Junta Electoral, la primera y más importante
es la presentación de los diputados. Entonces, cuando me llaman para hacer la firma de ese acta, yo la firmo, diciéndole que acompaño, pero que me parecía que no era correcta la manera en la que se estaban eligiendo los candidatos, porque se eligieron a dedo, y que tampoco se había hecho una asamblea. Ajá. Entonces, eso se lo dejé plasmado en un audio. O sea, cuando él se impuso como candidato a diputado, precandidato a diputado nacional, supuestamente con el consentimiento de Karina Milei, supuestamente, ¿verdad? A esa circunstancia te referís. Correcto. Él vino con la noticia de que a él le habían pedido, por favor, que sea el candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz. Cosa que aceptamos todos, porque realmente había hecho mérito para hacerlo. De cualquier manera no sabíamos si era verdad o mentira, pero bueno, lo acompañamos. Y después había que hacer una asamblea para elegir los candidatos en las distintas localidades, para tener un panorama, un currículum básicamente de los candidatos, y bueno, y no se realizó. Los primeros días de agosto llaman para que firmemos el acta para presentar. Bueno, es lo que le comenté recién, se firmaron las actas sin hacer la asamblea, y se le dejó claro que no era la manera, que era muy irregular, que estaba desprolijo, y que a futuro teníamos que tener una charla, cosa de regularizar este tema. Bueno, a futuro tuvimos la charla, se le manifestó verbalmente, y evidentemente hicieron caso omiso. Entonces, cuando tenían que nombrar la gente que iba a ser asesor técnico y asesor económico de la campaña, necesitaron su firma y directamente la falsificaron. Lisa y llanamente la falsificaron porque primero yo no estaba en la localidad, tampoco se me comunicó sobre ese acta, y bueno, me entero después por comentarios del pasillo, 4 o 5 días después, cuando llego del viaje, era regular que llegar y ir a la sede, y bueno, y ahí me abordan y me comentan que me habían firmado una persona que participaba y firmó el documento, me dice, Maxi, te falsificaron la firma. O sea, fue cuando se decidió, fue ese documento en el cual usaron y falsificaron tu firma, fue para designar a una persona, a la persona que se haga cargo de las finanzas de la Libertad Avanza en la campaña electoral. Correcto, sí, de la finanza y la parte técnica. Había 3 personas que había que designar titulares. Uno era la parte de comunicación, la otra la parte de finanzas y la otra la parte técnica. Bueno, de ahí tenía que surgir también una serie de claves y usuarios para poder hacer las presentaciones en la Junta Electoral o en la Justicia Electoral, y las cuales la gente a dos de las personas que tenían que tener esa información o esas claves, no le llegó. Sí le llegó a Lucas Goyarzo, que era el de comunicaciones, a donde ahí, bueno, sabemos que hay una concentración de poder entre Lucas Goyarzo, Jairo Guzmán y Gladys Montiel, y bueno, aparentemente, bueno, no sé qué manejo hicieron, pero las 2 personas que tenían que estar como responsables en técnica y financiera, no le llegaron las claves. O sea que lo designaron, pero nunca administraron las finanzas en ese caso. O sea, nunca le llegó la clave para tener acceso a esos números y definitivamente... Correcto. Efectivamente, esa fue el motivo también por el cual estas personas renunciaron. Porque fueron a pedir explicaciones, y no recibieron respuesta y decidieron renunciar. ¿Para qué? Porque bien claro dice la ley de financiamiento político que los responsables responderán con sus bienes en caso de que haya alguna acción por tomar, ¿no? ¿Y cómo fue el momento, digamos, Maximiliano, que vos te enterás que tu firma, que no era tal, según vos nos contás, estaba estampada en un acta o en un documento que después terminó siendo también público?
Cuando yo llego del viaje, yo estaba en la zona de Chivilcoy, en provincia de Buenos Aires. Cuando llego del viaje, como te comenté recién, era regular que vaya a la sede. Y en la sede, Yamila Villarruel, que está también como firmante del COSO, ella tenía la costumbre de comentar absolutamente todo lo que pasaba. Era era quien tenía todas las noticias. Entonces, me comenta, yo de cualquier manera, como sabía de quién venía, medio como que no le di importancia. Y bueno, después con el tiempo empecé a ver que evidentemente se había puesto en funciones a esta gente, y bueno, me empecé a preguntar a ver si era tal. Después con lo que sucede con la renuncia de los responsables o de los asesores, me empecé a interiorizar más, y bueno, en varias oportunidades pedimos los libros de actas, que de hecho está eso en el petitorio, que se hizo el 1 de noviembre. Pedimos los libros de actas, como otras tantas cosas, y nunca mostraron los libros de actas. Los libros de actas están bajo 7 llaves, no los tiene el secretario, no los tiene la secretaria, sino que directamente la tiene la apoderada del partido, que es la que hace todas las actas, e individualmente manda a llamar a las personas para que firmen las actas. ¿Qué pasa? Estamos en un espacio donde la comisión directiva del partido es todo gente de Río Gallegos y toda gente allegada que ignora el funcionamiento de un partido, que ignora realmente el funcionamiento de un partido sin saber las consecuencias que eso puede acarrear, ¿no? Pero Maximiliano, más allá que haya gente que lo integra, digamos, estimamos que todos desde la buena fe, y que desconozca ciertas cuestiones, ¿hubo algún grupo de gente que supo de esta firma en tu nombre cuando no la hiciste vos, y que se utilizó eso para hacer una presentación ante la justicia electoral? Claro, pero el problema, Karina, es el siguiente. El problema es que si vos mirás la firma en el documento, es la última firma que se hace al pie de la hoja a la derecha. Entonces, como te digo, como llaman individualmente a cada uno, evidentemente, a ver, esperaron hasta el final, claro, sí, entiendo. Claro, y firma la piba que me comenta a mí, que me hace el comentario de que habían falsificado mi firma, pero todos los anteriores firmantes no se dieron cuenta de mi firma. Calculo yo que no se dieron cuenta, porque la única que vino a hacerme el comentario, que de hecho había un testigo ahí que se llama Julio, adelante de Julio, me lo dijo. Yo no le di la importancia que se merecía, pero bueno, resulta que era verdad. Ella era la que siempre está ahí. Entonces, bueno, ella me avisó. Los otros han firmado primero y no se dieron cuenta todavía no estaba tu firma. Mi firma y mi acreditación. De hecho, a mí Yamila me dice, Maxi, te firmaron, te aclararon y te pusieron el documento. Hasta con el detalle de que Gladys miraba en el teléfono estaba buscando tu número de documento. Porque bueno, en algún momento le habíamos pasado los documentos, la foto de los documentos, de los DNI, y ahí terminaron sacando la información. Y tenemos ese documento, estamos en streaming también, así que a los que nos siguen a través de YouTube o Face van a poder ver este documento donde está la firma tuya, Maximiliano Acuña. Esa supuestamente es esa es la firma que te falsificaron, ¿no es cierto? En ese... Correcto, sí, ustedes la comparan, si tienen la denuncia y pueden hacer la comparativa, en la denuncia están firmadas las 5 hojas y al pie de la hoja número 5 está mi firma, mi aclaración y mi número de documento. Sí, exactamente. Pueden apreciar que mi firma, a ver, la diferencia en la firma, y pueden también en la caligrafía, por ser una persona que siempre trabajó en industrias que no son muy delicadas, tengo una motricidad fina bastante full. O sea, esa no es tu letra, esa... Exactamente, claro, básicamente es eso. ¿Dónde radicaste la denuncia, Maximiliano? Las denuncias hoy se radican por la página, y la realidad no sé a cuál juzgado, porque no sé si se sortea, la realidad por ahí el funcionamiento de eso no lo tengo bien claro,
pero sí por la página de la justicia, porque hoy ya no se hacen presenciales, se hacen se mandan a un mail y después, bueno, ellos le dan curso. Claro. Maximiliano, ¿compartís esta decisión con la comisión directiva o con parte de la comisión directiva? ¿Qué dicen ellos? A ver, hay un grupo de la comisión directiva que estamos trabajando en conjunto para tratar de que el partido funcione de una forma orgánica y que sea sumamente transparente y sano. También quiero aclarar que, bueno, nosotros somos el grupo de la reserva moral, somos el grupo que practicamos la doctrina del presidente, o sea, que somos ortodoxos de las ideas de la libertad. No vamos en contra del partido, yo no pretendo cargo, hace 28 años que trabajo en la actividad privada, hace 10 que trabajo independiente y no tengo ningún interés en ocupar ningún cargo. A ver, participé, después de 20 años de no haber participado, me enojé en su momento justamente por estos temas, volví a participar creyendo que íbamos a estar en un espacio sano y evidentemente se empezó a contaminar, pero a la diferencia de aquella época, ahora la idea de todo el grupo de trabajo que está buscando que las cosas estas se clarifiquen, que los manejos de fondos fraudulentos o poco transparentes se transparenten de una vez por todas. A ver, creo que tenemos que tener un partido sano, por eso volví a participar. Y mi idea ahora no es dar un paso al costado y irme a mi casa y enojarme como lo hice en su momento, porque entiendo que sería volver a cometer el mismo error, a firmar un cheque en blanco, dándole el máximo poder a alguien. O sea, te vas a quedar a pelearla de adentro, digamos. Correcto. Y después a 10 años arrepentirnos, o a 16 años arrepentirnos, cuando vemos a un dirigente preso por haber hecho lo que quiso, por haber dado plena confianza, por haberle dado a la sociedad argentina plena confianza. Nosotros, a ver, como te digo, somos ortodoxos de la idea de Milei, creemos que tenemos que cortar con todo lo que sea corrupción, sabemos que tenemos que ser auditados, tenemos que auditarnos internamente para que las cosas sean transparentes, porque si no esto se vuelve otro círculo vicioso y no creo que sea la intención de nuestro presidente o de la Libertad Avanza en la Argentina. Básicamente es eso. Yo no pretendo hacerme famoso ni nada por el estilo, lo único que pretendo es que funcione un partido como corresponde, como orgánicamente, porque necesitamos cambiar la política de este país. Necesitamos que sea sana, necesitamos que sea honesta, necesitamos que sea participativa y democrática. Vos fijate las actitudes del presidente del partido que nos sacaron de todos los grupos, no dando la posibilidad, o sea, censurándonos y no dando la posibilidad de que el resto de la gente, por supuesto, la gente que depende de él, que tiene un cargo, no pueda tener la información que nosotros estamos brindando. Claro. Entonces, Maximiliano, ¿y no tuvieron la posibilidad de plantear esta situación grave, denuncia de firma de este documento interno y después público, a la conducción nacional? ¿Tienen acceso a esos teléfonos? ¿Pudieron exponerlo o quedó acá en Santa Cruz? Por ahora está acá en Santa Cruz. Nosotros, a ver, hay otro tema que también practicó, y por eso yo hablo de autocracia y de democracia. El partido se blindó con una concentración de poder o con una asociación ilícita, hoy ya no sé qué es, entre 3 personas, y una de las cosas también por las que renunciaron los asesores fue porque había que participar de reuniones o de Zoom, el jefe de campaña con los asesores, y nunca los incluyeron. Evidentemente hubo un blindaje de contacto, hubo un blindaje en el funcionamiento del partido para que no esté esta posibilidad de agarrar, levantar el teléfono y decirle, llámese a Karina Milei o a gente del partido, lo que está sucediendo. De hecho, Jairo, cada vez que viajó él y Lucas como representante de la juventud, y nunca, siempre nos mantuvieron aislados
de los contactos con esta gente. O sea, los tienen blindados. Él se apropió de los contactos, se atribuye designaciones, candidaturas y demás, pero es incomprobable porque él tiene secuestrados los contactos de la dirigencia nacional dentro de la Libertad Avanza. Correcto, sí, básicamente eso. Y como la Libertad Avanza, yo entiendo que por ahí somos un distrito demasiado chico, bueno, estarán, a ver, calculo que algo puede haber llegado y están esperando que se resuelva esta situación. Si vos me preguntás a mí cómo actuaría estando allá arriba, y agarro y le hago fácil, digo, vamos a esperar que se resuelva y cuando se resuelva veremos cómo nos reinventamos y seguimos trabajando. Porque en definitiva no es un distrito importante, te vuelvo a repetir, y bueno, y ellos tampoco van a tomar una decisión apresurada. Digamos que no aporta mucha cantidad de votos en el promedio general. Sí, bueno, pero tampoco habla bien de la conducción del partido, que crezca en base a también con este tipo de irregularidades, ¿no? No se la puede pasar por alto. Claro. Y sí, Karina, yo comparto tu punto de vista porque en definitiva todo es propaganda, todo es visibilidad, o sea, si el resto de las provincias ven que dentro de nuestra provincia el partido se maneja de una forma corrupta o irregular, evidentemente van a decir, la Libertad Avanza a nivel nacional está permitiendo estas cosas. O sea, cómplice o conveniente o lo que sea, ¿no? Sí, se entiende, pero también es cierto que con el resultado ya puesto de las últimas elecciones, las parlamentarias que tuvimos el 26 de octubre, es difícil, políticamente hablando, la justicia debiera ir por otro camino, ¿no? Claramente, debería investigar, no importa quién fue o quién es la persona que se está investigando, pero digo, políticamente hablando, es difícil hoy ir contra Jairo Guzmán. Seguramente que sí. De cualquier manera, no nos olvidemos que nuestra provincia quedó pintada de celeste. No ganamos las elecciones. ¿Qué análisis al respecto? Porque estuvieron por debajo de la media nacional, si bien entró Jairo Guzmán, salieron segundos, o sea, no ganaron las elecciones. Estuvieron cerca, sí, pero bueno, en una elección nacional polarizada que en muchas regiones del país se pintó de violeta, no ocurrió lo mismo acá en Santa Cruz. Hicieron un análisis al respecto. A ver, hay localidades, hay ciudades donde bajaron la performance comparada con las elecciones del 2023. Y hubo bastante, justamente por lo que te digo, porque no se escuchó, porque no se hicieron las asambleas como corresponde, porque no se le dio participación, o sea, no se practicó el federalismo dentro del partido. Las candidaturas fueron a dedo. Y por ahí si hubiésemos elegido bien los candidatos, vos imagínate que dentro y no hay, o sea, quiero dejar claro que no estoy en contra de ninguna persona en particular, no estoy en contra de nadie, pero lo que sí estratégicamente, acá estamos hablando de política y de estrategia. Entonces, ¿qué pasa? La lista de la Libertad Avanza, que en teoría iba a ser pura y dura, tuvo extrapartidarios. Y con el agravante que los extrapartidarios no son de la provincia de Santa Cruz. ¿Me explico? Entonces, imagínense que no se tuvo en cuenta solamente una sola persona, o sea, el 10% de la lista fue ocupado por personas de Santa Cruz. Los otros son personas de Formosa, de Misiones, de Chubut, o sea, no se tuvo en cuenta. Entonces, por ahí, si hubiésemos elegido los candidatos, hubiésemos practicado el federalismo dentro del partido, donde agarramos a los referentes de cada localidad y les preguntamos, ¿qué candidato tenés fuerte para presentar? Y lo hubiésemos puesto en la lista. Yo estoy convencido de que nosotros la elección la ganamos caminando, por un 15% arriba. Pero bueno, hubo democracia dentro de la lista. Y hay un montón de santacruceños que entendimos que cuando el kirchnerismo vino y nombró
un montón de candidatos o de dirigentes que eran de afuera, vemos los resultados, tenemos 9, 10 personas presas o condenadas. Entonces, la gente de Santa Cruz piensa exactamente lo mismo, no lo dice, pero lo piensa. Entonces dice, me ponen un misionero formoseño que vienen, se hacen la América acá y después se lo llevan. Y los santacruceños siempre quedamos, y no tengo nada en contra de nadie, que quede claro. Lo que estoy diciendo que estratégicamente tendríamos que haber tenido más participación. Entiendo. De personas nativas de la provincia de Santa Cruz, lisa y llanamente. Así, por lo menos lo veo yo, y creo que si nos hubiésemos organizado dentro del partido, si se hubiese armado una estructura como corresponde, hubiésemos tenido una muy buena planificación y no estar permanentemente en el día a día improvisando, hubiésemos tenido un resultado muchísimo mejor. Hoy el 1 y 2 sería de la Libertad Avanza y el 3 quizás de algún otro partido. Bien. Entonces, Maximiliano, te agradecemos mucho este contacto, agradecemos mucho esta comunicación telefónica, quedamos en contacto. Gracias por tu testimonio, por tu reflexión y por contarnos estas cosas que están ocurriendo dentro de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz. Fuiste muy amable. Bueno, muchísimas gracias, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, que terminen bien su día, que transiten bien su día y saludos para todos los oyentes y para ustedes. Muy amable. Gracias, Tocuyo. Gracias, hasta luego. Maximiliano Acuña, secretario de Asuntos Políticos de la Libertad Avanza Santa Cruz. Denunció a Jairo Guzmán y a la apoderada del partido por falsificación de firma y documento público. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Bueno, interesante la nota. Sí, por supuesto. Y esto que denuncia Maximiliano Acuña, que integra o la mesa chica de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz, pese a esta situación. Más allá de lo que dijo Maximiliano, obviamente nuestros micrófonos están abiertos tanto para Jairo Genoch Guzmán, diputado nacional electo, como para la doctora Montiel, apoderada del partido, si quieren dar su versión y contarnos su parte. Puntualmente por este tema no le escribí, pero todas las veces anteriores, incluso durante la campaña que le mandé mensaje y le escribí a Jairo, en ninguna ni siquiera me respondió. Pero lo digo ahora públicamente a esto, por si ellos quieren dar, insisto, su versión, aquí van a tener un lugar. Lo que pasa que refutar este documento, esta denuncia, nosotros acá tenemos los dos documentos. El acta donde le falsificaron la firma, el acta de comisión directiva del 20 de agosto, donde está la firma falsificada de Maximiliano Acuña. Según dice él, ¿no? Y la podemos comparar con la denuncia que presentó estos días. Fíjate, viste que cada hoja viene con su firma correspondiente. Sí. Mira lo que es la firma original de él. Sí, sí. Y fíjate lo que es la firma. Sí, se ve una diferencia, claramente son firmas totalmente distintas. Nosotros no podemos mostrarle la firma de supuestamente falsificada porque está junto a otras firmas, claro, con otros con números de documento y no lo podemos hacer porque esto puede traernos distintas sanciones a través de redes sociales, claro, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, evidentemente, es muy evidente que las firmas son muy distintas. Está más prolijita de la falsificada, ¿viste? Pero bueno, no, él la desconoce, la letra, dice, yo no tengo muy buena motricidad fina, me imagino lo que debe ser su letra. No somos peritos caligráficos, así se dice, no, pero te das cuenta. O sea, son firmas distintas. Totalmente. Ahora tendrá la justicia la
la potestad de decidir a ver qué es lo que ha sucedido con esto y si se trata o no de la firma de Maximiliano La potestad Acuña. y la obligación también. Sí, tal cual, por supuesto. De aclarar esta situación. Bueno, muy bien, de 9 de la mañana, 9 minutos. Gracias a Alcira, que nos saludaba más temprano desde Córdoba. Nos decía 19 grados por acá y esperando 30 grados. Qué lindo, me encanta. Bueno, vamos. Me encanta Córdoba y me encanta que haga tanto calor. Bueno, Ciudad que tengan... de mis amores, antigua y religiosa. Qué lindo, Córdoba de Hermosa, antaño, hermosa Córdoba. Bueno, ¿quién más nos saluda? Martín nos dice, hola chicos, siempre los escucho, la verdad. Hoy es mi cumpleaños, perrito. ¿Podemos ponerle algo a Martín? Así lo saludamos por su cumple. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Martín. Que los cumplas feliz. Muy bien. Manda torta, Martín, manda torta. Igual que mande torta por taxa amarga. Bueno, un beso grande, Martín, pasala genial. Nos saludaba también Anita, Ana Virginia. Liliana nos decía, buen día chicos, acá siguen los días lindos. Ayer llovió un poco para descargar, se acercan las fiestas, chicos. Sí, es verdad. Esperando los hijos que vengan a pasar las fiestas con nosotros, nos dice Liliana. ¡Qué lindo! Bueno, te mandamos un beso, De Lili. Gregores, ¿verdad? De Liliana de Gregores. También nos escribió Tami Fernández de El Calafate. Nos decía, hola chicos, acá nublado. Sí, exactamente. Así también nos decía el servicio meteorológico. Nos saluda Gladys, le mandamos un beso a Gladys Driussi. También nos decía una buena jornada, igual que Lili. Y nos escribe Rosa Inés Sigual. Rosana Inés. Rosana. Y nos dice, buen día desde San Julián. Acá llovió y ahora nublado. Exactamente. Eso nos decía el servicio meteorológico. Saludos que retribuimos, Roxana. Te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias a todos por contactarse, por mandarnos esos mensajitos a través del streaming y a través del WhatsApp de la radio. 51 60 51 2966 la característica. Días atrás recibí un mensajito de Lila, de Perito, una amiga que tengo allí, que nos escucha todas las mañanas con su esposo. Así que abrazo grande. Lo destaca el diario nuevodía.com.ar. A esta hora de la mañana lo encontraron herido de madrugada en una calle de Río Gallegos. Habría sido golpeado y fue asistido en el hospital. Fue durante la madrugada. El personal policial y médico intervino en un incidente ocurrido en pleno centro de Río Gallegos, donde un hombre fue hallado con lesiones y manchas de sangre en la intersección de Avenida San Martín, calle Sapiola. Pleno centro de la ciudad, a 100 metros, a una cuadra de Kirchner y San Martín, ¿no? Le contamos a la gente del interior. Esto fue alrededor de las 2:30 de la madrugada. Efectivos policiales fueron alertados por el Centro de Despacho y Comando sobre la presencia de una persona herida en San Martín y Sapiola frente al edificio del Juzgado Federal de Río Gallegos. Arribó al lugar el personal, al arribar al lugar el personal constató la velocidad del aviso y encontró a un hombre sentado sobre la vereda apoyado contra la pared con abundantes manchas de sangre a su alrededor y sobre sus prendas, dice la noticia del diario nuevodía.com.ar. Termina diciendo que la víctima continúa internada bajo los efectos de la anestesia y se aguarda su alta médica para que pueda brindar testimonio sobre lo ocurrido. La policía de Santa Cruz inició actuaciones prevencionales caratuladas como lesiones y se trabaja para determinar las circunstancias que derivaron en el episodio. Uno de los temas destacados por el diario Nuevo Día. Muy bien, nos escriben, nos dicen buenos días. ¿Podrían averiguar qué es lo que está pasando con el agua que no hay en el barrio Fátima? Hace una semana
que no se alcanzan a llenar los tanques en las casas. Es la inquietud y la preocupación de Laura. Bueno, Laura, vamos a hacer las averiguaciones. Oficialmente no tenemos nada respecto de algún inconveniente en alguna zona, sector de la ciudad, pero lo vamos a averiguar y vamos a ver si te lo podemos contar antes que termine el programa, y si no, nos comunicamos después por el celu, que nos hiciste llegar tu mensaje al 51 60 51. Venimos de un par de días muy lindos en Río Gallegos, con temperaturas bastante altas, calorcito. Obviamente con este clima que hemos tenido, el consumo de agua es más alto. Y si no lo cuidamos, y es muy probable que la presión disminuya, digo, por encontrar una explicación. Después le vamos a preguntar a Nica, que un referente del barrio Fátima, cómo anda de presión de agua, más o menos. Más o nos dice más. Está complicadito. Bueno, vamos a hacer de todos modos las consultas del caso. Mira, tenemos un trabajador de servicios públicos de área saneamiento que nos escucha siempre nos escucha, le agradecemos mucho. Nuestro amigo, no lo nombro para no comprometerlo, porque además no los dejan hablar. Las presiones están mejor que los días anteriores, me dice, en este momento. Y nos dice, el barrio Fátima tiene muchas conexiones de plomo y viejas. Claro, por la antigüedad de ese sector. Sí, claro. sí, dice, tienen que pedir la reconexión. Esa es la explicación que nos está dando esta situación. Y reitero el primer mensaje, las presiones están mejor que los días anteriores. ¿Querés decir algo, Nica, al respecto? Está ahí junto a Brian en sala de operaciones. Dice, tienen que pedir la reconexión y chau problemas. Ajá. Mira vos. Eso es lo que me dice. Esa es la recomendación. Sí. Hola, Nica. ¿Cómo estás, amigo? Sin ser experto, buen día, chicos, sin ser experto en la materia. Lo que pasa es que en el barrio Fátima, si bien hay conexiones viejas, hay muchos establecimientos educativos. Claro. Por ejemplo, en la cuadra donde yo vivo está el Colegio Fátima, está el Austro. Después hay en la manzana, de manzana. Apartamentos. Claro. Hay muchos sectores que insumen mucha agua. Sí, sí, es cierto. A esto agreguémosle que hay gente, muchos pícaros que ponen las bombas estas centrifugadoras, no sé cómo las que la presurizadoras esas, la que primero que te eleva, que te saca directamente de la red. Exacto. Que están prohibidas. Por ejemplo, yo sé que en el colegio del Fátima hay cerca de 5 o 6 cisternas. Claro. Está bien, es para el tema del colegio. Obvio, para es contra eso tenés que luchar. No quiero estigmatizar a nadie, no quiero estigmatizar a ninguna comunidad del barrio Fátima, pero hay muchos que se dedican a la venta de autos y vemos que están constantemente lavándolos. Sí, los íngaros están también todos los días, su lustradita de auto. Aparte, eso igual lleva... hay muchos comercios, establecimientos educativos, complejos de departamentos. Lógicamente eso saca mucha agua del caudal de la red. ¿Por qué? Yo te digo que, sin ser especialista, por ejemplo en la cuadra donde yo vivo hay muchos vecinos que ya no están y las casas se han cambiado totalmente las cañerías. Claro. Por este problema, porque ya venía con la presión, pero se siente en los días lindos, se siente mucho. Vos mandaste una lavada, te bañaste, vos que se pegaron una ducha, chao, capot. A esperar 2 días, 3 días que ¿Cuántos años tiene aproximadamente la conexión de agua, la instalación de agua en tu casa? ¿La cambiaron alguna vez o sigue siendo de antaño? Nosotros cambiamos hace cosa de unos 20 años, pero hay nosotros sacamos las cañerías de plomo que teníamos. La sacaron, renovaron. Sí, todo ahora ese hidrotré, no sé cómo es la plástica, ¿viste? Sí, la termofusión. Esa. Termofusión, esa. Nica, gracias. Gracias, favor. hermano, gracias por tu testimonio. Cari, anda a bañarte. Ay, Dios, el remate de Juli me mata. Cari, contame.
Perdón, justamente me agarró tos. Estamos lidiando con esta tos desde hace ¿cuánto? No, mejor no entremos en detalle. Bueno, les estaba contando antes de la nota que hicimos recién con Maximiliano Acuña de La Libertad Avanza, que ayer las empresas petroleras que acordaron con la provincia de Santa Cruz ratificaron el compromiso con la inversión y el empleo luego de la firma con Fomicruz, que es quien tiene el rol de trabajar con estas empresas que se van a hacer cargo de los yacimientos maduros que ustedes recuerdan que dejó YPF luego del acuerdo que celebró la provincia de Santa Cruz con el CEO justamente de la petrolera estatal. ¿Te acordás que se hablaba de un momento histórico y que Santa Cruz generaba un precedente también a nivel país? Ayer, ¿qué es lo que sucedió? No solamente que se avanzó en nuestra provincia en ese tema, y ahora nos vamos a meter, sino que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego también firmó con YPF la cesión oficial de áreas hidrocarburíferas a la provincia. Lo mismo que hizo Santa Cruz, ahora lo hizo el gobierno fueguino. Vamos a compartir el audio donde hablaba el CEO de YPF junto al gobernador fueguino, y esto decía sobre lo que sucedió ayer en referencia a este acuerdo. Para YPF, para cada provincia y para el país. Y creo que nosotros nos tenemos que enfocar en el objetivo que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares de energía a partir de 2031, a partir de petróleo y de LNG. Los números que nos están dando hoy es 50.000, y creo que de esa forma va a ser mucho mejor para todos ustedes, para los trabajadores, porque YPF no podía destinar recursos, porque la verdad los recursos no dan, no tuvimos para poder invertir todo lo que hay para lograr ese objetivo, y vamos seguramente a dejarlos en la cola, y eso no era bueno para Tierra del Fuego, para nada, y creo que seguramente ustedes, luego de tomar la provincia, los activos van a hacer una licitación y seguramente que van a encontrar un mejor futuro que con YPF. Eso no quiere decir que YPF no ha sido importante en Tierra del Fuego. Fue importante en toda la Patagonia, creo que hizo país y está muy bien cuando lo hizo, pero los tiempos van evolucionando y hoy no era momento para continuar. Después tengo que agradecer a todo tu equipo, que trabajaron siempre con mucha profesionalidad, mucho respeto con el equipo de YPF. La verdad que fue una negociación que no parecía una negociación, porque era con muy buenos términos. Defendieron muy bien a Tierra del Fuego ustedes, así que los felicito. Y bueno, y te agradezco a vos también, porque conmigo siempre fuiste muy buena persona. Así que bueno, yo creo que era lo que tenía que pasar, nos faltaba Tierra del Fuego. Y también creo que tienen que valorar la honestidad que tuvimos, porque hicimos todo exactamente igual de como hicimos con Santa Cruz, porque eran los dos lugares más difíciles de lograrlo. Nosotros creímos que la única forma era ser viable la producción, era quedarnos con los abandonos del pozo, que es lo que hicimos, y todo se lo hicimos, lo acordamos relativo a Santa Cruz, porque nos parecía que teníamos que ser honestos con ustedes y con todo. Sí. Bien, ahí escuchamos un fragmento de 2 minutos de las palabras de Horacio Marín, que es el presidente de la petrolera estatal y además es CEO de YPF en este acuerdo que selló con la provincia de Tierra del Fuego junto al gobernador Gustavo Melella. También estuvo presente el presidente de Terra Ignis Energía S.A., que es la empresa estatal fueguina, vendría a ser la que va a cumplir el papel que acá desempeña Fomicruz. Bueno, allí lo va a hacer esta empresa. El presidente estuvo presente, Maximiliano D'Alessio, también junto al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, allí de esa provincia. Y respecto a este tema, lo que decíamos,
que aquí en Santa Cruz, en conferencia de prensa, representantes de las 7 compañías que van a operar los yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge destacaron el trabajo conjunto con el gobierno de Santa Cruz y el rol estratégico de Fomicruz en el proceso de cesión de áreas. Y quien encabezó esta firma fue el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien destacó este logro que catalogó de histórico por el gobierno provincial, y también anticipó que a partir del 1 de diciembre las empresas adjudicatarias comenzarán a incorporar personal debiendo respetar la ley del 90-10. Dijo, la cesión de áreas hidrocarburíferas permitirá generar más producción y empleo genuino para los santacruceños. En lo que respecta a la información local, ayer por la tarde conocíamos la firma del decreto 6861, con fecha de ayer lunes 10 de noviembre, a través del cual el municipio de Río Gallegos declaraba la emergencia administrativa y económica. Escuchaba a los chicos de Fuera de Contexto explayarte sobre este tema y anticipar la noticia. Sí. Se declaró la emergencia administrativa y económica hasta el 31 de diciembre del año 2026, o sea, lo que resta de este año y todo el año que viene, ¿no? Argumentando una situación de desequilibrio financiero producto de la caída de la actividad económica nacional y de los niveles de coparticipación. Este documento es firmado por el intendente Grasso, el jefe de gabinete Diego Robles, y también lo firma Gonzalo Chute, el secretario de Gestión Legal y Técnica. Y el decreto establece una serie de medidas para lograr una gestión pública más eficiente, ágil y equilibrada. Ese es el argumento básico, el objetivo. El decreto dispone el congelamiento de la planta de personal municipal durante todo el periodo de emergencia y la suspensión de ingresos de nuevo personal en todas las dependencias, salvo autorización expresa del intendente por motivos excepcionales debidamente justificados. Además ordena la revisión integral de las estructuras orgánicas de la administración pública local con el objetivo de reorganizar, modificar o transformar áreas y direcciones municipales para optimizar recursos. Los fundamentos. Entre los considerandos, el decreto señala que los ingresos provenientes de la recaudación nacional hacia las provincias arrojan una caída real del 10,4% comparados con el 2023, agravada por el contexto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo. El texto destaca la necesidad de adoptar un proceso de evaluación y reorganización del gasto para sostener los servicios municipales y garantizar el funcionamiento del Estado local. También se invita al Consejo Deliberante a adherir a estas disposiciones. La norma establece la obligación de todas las áreas municipales de revisar sus estructuras y gastos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete. Con este decreto el municipio adopta una postura preventiva frente a la crisis económica, apelando a la racionalización de recursos, la contención del gasto y el fortalecimiento de la administración pública, dice esta nota de el diario nuevodía.com.ar. No es nada nuevo, Cari. Ya han pasado gobiernos en los que la gestión se desarrolló en gran parte bajo este tipo de decretos, ¿no? Emergencia administrativa y económica. Claro, lo que pasa es que genera, digamos, todo una inquietud o ciertas preguntas, como por ejemplo la que nos hacía llegar Alicia respecto de esto, ¿no? Nos preguntaban qué opinábamos sobre esta situación, y gracias a Alicia, de paso le agradecemos a Juan Andrés, que también nos saludaba, nos deseaba un buen martes desde el barrio Los Álamos de Río Gallegos, porque nos queda poco tiempo. Bueno, decía, nos preguntaba qué pensábamos de esta situación en particular.
Y yo que pienso, ¿era necesario declarar un decreto para saber que los números están rojos y que hay que actuar en consecuencia? Y una duda que tengo, que se la voy a transmitir a los chicos de Arriba al Día, sé que van a entrevistar a Diego Robles, ¿verdad? Que es el jefe de gabinete del municipio, contador, Diego Robles. Si esta herramienta, si este decreto da alguna potestad para redistribuir algún recurso. Sí, claro. Que no pase por el Consejo Deliberante y que tenga la potestad de redireccionar algún tipo de recursos barra gastos a un sector, bueno, sin pasar, porque cada vez que se declara una emergencia de eso se trata, para evitar trámites burocráticos, pero ante una urgencia, ante una inmediatez, pero en este caso la situación roja financiera del municipio ha sido el desencadenante de la firma de este decreto. Son circunstancias distintas, pero ¿tendrán esa potestad de redireccionar ingresos? Bien, eso es lo que plantea Claudio. Yo lo que entiendo que en esto la inquietud o la consulta de cierto sector de los vecinos de Río Gallegos fundamentalmente pasa por, bueno, el festival, los gastos que se tiene en la organización. No hay plata, se está diciendo, van a tener que recortar ciertos gastos, se van a tener que redireccionar, en base a lo que vos decías, Pichón, también ciertos recursos y se declara una emergencia y se hace un festejo de la ciudad. Creo que por ahí pasa la pregunta o la crítica que puede venir de algún sector. En mi caso, porque nos preguntaban qué pensábamos, yo estoy muy a favor de la realización de festivales, de los festivales populares, de las fiestas populares, pongámosle el nombre que nos guste. Ahora, sí entiendo que en muchos casos tiene que medirse, como en este caso que se acortó, es cierto, se acortó la cantidad de días, la duración del festival por esta situación y además que tienen una logística seguro mucho más onerosa debido a que está cerrado el aeropuerto de Río Gallegos y tienen que llegar a Calafate y de ahí todo el dispositivo para traerlos. Insisto, hay mucha gente que está esperando el festival de la ciudad de Río Gallegos porque es una buena posibilidad de tener un poco de ingresos, hacerse unos pesitos más. Sí, estoy de acuerdo. Lo que me parece que la crítica viene cuando es desmedido, que se hace un festival poniendo en jaque ciertas situaciones. ¿Qué es lo que dijo el contador Robles? Nosotros no nos endeudamos para hacer el festival. Entiendo su explicación, pero no la comparto, digamos. Depende cómo lo veas, porque él me refiero a que él lo que dice es nosotros no tomamos un préstamo, no nos endeudamos para poder hacer esto. Pero sí hay un compromiso del municipio de pagar en cuotas ciertas cosas, por ejemplo las luces o el escenario, bueno, te lo pago de acá a 4 o a 5 meses. Es una forma también porque uno asume el compromiso, pero insisto, creo que todo tiene que ser medido y hacerlo a la manera de las posibilidades, encauzando las prioridades. Algo más sobre la inquietud de un oyente que nos consultaba qué piensan ustedes al respecto. Mucho más no podemos agregar porque los números del municipio los desconozco, porque no son claros, no son abiertos, no son públicos. ¿Cuánto se gastó en el festival del año pasado? ¿Cuánto se va a gastar en este? Por ejemplo, si tuviera acceso a esos números, que no sé por qué los esconden, y cuando le preguntás al intendente Grasso se incomoda mal y te mira para el otro lado y se pone rojo así colorado, claramente no quiere ventilarlo. Digo, si tuviera acceso a esa información probablemente también opinaría al respecto, si me parece mucho, si me parece poco el gasto en este tipo de cosas, pero como no tengo acceso a esa información, mucho más no puedo opinar. Las 9 de la mañana ya con 30... Sí, las ganas. 9 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. Gracias a todos los auspiciantes por acompañarnos todos los días. Los voy a citar únicamente para no demorarnos mucho más. Gracias Pampero
Cardón, Sandín, Hermanos, Lotería para Obras de Acción Social, gracias Estación de Servicio, Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, MB Viandas Saludables desde Puerto San Julián, gracias a la empresa Tax Amarga que te lleva directamente al aeropuerto de El Calafate, y muchísimas gracias también por acompañarnos RGL Cars con sus 3 direcciones aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, Pasteur 1284, Alfonsín 177 y Avellaneda 26. Gracias a nuestros auspiciantes. Péguense una vueltita, como así también por Etam, en la esquina de Kirchner y San Martín, que siempre los y las espera con las prendas más lindas y con grandes novedades y promociones. Gracias a Angélica también, que se sumó, nos mandaba un beso, y a Lili, que enojada, a esto nos referíamos, ¿no? Un sector de la comunidad que dice, qué vergüenza, eso de emergencia económica y las fiestitas, ¿son necesarias?, se pregunta. Digo, no había otras prioridades. Bueno, a esto apuntábamos, ¿no?, cuando decimos que hay una porción que no está de acuerdo. Juan Bien. Andrés Quintero, buen día, gente linda. Excelente martes, te saluda Juan del barrio Los Álamos. Gracias, Juan, por saludarnos. Nos vamos, gracias. Están nuestros compañeros ya listos, preparados. Los saludamos y nos vamos. ¿Cómo están? Bueno, Nica ya habló, ya dio el presente. ¿Cómo están? Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Lean? Bien, ¿ustedes? Bien, tranquilo. Acá estamos. Tema polémico. Sí, siempre genera controversia. Sí. Nosotros vamos a, en lo posible, hacer una entrevista por este tema, el tema de la emergencia que declaró el municipio, ¿cierto? Bueno, sí, hay varias preguntas para hacer. En la última entrevista que le hicimos al intendente Grasso, en verdad era una entrevista con muchos temas. Entonces a veces pasa que incluso uno elige como qué punto profundizar y cuál no, para que la entrevista no se haga eterna. Pero una de las preguntas tuvo que ver con el financiamiento del paseo aniversario, y él dijo que la información está expuesta, y en verdad no hubo mucho más detalle que esa mera declaración. Pero es el tema de todos los años, en verdad, ¿no? Digo, en el contexto del paseo aniversario. Luego, en el contexto de una emergencia, bueno, es lógico el contrapunto, que salga la inquietud. Si tenemos suerte, nos va a atender el jefe de gabinete del municipio. Digo bien su cargo, ¿no? Jefe de gabinete, sí, claro, porque él fue secretario de Hacienda todos los primeros años, siempre vinculado al manejo de la economía, el contador Diego Robles. Así que bueno, ahí haremos las preguntas pertinentes. ¿Es secretario de Hacienda de la municipalidad? No, Diego Robles es el que sigue manejando todo. Claro. Porque no es un municipio, el de Río Gallegos, que desde hace muchísimo tiempo no tiene a alguien, al menos que nosotros sepamos, designado en esa función. Claro, sí, claro. Bueno, de hecho el hombre que sigue hablando de números, números, las dos funciones, el hombre que habla de números es él, en los hechos, en lo concreto, ¿no? El más explicativo y demás. Entonces uno ve eso, que en la práctica así se divide como las áreas del municipio también le compete entre ellas la del manejo de la economía. Al menos sus explicaciones cuando alguna cosa se dice al respecto. Así es. Chicos, que tengan buen programa. ¿Cómo está afuera? Sigue nubladito, ¿no? Sí, está lloviendo. Sí, está lloviendo. No es una lluvia persistente, quiero decir, no es una lluvia fuerte, de esa que te enterás cuando estás adentro de tu casa fácil. Sí. Todo lo contrario, te podría dar la impresión que no está lloviendo. Y sí, está lloviendo. De hecho, el suelo ya está bastante mojado. Se incorporarán a esta mesa los Rodrigos, un Rodrigo Poloni y Rodrigo Arredondo, el porteñito, para dar continuidad a la programación en vivo de Radio Nuevo Día. Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Julián Quirós, por todo, hermano. Cari, gracias. Nos vemos mañana. Igualmente, así será, si Dios quiere. Hasta mañana. Chau, gracias.
No hay listas de canciones iguales a estos clásicos. Aún ayer no ligaba el amor. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. Escuchalos donde valen. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, sin filtros. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El riesgo país en el valor más bajo desde enero. El rally alcista continúa en acciones y bonos, donde se notaron subas de hasta 16%. Los números que elaboran el JP Morgan perforaron los 600 puntos. Caso Maradona, la jueza McIntosh denunció a Savarino por falso testimonio grabado. La jueza denunció a su par, el juez Maximiliano Savarino, por falso testimonio tras haber declarado en el enjuiciamiento que se le sigue a ella por estar acusada de participar en el documental que provocó la nulidad en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La medida se tomó luego de que el juez señalara que no había observado que había personas filmando dentro de la sala cuando supuestamente le habían avisado. Noticias al instante. Demandan a BMW en Países Bajos por presunta manipulación de emisiones de diésel. El fabricante de automóviles alemanes BMW fue demandado por la Asociación Neerlandesa de Consumidores y la Fundación Reclamo de Automóviles para utilizar software para que sus autos diésel parezcan más amigables con el medio ambiente de lo que realmente son, se indicó. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La mejor estación para redescubrir lo que siempre te hizo bien. Ya fue, a lo mejor pueda cambiar esta vez. Estas palabras te las dije, ya lo sé. Primavera 2025. 100.9, música y noticias. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same.
Buenos días, rockers del aire, ¿cómo están? Grabaron joyitas como Girl y ese disco fue el que marcó. I'm looking through you. You're not the same. Yeah, baby, you changed. Y ahora viajamos un poquito más atrás en el tiempo, nos vamos hasta 1954, cuando Bill Yale and His Comets hacían mover las polleras con Shake, Rattle and Roll. Lo loco es que el tema no era de ellas. Lo habían grabado, y lo había grabado Big Joe Turner, pero Haley lo limpió un poco porque la versión original era demasiado picante para su... El tema se convirtió en uno de los primeros que acudió al mundo. Un día como hoy entonces, los Beatles soñaban con cambiar el rumbo del rock y Bill Yale lo hacían bailar por primera vez. Feliz 11 de noviembre, subí el volumen y quédate que arranca arriba el día en la 100.9. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. I can look at you, tell you don't love me no more. I believe you're doing me wrong and now I know. I believe you're doing me wrong and now I know. The more I work, the faster my money goes. I said shake, rattle and roll. 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 Well, you never do nothing to save your doggone soul. Shake, rattle and roll. Son las 9 de la mañana, 51 minutos. Buen día, queridos oyentes. Rock and roll de las primeras épocas. Eso es lo que compartimos para abrir el aire del programa. ¿Cómo andan ustedes? Es martes, si no se enteraron. Sí, ya martes, no es lunes. 11 de noviembre. Hay unas cuantas efemérides y una de ellas para entretenernos. Pero no quiero spoiler. Eso viene en un toque en la propuesta de a quienes ustedes acaban de escuchar presentando la apertura musical del programa, Rodrigo Arredondo. Mi nombre a Héctor Nicama del año donde... por el laburo, depende a qué te dediques igual, ¿no? Pero venís como redondeando laburo y decís, no me puedo enfermar ahora. Y bueno, a veces pasa. Sí. ¿Cómo andamos, Rodri? Día nublado, día lluvioso, pronostica para hoy el Servicio Meteorológico Nacional, 16 grados la máxima, 8 grados la mínima. Hay lluvia por la mañana, bueno, recién hace un ratito arrancó la lluvia un poquito más temprano. Ajá. Y la ciudad está, obviamente el pavimento y la tierra mojada, producto de esta lluvia de las primeras horas de la mañana. Y la gran pregunta es, ¿va a llover después de la mañana, a la tarde? Y la respuesta es sí. Bueno, supuestamente debería llover, no sé cuánto, porque no es tan preciso el dato que tengo, pero sí sé que hay pronóstico de lluvia, por lo menos por la mañana hasta el mediodía seguro. Y después ya por la tarde vamos a tener un cielo que va a estar completamente nublado, cubierto, como dice mi querido Leandro Dolan, encapotado, con posibilidades de que ya cerca de las 9 de la noche se empiece a despejar para mañana arrancar un día con solazo, pero a diferencia de hoy, con muchísimo más viento. Hoy va a haber viento, sí, van a haber hasta 40 kilómetros de viento. El peor momento de viento va a ser tipo 5 de la tarde. Las ráfagas de viento van a ser de 60 kilómetros por hora, pero yo creo que va a ser una tarde tranquila igual. O sea, hoy todavía zafamos. Mañana, agarrate, Catalina. Ayer estuvo hermoso, ayer por la tarde estaba muy lindo. No sé si han tenido la oportunidad por alguna razón de andar en la calle. A mí me pasó, por ejemplo, dar una clase en el patio. Ah, qué lindo. Y estuvo bueno. Bien. Realmente estuvo bueno, porque estaba hermosísimo, sí. Y como había poco viento, no se te vuelan las hojas.
las hojas de carpeta me refiero, ¿no? ¿Viste? Los apuntes. El asunto en Gallegos, para hacer al aire libre en materia educativa, es que no haya viento porque no se te vuele básicamente la carpeta de estudio, los apuntes, lo que sea. Sí. Che, le mandamos un saludo a Claudio González, fotógrafo, él siempre reportero gráfico y también paramédico, el amigo, muchos años en defensa civil, en protección civil ahora está, creo, en el área de telecomunicaciones, así que un abrazo grande porque siempre nos escucha, siempre nos aporta alguna novedad que pasa en la calle, él con su cámara inquieta, con el lente que saca unas fotos re feas. Me está guiñando el ojo, Claudio. Me está guiñando el ojo, Nica, es una broma. Es una broma. Así que le mandamos saludos, siempre nos escucha. Un saludo para él entonces. Saben que hoy hemos dejado de hablar de justicia, nos dimos un respiro hace como... Sí, ¿cómo está esa 3 semanas esa más serie? o menos. En realidad hay capítulos de algo un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. Nosotros estuvimos la semana pasada en la Feria del Libro. Sí. Y al mismo tiempo coincidía que era una agenda más o menos más tranquila. ¿Vieron? La agenda institucional, llamémoslo así, política, tiene que ver con el post-elecciones, cosas que se van reacomodando. Bueno, hoy ya hay una noticia importante a nivel municipal, en realidad desde ayer, que es que el municipio de Río Gallegos decretó la emergencia administrativa y económica. Ya vamos a ir metiéndonos a poco. Tema jodido, tema muy jodido. Posiblemente tengamos... De ayer lejos, ¿no? Así es. Lo de la emergencia administrativa. Y al mismo tiempo, veía en una noticia, no te quiero sacar de tema, pero... es como para poner un poquito en contexto, que en Formosa están cobrando un impuesto a los camiones para que quieran ingresar a la provincia. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto? Y claro, que si te piden 35.000 pesos para entrar a la provincia porque no tenés el vehículo radicado en la provincia, es porque están necesitando hacer caja como loco. Claro. Y eso es una realidad a nivel nacional, digamos, ¿no? O sea... se viene al parecer un momento difícil para los municipios, pensaba. Ni hablar para las provincias. Sí. Ayer comentamos, en realidad hablando del changuito santacruceño, que es el más caro del país, hablamos de lo que es la baja de recaudación de impuestos y de baja de coparticipación, baja de ingresos públicos, baja de recaudación de impuestos en general. Eso está absolutamente generalizado. Una persona, no voy a revelar quién porque me lo dijo en absoluta confianza, en off y demás, pero una persona vinculada a la ASIP, que es lo que antes era rentas acá. Sí. Hace un tiempo atrás sacaron a trabajadores de la CIP. ¿Vieron que estuvieron en un largo reclamo que nosotros nos entrevistamos aquí a los trabajadores? Bueno, en ese tiempo, en ese contexto, habían mandado algunos inspectores a cobrar deudas, o sea, a intimar a quienes no pagaban. Y la reacción de los comerciantes del centro fue pésima, porque era, hermano, no recaudo un peso partido al medio y vos venís acá a... Claro. Bueno, digo como un clima de lo que está sucediendo. Y ayer comentamos eso. Justamente ayer fue el último día que lo comentamos. Cuando hablamos con el nuevo presidente del IDUP, que además es un hombre cercano al gobernador, hablamos de... Se me fue el nombre de la torre. Marcelo de la Torre, que pasó de Distrigas a IDUP, pero es uno de los fundadores del partido SER y es el apoderado legal, de hecho. Usamos el término vacas flacas. Ese contexto, ¿no? Bueno, en ese contexto el municipio decreta lo que decreta. Ya nos vamos a ir metiendo. Dale. Decía antes de eso, igual a modo adelanto, chicos, vamos a volver a hablar de justicia, pero de un área de la justicia en particular. Viste que vos, Nica, recién decías, ¿cómo anda eso? Bueno, avanza en la Cámara de Diputados el jury contra Fernando Basanta, que se defendió la semana pasada, antepasada en verdad, inicios de la semana pasada el lunes pasado, con su abogado Ruggero. Eso tiene fecha de definición ahora en unos días, el 17, si mi memoria no falla. Eso es el jury contra uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, ¿de acuerdo? Sí. Luego, en los hechos, en lo fáctico, tenemos esta convivencia de dos tribunales superiores que se cuestionan entre sí quienes tienen como autoridad legitimada a René Fernández, una de las vocales del tribunal desde el año 2017, que la tienen como presidenta del Tribunal Superior, y los nuevos vocales, luego de lo que votó la Cámara de Diputados, los 4 nuevos vocales, entre ellos Sergio Acevedo, que lo tienen al doctor Mariani, un viejo vocal, pero que está siendo en lo concreto y en la práctica afín a las definiciones de los nuevos vocales votados en este mandato del gobernador Vidal. ¿Vieron que eso quedó ahí y convive? ¿Viste que las cosas nos acostumbramos? Quedó ahí, están conviviendo de mala manera, pero cohabitando los 9 miembros del Tribunal Superior, donde se
reconocen unos a uno y otros a otro. Hoy no vamos a hablar de eso como eje, sí son como consultas obligadas. ¿Y a quién le dan bola? ¿A quién le dan bola a los empleados judiciales? Buena pregunta. ¿Quién es el jefe ahí? Buena pregunta. ¿René? ¿Fernández? O Mariani. O Mariani. Bueno, hoy vamos a hablar con una trabajadora judicial. Ok, bueno, nos va a responder eso seguro. Al menos su punto de vista, Su ¿no? punto de vista, claro. Claro, porque viste que... Aquí en mandos naturales responden. Pero ojo, Claro. esto es interesante. Sí. Son esos temas que son aburridos, al mismo tiempo importantes, y hay que tratar como de llegar a entenderlo lo más fácil posible. Ese es el ejercicio que tratamos de hacer. Con mucho esfuerzo hay que decir, porque hay temas que no son fáciles tampoco. Bueno, resulta que la semana pasada, vamos a citar la fuente, leía una nota representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura, que lo votamos cada 4 años, y que es esa piecita de la boleta que se nos pierde siempre. Sácame una duda, ¿ella fue también secretaria general, puede ser, hace un par de años del En gremio? el gremio judiciales. Por eso digo que hoy vamos a hablar con una trabajadora de la justicia. Bueno, ella fue electa consejera. ¿Para qué sirve el Consejo de la Magistratura? ¿En qué anda el Consejo de la Magistratura? ¿Sus funciones son todas las que debería tener? Esa es una vieja discusión. ¿Quién es el representante del Consejo de la Magistratura? El representante del pueblo, yo no me lo acuerdo, Rodri me lo dijo hace 3 meses y ya me lo olvidé. Que es de Unión por la Patria. En este caso... Y yo no me lo acuerdo ahora. Tampoco. ¿Viste? Sí. Por eso digo, ¿vieron que estamos hablando de una nebulosa, chicos? Por eso digo que hay que hacer todo un ejercicio para recuperar algunos temas. Por más que nos parezcan aburridos, digo en general. Hablo en general, ¿no? Digo, un tema que es complejo, es difícil hacerlo... No, la palabra no es divertido, porque es una frivolidad decir divertido. Interesante, atractivo, útil, que nos sirva para algo. Para entender que no es poco. Bueno, hoy vamos a hablar con ella, porque fue electa consejera por los trabajadores judiciales en el Consejo de la Magistratura. Y claro, bueno, el contexto es todo lo que viene pasando en grueso, ¿no? Con el Tribunal Superior de Justicia, con el caso Basanta, así como los dardos más gruesos. O el caso Sosa, que quedó ahí a punto de ser votado, que es la restitución del ex procurador por ley. Bueno, hoy vamos a hablar entonces del Consejo de la Magistratura de la provincia. Cuando se habla del Consejo de la Magistratura, en general hablamos del Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los temas para dentro de un ratito. Son ahora las 10 de la mañana, 3 minutos. ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien. Voy a comentar algo de una efeméride, pero no te voy a pisar, Rodri. No es lo que vos tenés preparado para dentro de un ratito nomás. Vieron que venimos de la Feria del Libro. Venimos de participar de la Feria del Libro como medio, como Radio Nuevo Día y como web eldiarionuevodía.com.ar. Una efeméride de hoy va por otro lado, la consigna va por ahí en un toque, en la voz de Rodri. Yo les cuento que el 11 de noviembre es el Día de las Librerías. ¿El Día de las Librerías? Hablando de librerías, hoy es el Día de las Librerías, una celebración que se instituyó para impulsar el hábito de la lectura y reconocer a las librerías como promotoras y enriquecedoras culturales. Y leía en una página de la Facultad de Buenos Aires, de una de las facultades de Buenos Aires, en este caso tiene que ver con el área de la biblioteca de allí, solo a modo de convite porque está bien explicado, se conmemora este día con el fin de volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro desde el cual promover y enriquecer la cultura. La economía digital ha impulsado grandes cambios en la forma de comprar y consumir ciertos bienes por parte de los clientes. Los libros son uno de los sectores que más ha tenido que reinventarse. Bueno, hablamos del ebook justo la semana pasada, así algunos comentarios al paso, el libro digital. Bueno, gracias al nacimiento de la web como Amazon y el apogeo del libro digital. Hoy en día es mucho más sencillo publicar un libro, pero en cuanto a técnica y a contenidos, la calidad la sigue dictando las grandes editoriales. Incluso las librerías se han renovado para transformarse más en un lugar de esparcimiento que simplemente una tienda de libros. Bueno, una serie de reflexiones a propósito, y en realidad me viene al pie porque a lo largo de la semana, no quiero aburrir hoy, pero a mí lo que me gusta de la Feria del Libro, bueno, obviamente que uno compra libros, pero me gusta ir a los puestos de usados y encontrar algunas joyitas. Lo muestro a cámara nomás, muy breve. Un libro de Sofía Visic de Zepernik. Sí, José María Moyano, ¿no? La mamá de Marcelo, para decirlo en términos domésticos. La señora por la cual lleva nombre la Biblioteca Municipal y Popular Sofía Visic de Zepernik. Así es, la esposa de don Jorge, también para hablar en términos de la familia Zepernik. Una biografía que ella escribió sobre Carlos María Moyano, una biografía breve hay que decir, bueno, la encontré en el puesto de Aluán. Una cosa así de las inhallables, ¿no?
Luego una cosa que me resultó súper interesante. Hay un documental sobre la vida, se llama La Vuelta de Osvaldo Bayer, de allá por el año 2009. El hombre que va guiando en las rutas de Santa Cruz a Osvaldo Bayer es Roberto Suárez Samper. Ustedes los invito a buscar en YouTube La Vuelta de Bayer. Es un gran documental sobre Osvaldo Bayer regresando por el desierto. Bueno, encontré este libro, Mi Patagonia entre recuerdos y olvidos, donde está este hombre, el anfitrión de Bayer, junto con Osvaldo. Y lo ojeé nomás, pero ya con ojear no me alcanzó porque me doy cuenta que tiene que ver con el documental. Alguna cosa como que iré comentando a lo largo de la semana. Y hablando de que los libros del Lobo Peña son inhallables, de esto hablamos con Beto Chaile la semana pasada, estos han estado a resguardo dentro de una caja, si no, no estarían tan impecables. Vieron que el escritor de Calafate, el librero Beto Chaile, que reeditó uno de los cuentos de Peña junto con Distancia Editora, pues bien, él tiene vínculo con la familia Lobo Peña, con dos de los hijos que viven en el Calafate. Bueno, y en el puesto de Calafateño Libros, que tiene joyitas, que de eso hablamos el otro día, había varios ejemplares de uno de los libros de Peña, Pueblo Pionero, de este autor, que por él existe el Día del Escritor Santacruceño. Como hoy es el Día de las Librerías y venimos de la Feria del Libro, nada, un convite de libros al paso sencillamente. 10 de la mañana, 7 minutos en toda la República Argentina, 12 grados la temperatura, cielo completamente nublado, lluvia débil en la capital de Santa Cruz. Tenemos una mañana muy fierita, pero linda igualmente, sin viento y con buenas temperaturas. Así arrancamos, así empieza Arriba el Día en la 100.9. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también. Hoy es el Día del Soltero en el mundo entero. Y si hay algo que todo corazón libre necesita, es justamente su propio himno. Esa canción que te hace decir, yo no necesito a nadie, con esto me alcanza, con esto que está frente al espejo, con este hombre, con esta mujer, con esta actitud, me alcanza. ¿Para qué la media naranja? ¿Qué importa? Porque seamos sinceros también, hay quienes aprenden y se sienten invencibles con el correr del tiempo, con canciones, como por ejemplo esta que estamos escuchando, libre, ¿no? Y que no necesitan nada más que su propia actitud y sus propias ganas de ir para adelante en el Día del Soltero. Así que queremos saber, vos que estás escuchando, que nos cuentes cuál es la canción que te representa, que te levanta el ánimo y que te hace gritar, estoy soltero, pero con ritmo. ¿Cuál es tu tema para corazones libres? ¿Cuál es tu canción para el Día del Soltero? A ver. A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú. 15 51 60 51. 15 51 60 51. La consigna de hoy es musical. ¿Cuál es tu canción para corazones libres en el Día del Soltero? ¿Cuál es tu canción del Día del Soltero? Participás por la posibilidad de llevarte un chachuno para dos, para vos y un amigo. Chachuno. Exactamente, Lean, el chachuno. Y para vos y un amigo, o para vos y alguien más, pero no para vos y tu pareja, porque es el chachuno del Día del Soltero, de la Semana del Soltero. A ver qué otro tema tenemos por ahí. Si usted supiera, estoy seguro que me querría. ¿Y este quién es? Año de divorciada y hasta ¿Quién es? No sé, no lo conozco. señora no pierda tiempo si anda con Castaño. Cacho Castaño, no lo reconocí. Estoy medio... A ver. Yo soy un atorrante. Un atorrante, Me dice. Están diciendo de envidia porque no quieren que seas amante. Claro. Señora, si usted supiera. Si usted supiera las cosas que yo le haría. las cosas que yo le haría. Yo como para vos, mamá.
Igual este fue soltero toda la vida, ¿no? Sí. Estuviera solo o acompañado, fue soltero toda, Sí. actuó como tal. Sí. La canción anterior de Shakira, no sé si Más coinciden. pirata que, Vos hay que conocer. Sí. que los del Caribe. No es lo Sin más feliz. vergüenza. Lo de Shakira, la canción anterior, que es su último gran hit, tiene bastante de despecho, ¿viste? Sí. No está bueno eso para No, mí. porque viste que la consignaba por el lado Corazones Libres, con ese nivel de despecho, no Sí. diría que ese corazón, esa cabeza libre no está, digamos, lo tiene ahí entre ceja y ceja. ¿Esta canción decís vos? Claro, que habla de Piqué, de su ex marido. Sin nombrarlo. Claro. Y que le dice, ¿cómo que hay tipo como tú? ¿Cómo es el...? No recuerdo la letra, pero sí Ahí me acuerdo que viene. habla de eso. Pique, salpique. Bueno, sí, lo nombra, ¿no? Claro. Bueno, no canciones que caigan, porque una cosa es canciones para solteros para celebrar. Bueno, va a elegir la que vos quieras, ¿no? Pero digo, una cosa es celebrar el himno de la soltería como lo hace Cacho Castaña, que es un verdadero torrante en todo sentido. Pero otra cosa muy distinta es caer en el resentimiento, como por ejemplo Karina, ¿viste? Que te canta canciones. Sí, Karina- las canciones de despecho, ¿no? Con cierto despecho. ¿Cómo? Con cierto despecho, con sentimiento de despecho. Exactamente. Pero ¿quién, por ejemplo, este tema? Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. El tema, claro, cuando escuchás un tema que no te bajonee, ¿no? O sea, que te tire para arriba, un himno que te haga sentir orgulloso, alguna canción que no te haga sentir, que no te haga sentir que estar soltero está mal, porque hay una cosa mal, no sé qué pasa, viejo, en el Es mundo. que ahí está el punto. ¿Por qué está mal estar soltero? ¿Dónde? Ahí está y porque hay gente que se siente bien y gente que no se siente bien estando soltero. Pero es un tema existencial, el tema de la soltería, tal vez, a veces, ¿no? Pero se puede vivir soltero perfectamente, ¿o no? Se puede vivir soltero, uno se puede automimar, uno se puede dar lo que necesita, no necesitas que venga otra persona a darte lo que te hace falta. Habrá quienes te dicen que la llevan bien y habrá quienes te dicen que no. Total. Anda a hablar con un psicólogo y bueno, de eso Bueno. se trata más o menos la mitad de las consultas, ¿no? Pero hoy es el día del soltero. Mm. Pero hoy es el día del soltero y hay quienes lo están festejando. De hecho, no sé si no hay joda de soltero en Gallegos. ¿Habrá joda de soltero? ¿Sabes por qué es el día del soltero hoy? No te conté. Lo porque- leí en La Nación, pero contanos si veo algo complementario te lo apunto. Mira, la historia la voy a hacer muy breve. Hoy es 11 de lo número 1 solo. Los chinos tampoco, que el individual cuando empezaron esto, Rodri, eso leía. Día- No lo sabía. Sí, pero eso no me apareció en las efemérides oficiales. Que me asiste permanentemente todas las mañanas, que se llama, además de ser director de las cámaras de streaming. Pero ¿dónde está eso? Te juro que no lo vi en serio, ¿eh? Hoy es el Debe día- ser debe ser extraoficial o algo así. 11 de noviembre, Día del Cornudo, una fiesta que tiene su origen en un pueblo italiano y que homenajea a todas las personas que alguna vez sufrieron infidelidad. ¿Cómo se llama el pueblo? Corneto. Es la fiesta del Cornuti. Cornuti, un evento popolare, unice l'ironia folklore comunità. Che mai? Tra cortei, simboli e sapori locali. Il borgo di musica. Pero estos muchachos, o sea, sí, Rodri, me acaba de apuntarme Rodri Poloni, un flyer, o sea, gente que evidentemente esto se celebra como tal, porque dice Cadena 3, o sea, como contando la noticia, 11 de noviembre, Día del Cornudo, y están los tipos disfrazados con cuernos. Sí. Y vos sabés que... Eso es autoflagelación, digamos, porque que eso sea una situación celebrada, bueno. Claro, ahí está- Mero ahí está bien. propagador, nada más. Ahí está, mirá, Nica, que tiene muchos años de redacción, es la persona adecuada para corregir. No me acusen, yo soy locutor en este caso. Claro, son propagadores. Aquellos que alguna vez sufrieron infidelidad. Cientos habitantes, cheque garrón, fría, música medieval, desfiles y mucho humor. Bueno, por lo menos se lo toman con humor, Claro, ¿no? Digo, llegaste o sea, a ese pueblo siendo Bambi y te vas siendo un ciervo. Claro, exactamente. Por eso, ahora entiendo por qué están disfrazados en serio los muchachos. Además, cuernos muy visibles. Bueno, una cosa que digo a favor de estos tanos, de este Sí. pueblo ignoto de ese país, que es que se lo tomen con humor. O sea, le quitan dramatismo. Hay gente que la pasa muy mal por esta situación. Dicen que de los hecho, si cuernos vos decís, no se salva a nadie. lo hemos citado acá, ¿no? Lo dijo Borges, nadie se muere mucho. En realidad no lo dijo Borges, pero a mí me gusta hacer ese chiste. El asunto es que si vos decís Día del Soltero, Día del Cornudo, el que está soltero por cornudo no es una buena combinación. No. Pero vos lo trajiste al aire. Pero bueno, una cosa es la fiesta de los chinos y otra cosa la de los tanos. Sí, los chinos están vendiendo cosas, que es lo que mejor saben hacer. Sí. Están produciendo y vendiendo. Bueno, Veía lo que hicieron el 11 del 11 del 11 y es un opuesto al San Valentín con toda una cosa marketinera. Súper O sea, comercial. Total, claro, porque se organiza toda una... Chino, ¿no? A ver,
pregunto, vuelvo para atrás. Es bastante más probable, igual, Sí. no sé si, por supuesto, Siempre alguien alguna vez fue soltero. es tu consigna. La canción para corazones libres, la canción que te hace recordar la soltería. Ahí va, 15 ahí va. 51 60 51. Los amigos que están en YouTube también pueden participar. Lo que se van enganchando, mira, un montón de gente que está mirando ahora. No los saludamos, muchachos. Buen día para todos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Cada vez más gente que nos acompaña en el streaming en YouTube. ¿Captaste Che, ese momento, Rodri? ¿cómo es? Por favor. ¿Cómo es? Ahí Hay está. un par de videos. Nico Olis. Mancilla está tirando unos tiros a cámara. Eso, Pero Merentiel lo hace ahora. Facundo Chapur lo hace cosa de 6, 7 años. La metralleta. Pero ¿cómo un corredor, Nica? Sí, O el sea, corredor tipo, cordobés, Facundo. gana la carrera. Metralleta le dicen. Gana la carrera, se sube al podio y hace el festejo. Sí, o un saludo de metralleta ese. Está muy bien. Ahí está. Saludo metralleta entonces. 15 51 60 51. No, igual me dale. Pero vos está bien igual con el saludo metralleta. Después inventate otro más. Yo tengo uno también. Te puedo mostrar. El saludo flecha. Tengo una competencia de Tengo saludo. saludo No, el de flecha. flecha de Cavani. ¿No? Es el viejo. Ese no es de Cavani tampoco. Bueno, pero. ¿Y vos tenés pero el es un Lo vecino. usaba un jugador italiano en la Roma. Se lo robó Cavani a alguien. Por eso, sí, Claro. sí, sí. Tengo uno. ¿Es así? Tengo uno. A ver si lo tenés. Mirá. Tenés Este es medio otro. docena de GIF, Rodri Poloni. No sé si te diste cuenta. En este minuto y medio pasó de todo para quienes están en YouTube. Quienes están en FM, bueno, que se ha entretenido al Claro, menos. exacto. Imagínenselo. Tengo uno, mirá. Este es otro. Filmame esto, Néstor. Estás tirando con un bate de béisbol la pelota. No, pará. Voy de vuelta. Dale. Yo hago la descripción. Ves a la pelotita, tenis. Exactamente. Golpe de tenis. Y Pero después- como el primero fue más alto, pensé que era un bate. No se juega al tenis ni al pádel. Tengo otro más. Mirá Sí, este. el golpe fue poca técnica. Tuvo poca técnica. Tengo uno más. Este. Mirá, Ese es Sí. más aceptable. Sí, uno de los personajes de Nico Sí. de los 90 hacía ese saludo. ¿Se acuerdan los saludadores del programa de Nicolás Repeto? Sí. ¿Cómo llamaba? Nico. Nico era el programa, ¿no? Me parece que ¿Se sí. acuerdan que estaban los saludadores y había uno que inventaba saludos todo el tiempo? Bueno, ese... Sábado bus. No, eso fue la noche de los sábados. tenés razón. El otro iba de Usted lunes a tendría- viernes al yo te mediodía. saludaría Pero no me acuerdo así. el nombre. Nico, ¿no? Yo te saludaría así hoy en día de la soltería, así, mira. Te estás tapando un ojo a lo pirata. Es buena esa. Es buena. Hay una cosa que Sí. veo, es que todo tiende a la joda en relación a la soltería. Y déjenme decir una cosa, no necesariamente. No es joda la soltería. No, puede haber como una ¿Ustedes no conocen a gente que está muy bien sola y dice, estoy muy bien y muy tranquilo, y no es una cosa tipo tiro... Sí, igual Esa canitas frase, voladoras, o esa sino como tipo frase cierta templanza en la vieja soltería. ya, mejor solo que mal acompañado. No, Sí. no, pero ahí hay cierta resignación. Sí, 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 Lo sí. que digo es que la gente que lo lleva bien, y noto como cierta templanza que hasta me parece sabia. Templanza está bien, pero lo que no está bueno es cuando hacen bandera de che, yo soy soltero y yo no necesito a nadie. No, y a mí no, me- por eso te digo. no me gusta. Por Como eso, bueno, así como quien dice, no, yo sin esta persona no puedo vivir, Claro. que lo cual obviamente no está sí, sí, bien. alardear, no alardear. No alardear, no decir, Claro. che, no hacer bandera de algo que es una condición, una contingencia de la vida, estar o no estar soltero. Porque el día de mañana te puedes enamorar y ¿qué haces con las palabras? ¿Te las metes en dónde? ¿En dónde te las metes? En el baúl de los recuerdos. En el baúl de los recuerdos, exactamente. O en el bolsillo, en todo caso. Si te queda más cómodo. Pero vos me entendés, ¿no? Lo que quiero decir. No es Totalmente. que la soltería tampoco es una cosa para celebrar. Pero ya que estamos, vamos a joder un poco, ¿no? Sí, pero por eso digo, no necesariamente es tiro el canitas voladoras. Sí. Hay gente No, que lo toma de otra manera, digamos. Eso depende de cada uno. Digo, porque en 2 segundos estamos escuchando Somos los Piratas de los Decadentes. Faltan 2 minutos para eso. Estamos como a la vuelta de la esquina de Che, eso. el musicalizador está tirando. A ver, subiles. Esto sí, papá. A ver si viste. Pasame las jarras con el Fernet, dale. Qué jugador no prodigio. Ahora sí. Sacá los hielos, dale. ¿Trajiste la coca? Todos los solteros con las palmas arriba. si Usá la sos palabra, Nica, casado. porfa. Usá la palabra que usás para esta música. 11 del 11. Día del soltero. Vamos. Basofia musical. Sí, una basofia, pero le gusta a todos. ¿Quién no bailó esta canción? 15 51 60 51. Ay, qué lindo es
ser soltero. Los himnos de los solteros, día 11 del 11. Vamos que se puede. Dale, ¿Cómo te mandanos di tu letra, himno. ¿Cómo te di letra, Me ¿Vieron salvaste. que tenía razón? ¿Vieron que este terminaba en joda? Si los conozco, muchachos. Esto terminaba en joda. La culpa de todo esto la tiene Brian Álvarez, ¿eh? A ver. Lo anticipé hace 2 minutos, ¿eh? Cambiame la música. A ver. Una más. ¿Este recién era el Dipi? Siempre lo confundo. El de recién era el Dipi. El Dipi, Dios mío. Sabían que estuve el fin de semana en Gallegos inaugurando un boliche, ¿no? ¿En serio? Esto de recién era el Dipi. Ese es el hombre que era tratado como un hombre de la cultura popular hablando de la actualidad argentina. Sí, como un macrismo. sesudo. Todavía sigue, todavía sigue. No, lo tienen guardadísimo. Es el ¿no? del Sí, macrismo, no, se ¿no? mandó un par con un par de mujeres y lo Y guardaron. no está autorizado para estar a la televisión. Estúpido fue que Bueno, protagonizó se nos hace conica. cosa de 3 años atrás Sí. un espectacular accidente. Se dio el tupé de correr en auto profesionalmente el energúmeno este. Te cae mal. A mí, Cae igual, muy mal. a mí su música me Cae cae muy- pésimo. Me parece una porquería. No es básicamente. ni música. Pero el tema que tiró es un himno de solteros. No es ni música. Depende Se del público, salvó, se quiso depende de la salvar con audiencia, este Rodri, tema. depende de la audiencia. Claro, sin ni hablar. Se quiso salvar Pero- con este tema esa lombriz. ¿Cómo? Se quiso salvar, claro. La catarata de vocabulario de Nica es inagotable. ¿eh? Pero la pegó. Lombriz, le dijiste. No habías calificado a alguien A como un, lombriz. a un punto de ser. ¿Te quedó claro? Himnos para solteros, 15 51 60 51. Mandame uno más, a ver, dale. Misteriosas, encuentros clandestinos. Y si no es este, pueblos alejados, ¿cuál es el himno? No, pirata no es soltero. No tenés razón, claro, al revés. No, pirata no es soltero. Pero dice que vivimos El una pirata noche de... engaña. Claro, una noche. Un permitido sería, ¿no? Somos los solteros. Hagan lo que quieran con la consigna. Ya está, qué sé yo. Dice somos los solteros. Somos los solteros. 11 del 11, Día del Soltero en toda la República Argentina, en el mundo y en la China también. Al gato y a las trampas. Le mandamos un beso grande a María Elena que está mirando. Buen día, María Elena. María Elena conectada a YouTube. María Elena, beso grande. Che, está mirando por YouTube, así que tiene un beso metralleta. ¿Cómo es? Beso. Ahí está. Eso, ese es para María Elena. Y ahora también, ¿sabes qué? Ahora ¿sabes que está mirando Juan Tornú? Respirando tu aroma. ¿Cómo dice? Besándote la voz. Esta canción se la dedicamos a Fer Tornú, amigo del... Sí, señor, presidente de la cooperativa. Adelante. Mira, te recibe el saludo María Elena, recibe las balas de la metralleta del saludo. gracias. Muy bien. Y Juan Tornú también está, Buen día, buen martes, buena jornada a pesar del clima. Sí. Está lindo el día a pesar de Está la medio lluvia. pesadito, ¿viste? La lluvia, un Sí. poquito la temperatura. Pero zafa. Me vas a acordar Buenos Aires, así. Está, ¿Viste? sí, está muy parecido. ¿No? Está muy, No estoy mintiendo. está muy parecido. Cuando te reciben la escalinata del avión. Sí, sí, que está como Va medio- bajando a Aeroparque. no sé, sí, chocante, Sí. la humedad chocante de Buenos Aires, es cierto. También está Dani Lafuente nos dice, nos conquistó Nica con el beso de la metralleta, dice acá. No, Nica, ya está, tenés que hacerte y eso que sacó la metralleta nada más. Remeras, porque ¿no? Una remera, no solo un gift. Tiene que una- es como el estampado. Tiene un arsenal igual, O sea, esta es la metralleta, pero todavía no sacó la escopeta, la calibre 9. No, pero digo, pero tenés tus saludos, tenés tu batería de saludos. Sí, sí. Bueno, ahí está, 15 51 60 51. Pídanle el saludo a Nica también. Pídanle el saludo a Nica. Si quieren el saludo de la metralleta, 15 51 60 51, Nica. Hay un saludo que me devuelve. gustaba hacer en la ruta a mí. Cuando iba manejando. ¿Qué un cosa? saludo así. ¿Así en la ruta? ¿Pero qué sería ese? ¿El saludo de los cornudos? ¿O no? ¿Llegan, hacen un ¿llegan a saludo, captar sí. ustedes al que O viene sí. enfrente en la ruta? ¿Llegan Sí. a verlo? Sí. ¿Vos sí? Señaluz. A mí me pasa que no, será de miope, ¿no? Pero viste la gente que viene de frente que se saluda. En mi casa casi nunca veo el que viene. Yo levanto la mano, pero no lo miro. Porque, viste, cuando vas en auto no lo mismo que ir en camión. Vos porque manejás camiones. Claro, he manejado auto, camión, así. Y no miro porque... Ponte con las luces. Ah, con las luces. Vos sos el las que... luces. El famoso... Ya sé. El que gasta las luces altas. Sos vos. El que saluda a todo el mundo en la ruta. Algunos. No, porque en la ruta está buena. Hay que meter ¿Ah, luces sí? altas. Porque es una cuestión de seguridad también. No solamente de... No. Claro. En la noche sí. Y de día también. Vos No, sabés- posición. Te cuento muy brevemente, muy cortito. La primera vez que manejé en ruta fue a Buenos Aires, en un viaje larguísimo encima. Ajá. O sea, no, manejé en ruta, ya había manejado en ¿Pero ruta de antes. dónde? Había manejado en ruta antes, pero la primera vez que manejé en ruta de noche, fue yendo a Buenos Aires. ¿Y sabés qué trayecto fue? Fue el trayecto que iba desde, ponerle, no sé, más o menos Las Grutas Sí. hasta Río Colorado. Me hace de noche y nunca había manejado de noche en ruta.
Vos me dirás, soy un inconsciente. Sí, soy un inconsciente, lo que te voy a contar. Pero no tenía ni idea de que cuando vos vas por la ruta de noche, esto fue hace mucho, ¿no? Por hoy ya lo sé. Y no entendía por qué los camiones venían de frente, en medio de la noche, venían de frente y me hacían, viste que los camiones tienen como una especie como de reflectores de luces que parece un escenario de River, un recital, Sí. que te los prenden todos a veces. Y todos los camiones que pasaban de frente me prendían el reflector cuando pasaban por delante mío. Yo decía, ¿qué le pasa a esto que me prenden el reflector? No veía nada, estaba como... ¿Sabés por qué era? Ibas con las luces altas. Porque iba con las luces altas y yo no sabía que había que bajar las luces. Claro, que si vos vas con las luces altas y viene el otro de frente, Lo encandilás. lo encandilás. Lo que me habrán puteado. O sea, No te podés puedo usar explicar, las sí. luces altas cuando no viene nadie en la ruta, ¿viste? Ves que viene alguien allá a lo lejos, baja. Sí, pero después la tenés que apagar cuando viene alguien. Claro. Ahí está, bueno. Poner las bajas, no a la alta. Ponemos las luces altas hoy. Hoy ponemos luces altas, dale. Día del sortero 11 del 11, 1551 6051. Si mandás tu mensaje, como lo está haciendo todo el mundo en este momento en YouTube, pero también por mensaje de texto o de voz. Si es mensaje de voz, duplicás tus chances. Mañana sorteamos el chachuno de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ya que un sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Ya que estábamos con segmento efemérides, Sí. empezamos hablando del Día de las Librerías, seguimos con el Día del Soltero, que es la consigna. Hoy también, 11 de noviembre, es el Día del Origami, porque los números de esta fecha, que es 11-11, simbolizan los 4 lados de un cuadrado de papel, que es la base de esta técnica. Hoy, el que es más en joda es el de los Thanos, ¿no? Sí. El del Día del Cornudo de este pueblito de Italia. Pero esto es Día del Origami, bueno, viene del Japón. Del Japón viene. Yo hice el está origami vinculado? una vez. ¿Sí? ¿Lo han hecho una vez? ¿El No, origami? es re No, difícil, muy Tiene que tener muy tiempo. poquito, hace mucho tiempo. Tenés que tener tiempo. Claro. Pero una vez que lo sacás es muy terapéutico hacer origami. Sí, una cosa piola, muy bonito, realmente muy bonito. Bueno, hoy por el número también, ¿no? 11-11, que tiene que ver con estos lados del cuadrado de papel, que es la base de la técnica. Bueno, también es el día del origami. Posiblemente tengamos entrevista en breve. Estamos, estimado Brian, atentos a eso. Vos cualquier cosa apuntanos, ¿sí? Si está la nota, vamos, y si no, vamos abriendo el aire con otros temas. Sí, vamos a tener la nota. A modo de adelanto, Sí. recordemos que hoy es la paritaria docente, a las 17 horas. Ya vamos a recapitular y vamos a apuntar al respecto. Voy con un par de textuales a modo de apertura de la siguiente conversación, que es, insisto en lo que decíamos hace un rato, son esos temas no tan fáciles de entender, pero cuando todos decimos la justicia tal cosa, la justicia cual otra, y cuestionamos a la justicia, pues bien, es importante poner la lupa allí, poner los ojos y tratar de entender. Se habla mucho del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, es decir, el nacional, cuando se designan jueces, cuando hay jueces bajo la lupa, pero acá se sabe poco y nada. Cada 4 años votamos a un consejero y después olvidamos el representante del pueblo, así se llama, porque es un cuerpo colegiado del Consejo de la Magistratura, y bueno, al poco tiempo lo olvidamos. Sobre la función, principalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué función cumple? Porque cuando se vota, ¿qué se vota? Claro. Bueno, en este caso, como es un cuerpo colegiado, es decir, tiene representantes de distintos ámbitos, se votó días atrás a la consejera por los trabajadores judiciales, que va a asumir ahora en diciembre. Enseguida abrimos esa conversación. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. María José Butterfield es su nombre. Ella es una trabajadora judicial de larga trayectoria de la justicia de la provincia, hablamos, ¿cierto? Y bueno, fue electa hace unos días atrás, asumirá en diciembre, allí en nuestro Consejo de la Magistratura. María José, gracias por atendernos. La saludamos acá en Radio Nuevo Día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, Leandro Dolan es mi nombre. Aquí estoy con mis compañeros Héctor y Rodrigo. María José, leía declaraciones suyas al diario La Opinión Austral. Soy consejera por los trabajadores judiciales y vamos a opinar sobre qué jueces queremos. Es el título de la nota. ¿Sabe que pensábamos, María José, aunque parezcan como preguntas muy elementales, no demos las cosas por hechas por esto de que volver a hacer foco en el Consejo de la Magistratura
cuando a nivel Poder Judicial el foco está puesto en otro lado y con capítulos muy gruesos y escandalosos, incluso de los últimos meses, quizás sea un buen ejercicio, ¿le parece? Como una especie de ABC primero. Claro, sí. Pues bien, el Consejo de la Magistratura, sus facultades exactas en este momento de Santa Cruz, ¿cuáles son? Y sumo una pregunta. Si esas facultades, sé que es una vieja discusión, deberían ampliarse y hasta qué límite. Es decir, el para qué del Consejo de la Magistratura y qué es lo que viene haciendo falta. Bueno, sí, como decías vos, el Consejo de la Magistratura por ahí es un ámbito, un instituto que la sociedad por ahí no es tan consciente de su importancia y del involucramiento que precisa de la sociedad, porque tiene que ver con esto, con elegir a los jueces y de esa manera determinar qué tipo de justicia queremos. Como decías vos, es un cuerpo colegiado que tiene representación de distintos sectores de la sociedad. A mí, en este caso, me toca representar a los trabajadores judiciales de toda la provincia y aportar esa mirada que tenemos los que trabajamos dentro del Poder Judicial. Cada representante, cada consejero aporta su visión desde su sector. Y es importante responsabilizarnos de todos como sociedad de que podemos opinar al respecto de esto y que es nuestra responsabilidad elegir jueces, porque después cuando pasan cosas que no nos gustan, un poco como que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces es importante involucrarse, participar, informarse qué tipo de consejeros queremos y que esos representantes puedan llevar nuestra voz, tanto del consejero del pueblo como en este caso yo voy a llevar la voz de mis compañeros judiciales. Claro, ¿qué plazo de mandato tiene? El consejo, sí, perdón. Perdón, continúe, María José. Sí, no, te decía respecto de las funciones del Consejo, en este momento se limitan simplemente a la selección de los jueces, a evaluar sus antecedentes, que cumplan los requisitos que tienen que tener para inscribirse y una vez que esa etapa se superó, hacer el examen, un examen teórico que los consejeros nos involucramos en la confección de ese examen, en los temarios, en quién puede ser un corrector externo que aporte su sapiencia, digamos, en esa materia específica, después evaluar la parte personal, hay una evaluación psicológica y en base a todo eso asignarles un puntaje, elevarlo al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo sea el que elija entre los tres que tengan mejor puntaje quién va a ser el magistrado o el fiscal o el defensor que va a cubrir la vacante que se haya generado. Claro, ahí me parece que tu pregunta... Sí, más o menos de eso va entonces. Esas facultades. Claro. ¿Y qué es lo que anda haciendo falta, cree usted? Usted debe estar al tanto que hubo iniciativas o propuestas de reforma. A ver, nombro dos de memoria simplemente. El doctor Javier Estúez, el vinculado al radicalismo, ha dicho él que necesita ampliar las facultades del Consejo de la Magistratura. Roxana Reyes en su momento también. Encuentro Ciudadano en su momento también. Quiero decir, personas más vinculadas a lo que en su momento era el ámbito legislativo. ¿Cree usted que hay que ampliar facultades? Sí, yo creo que sería interesante que el Consejo también tenga facultades de evaluación del desempeño de esos magistrados y funcionarios, porque cuando un magistrado o funcionario por ahí no hace las cosas como las debe hacer, los caminos que tienen tanto los justiciales como los abogados para denunciar irregularidades terminan en el Tribunal Superior de Justicia, que es empleador de esos magistrados y funcionarios. Entonces, que el Consejo, como un ente externo, con esta pluralidad de voces, pudiera evaluar su desempeño y en su caso determinar medidas a tomar, que pueden ser sancionatorias, suspensión o ampliar esta facultad, me parece que sería importante para democratizar un poco la justicia. Claro, también. eso es solo facultad del Tribunal Superior aquí en Santa Cruz y uno ve, por ejemplo, que en el Consejo de la Magistratura Nacional sí tiene un rol mucho más activo en eso, ¿cierto? En la sanción de los magistrados en caso de que haya alguna falta, etcétera. Acá está, en un punto tiene que ver con concentración, o sea, que todo termine en el Tribunal Superior, tiene que ver con una idea de concentración, concentrar poder allí, que es lo que habría que un poco, ampliar las facultades del Consejo para que, me imagino, como el Consejo de la Magistratura tiene representantes de los distintos sectores, lo hace más democrático. ¿Ese es el sentido de lo que usted dice? Claro, sí, es una idea interesante para repensarla y ponerla porque hace a un mejor funcionamiento, a un
Yo creo que en Santa Cruz un poco el problema que tenemos tiene que ver con estos organismos de control. Nos fallan los organismos de control y después nos fallan, en el caso en los que funcionan, pueden hacer un control, pueden hacer una auditoría, pueden determinar el problema y después la solución cuesta que se concrete. Entonces, mejorar esos organismos de control y eventualmente que las cuestiones a aplicar se concreten, mejoraría un montón el sistema. Yo creo que en eso también tiene que ver, celebrando, ¿no?, la aprobación de esta ley que aprueba el Colegio de los Abogados, que es también sacarle esa facultad al Tribunal Superior de Justicia y que los abogados se organicen y tengan la misma dinámica, otorgar matrícula, tener un tribunal de disciplina y rever un montón de cuestiones que en este momento son ámbito exclusivo del Tribunal Superior. Y que por ahí pasa que hay, ante las irregularidades, como te digo, no hay un camino allanado respecto de cómo se pueden sanear esas dificultades. Entonces, mientras mejor abramos estos caminos y mejoremos estos mecanismos, yo creo que le damos a la sociedad más seguridad, más transparencia y bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio de la conversación, que es la accesibilidad de la sociedad a estos institutos. María José, yo creo que el Consejo también... Sí. Corríjame usted, porque estuvimos poniendo mucho el foco en lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia, en lo que está pasando con la ley del caso Sosa, en lo que está pasando con Fernando Basanta, pero al menos a mí, le digo con toda sinceridad, hay cosas del Consejo de la Magistratura que me han quedado como borrosas, como que me cuesta mucho precisarlo. Por eso quizás la pregunta sea muy elemental. Pero concretamente, dígame, este año se avanzó en concursos. Hay quienes dicen que se hizo de manera mucho más eficaz y transparente y demás. Quisiera que usted dígame si está de acuerdo y qué es lo que cambió en tal caso. ¿Qué es lo que? Porque había diputados cercanos al gobernador Vidal que decían, bueno, ahora las cosas se hicieron diferentes, estos concursos fueron hechos de manera correcta. Más o menos esa era como la síntesis. Pero al mismo tiempo sabemos que hay concursos que están parados porque quien integra el tribunal, creo que lo preside, ¿cierto? Perdón, el Consejo de la Magistratura es el vocal Basanta, que ahora está en el proceso de jury. Pero voy por la primera parte. ¿Es cierto aquello de que algunos concursos mejoraron en estos meses, en este tiempo? Sí, y eso tiene que ver porque el Consejo de la Magistratura tenía una ley que fue modificada el año pasado, a finales del año pasado, se sancionó una ley que regulaba el funcionamiento del Consejo, que habilitaba una serie de mecanismos diferentes de la ley anterior, asimismo el reglamento interno del Consejo de la Magistratura. Una de las cuestiones, y esto tiene que ver con un impulso que también tuvieron los consejeros por los trabajadores judiciales, fue proponer que los concursos sean anónimos. Antes los concursos no eran anónimos y obviamente había una... discrecionalidad. Si vos estás corrigiendo, claro. Sí, una discrecionalidad porque claramente vos estás viendo que a quién estás corrigiendo, claro, y vas a no tener objetividad. Se propuso desde el Consejo, desde los consejeros por los trabajadores que los exámenes sean anónimos y de esa manera sea la idoneidad por encima de cualquier otra cosa la que determine ese puntaje. Respecto específicamente del examen teórico, ¿no? Eso se está aplicando concretamente entonces. Es decir, ya se está aplicando, claro, y en adelante se seguirá aplicando. Sí, exactamente. Eso se empezó a aplicar. La verdad es que el primer concurso que tuvo esa modalidad, no recuerdo si estábamos en pandemia, pero fue más o menos en ese tiempo, donde todavía había aislamiento social, quiero decir, uno de los primeros concursos fue muy cuestionado porque fue el concurso para el juzgado de familia número 3, que recordarán ustedes, en el que rindió mi compañera Romina Magnamara, en el que se denunciaron irregularidades respecto de este mecanismo porque no se había aplicado correctamente. Sí, lo esa recuerdo. Esa situación fue denunciada, claro. Este es un reclamo de mucho tiempo, a su vez, María José, ¿cierto? Hace mucho que se venía reclamando esto del anonimato, porque claro, a ver, el que corrige... lo voy a decir de manera muy brutal en un punto, pero digo, si corrijo al que es mi amigo y al otro que me es distante, bueno, mi amigo no sacó muy buena nota, la otra persona anda mejor, pero favorezco a mi amigo. Un poco pasaba eso, ¿cierto? Exactamente, sí, pasaba eso y no se garantizaban mecanismos transparentes, objetivos, públicos, porque, por ejemplo, en el caso que mencionábamos, querer recurrir al examen para decir, bueno, mostrame mi examen y decime por qué me corregiste esto, que es una instancia de
recursiva que tiene la persona que rindió fue también limitada, o sea, no había publicidad y no hubo una transparencia respecto a la objetividad con la que se había corregido ese examen. Esas son el tipo de cuestiones que se intentaron sanear con estas nuevas modificaciones, tanto en la ley como en el reglamento interno, que tienen que ver con eso, con la transparencia, con la publicidad, con la objetividad. Bien, entonces eso en adelante ya está garantizado, por ley. En realidad, sí, en realidad esta ley que te digo que se sancionó a finales del año pasado, tuvo unos puntos que fueron impugnados que terminaron en un amparo en el juzgado de familia que lleva la doctora López. No te quiero especificar qué artículos, pero sé que hay una parte de la ley que todavía está suspendida. Eso generó un problema con la presidencia del tribunal, es por eso que se va Mariani, viene Basanta. Hay todavía algunas cuestiones que resolver respecto de la aplicación formal de esa ley, que bueno, la justicia lo tiene que resolver. ¿Y quién lo tiene que resolver? Perdón, María José, porque acá entramos en otro problema, que es que hay una especie de convivencia de dos tribunales superiores. En realidad es uno, ¿no? Pero digo, unos reconocen a una presidenta, otros reconocen a otro. Bueno, el conflicto está abierto hace ya 2 meses largos, ¿no? Digo, este punto de la aplicación de la ley por la cual se rige una serie de aspectos del manejo del Consejo de la Magistratura. Esa última palabra de la justicia, ¿quién la tiene? ¿Se acuerda usted? O sea, que ¿es Tribunal Superior o es otra área? Entendido si ya... No tengo claro, no te podría asegurar si ya pasó a una segunda o una tercera instancia. Sé que ese trámite estaba tramitándose en el juzgado de familia 3, que tiene que ver con una medida cautelar, pero desconozco honestamente si ya eso pasó, seguramente, porque si está suspendido tanto tiempo debe estar en alguna otra instancia y no estoy segura si es la Cámara o el Tribunal el que lo tiene que resolver, pero bueno, no está en aplicación efectiva, digamos, todo el articulado de esa ley. Una cosa interesante que me llamó la atención, en verdad. Usted en la entrevista que referíamos antes del medio Colega dijo: queremos poder opinar sobre qué tipo de jueces queremos, no solo en lo técnico, sino también en lo humano y en la forma de conducir. Subrayo esto de en lo humano y en la forma de conducir. ¿A qué se refiere concretamente, si puede explicarnos? Bueno, es específicamente esto de las miradas que aportamos cada uno de los consejeros. Nosotros como trabajadores judiciales no solo observamos a los magistrados y funcionarios en su desempeño técnico a la hora de resolver los juicios aplicando la ley que corresponde según su fuero y su materia, sino también lo vivimos internamente como empleados de tener a alguien a la cabeza de un grupo de trabajo. Entonces necesitamos también aportar esta mirada respecto a jueces que sepan gestionar equipos de trabajo, que tengan determinadas características personales para el lugar en el que se van a desempeñar. No es lo mismo un juez en Caleta Olivia que en Río Gallegos, que en Turbio, o cada localidad tiene su idiosincrasia, su forma de trabajar. Entonces es importante que cada dependencia, a través de mí, en este caso, que voy a ser quien va a estar ahí sentada, puedan aportar qué tipo de juez necesitan. Un juez con más firmeza, un juez con más docilidad, un juez que pueda marcar un rumbo respecto de algo que en ese lugar de trabajo se observe. Está claro, está claro. Bueno, de hecho, que ustedes... vamos a buscar una persona que respete los derechos de los trabajadores, que tenga calidad humana. Obviamente esa parte en cuanto a un empleador o una persona que está a cargo de, no es un empleador, pero está a cargo de un equipo de trabajo, bueno, algunas características de liderazgo son importantes también tenerlas en cuenta. Recuerdo, María José, que a usted le tocó participar, creo que desde el gremio, pero corríjame, desde el gremio de judiciales de la provincia, en cuestionamientos muy sostenidos a lo largo del tiempo, contra, por ejemplo, la jueza Betina Bustos de la Cuenca Carbonífera. Y bueno, esto, como usted dice, ¿no? ¿Quién tiene la facultad en tal caso para castigar, digámoslo así de manera rápida? Era el Tribunal Superior de Justicia. Y cosas con lo que no se ha hecho, no ha avanzado, ¿cierto? Es decir, jueces muy cuestionados, en este caso por su manera de proceder hacia adentro, con el cuerpo de trabajadores de la justicia, y bueno, que no han tenido la resolución que ustedes esperaban. Lo recuerdo como un caso de alguna manera emblemático de estos, no sé, ya como 10 años o más. Sí, exactamente. El gremio judicial ha denunciado a varios magistrados y funcionarios, tanto por
violencia laboral, en el caso de la doctora Bustos, muy acreditada, con los testimonios de los compañeros, con centenares de situaciones, no eran casos aislados, no eran situaciones, estaba muy acreditada la que se ejercía violencia, tanto, te decía, denunciados a magistrados por violencia como por mal desempeño o algunas otras cuestiones. Recordemos también todas las denuncias que se han hecho contra el doctor Quelín en su momento también. Sí, el juez de las Pero Heras. lo que no sucedía es que cuando uno denuncia a un juez, lo que tiene que habilitarse es el tribunal de enjuiciamiento, que está conformado por un abogado de la Cámara de Diputados, por un abogado del Foro y por un miembro del Tribunal Superior. Costaba mucho que se conforme ese tribunal, y qué es lo que debería suceder en el caso de que prospere la denuncia contra el doctor Basanta. Sí. Y esos mecanismos, como te decía antes, lo que nos falla son los mecanismos. Lo que termina entorpeciéndose son esos pasos que se pueden ir dando para llegar a una determinada solución. María José, Entonces, sí. No, perdón. Tenemos una pregunta más para redondear la conversación, pero si a usted le parece, el compromiso para seguir hablando de estos temas. O sea, digo, de nuestra parte, con todo gusto, para entender mejor las cosas, ¿no? Además, de hecho, usted entra en funciones en diciembre recién, y bueno, nos está ayudando a entender este panorama con su mirada y su punto de vista, si le parece bien. Sí. Quería puntualizar esto en el minuto de aire que nos queda. ¿Cuál es su mirada de lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia? Pasó de todo en 2 meses, desde la ampliación por ley de la cantidad de miembros, cómo el gobierno avanzó y fue judicializado, cómo se desconocen mutuamente Mariani a René Fernández a Mariani, al punto tal de que cuando hubo que hacer el acto del escrutinio definitivo de la última elección fueron los dos. Estaban Mariani en una silla, René Fernández en la otra, mirando las mismas boletas. Digo, en los hechos, en la práctica, por poner un botón de muestra, esto está sucediendo. ¿Cuál es su mirada como trabajadora judicial? Además, ahora va a tener un cargo de representación. La verdad es que es una situación muy irregular y muy inédita. Entiendo que nadie sabe qué hacer en estas situaciones porque son cosas que no son normales que sucedan, pero aún así, siendo ese el panorama, me parece que las personas que detentan cargos tan altos y que tienen funciones tan importantes y trayectorias tan largas, deberían estar a la altura de las circunstancias para resolver esto de la mejor manera posible. Y yo sostengo, como te vengo diciendo, que tenemos que atenernos a los mecanismos legales que nos permite nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial y toda la normativa vigente que tenemos. Si hay algo que resolver a través de un camino judicial, se tiene que resolver. No podemos estar desoyendo decisiones judiciales y esta la acato, la otra no la acato, si me gusta así, sino estas cuestiones que hacen a la seguridad jurídica de toda la sociedad, para mí son intolerables. A ver si interpreto bien. ¿Usted cree en lo concreto, por lo que está comentando, que el gobierno debió haber acatado la cautelar, mejor dicho, y las medidas sucesivas? El gobernador habló que iban a avanzar, Pedro Luxen, el diputado muy cercano al gobernador, dijo que no iban a acatar. ¿Se refiere a eso? ¿Que el gobierno ahí debió parar y esperar esa resolución judicial? Y por supuesto que sí, porque de esa manera vos le das seguridad a la sociedad de que cuando un juez determina algo, si no, ¿qué queda para el resto? ¿Qué confianza puede tener la sociedad ante cada problema que busca respuesta en la justicia, ya sea una cuestión de alimentos, una cuestión de divorcios, una cuestión de tu casa, una cuestión de daños porque te pasó algo, cualquier tema que cualquier persona ciudadano va a recurrir a la justicia? ¿Qué seguridad tiene que la justicia va a actuar como corresponde si cuando actúa autoridades tan importantes de la provincia desoyen esas normas? Y el punto es hasta dónde llegó, ¿no? Porque ahora hay concretamente 4 nuevos vocales que eligieron un nuevo presidente, es decir, esto avanzó a fondo. Bueno, de hecho el gobernador dijo, vamos a avanzar a fondo. Y por eso te digo, no me parece que hemos estado a la altura para que en este panorama en el que, bueno, a veces suceden cosas, nadie es perfecto,
nadie tiene la vaca atada, cualquiera puede cometer un error o puede manejarse de una manera que no era la acertada, pero cuando uno pierde un poco el rumbo y te acomodan, hay que estar a la altura de las circunstancias y darle a la sociedad una respuesta más clara y un mensaje más claro, porque lo que está pasando ahora no afecta solamente al Poder Judicial, afecta a la sociedad toda. Claro. Sí, sin duda. Cualquier tema que llegue al Tribunal Superior, sea entre comillas menor o grueso, bueno, hay una instancia allí fundamental que no tiene el nivel de legitimación y confianza que debería tener, ¿cierto? Que al mismo tiempo viene cuestionado hace mucho por otras razones. Exactamente. Igual déjame decir esto, que es lo mismo que dije cuando me entrevistaron del otro diario, y es reconocer a todos mis compañeros de la provincia, porque los problemas de la gente de a pie, los problemas diarios, están en las primeras instancias, están en las defensorías, están en los juzgados de primera instancia, están en los juzgados de familia, y son mis compañeros los que han sostenido con su compromiso, que no es de ahora, es de siempre, ese trabajo y ese acceso a la justicia para las personas. Y eso se está garantizando, a pesar de que el Tribunal Superior no esté demostrando estar a la altura del compromiso que tiene que tener con el servicio de justicia que prestamos a la sociedad. Los que lo están sosteniendo son mis compañeros. Y en eso yo lo quiero reconocer y los quiero reivindicar, de que estamos trabajando con el mismo compromiso y estamos tratando de que la gente acceda al servicio de justicia como corresponde, con la dignidad que se merecen todos los ciudadanos de Santa Cruz. María José, eso lo voy a repetir siempre. De acuerdo, sí, la escuché decir eso en otras entrevistas, como que, bueno, le interesa subrayarlo en este contexto, ¿cierto? María José, le agradecemos estos minutos y la volveremos a molestar. No hay problema, estoy a su disposición, muchas gracias. Consejera electa por los trabajadores judiciales allí en el Consejo de la Magistratura, asume el 10 de diciembre, su nombre es María José Butterfield. Son las 10 de la mañana, 57 minutos, seguimos adelante en Arriba el Día. 12 grados. ...12 grados la temperatura, lluvia débil en la capital de Santa Cruz, 16 grados la máxima para hoy, 8 la mínima, la térmica de 11 grados, pronóstico de viento para la tarde en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Nos conocimos bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Qué lindo tema este, ¿eh? Un cucurucho. 1551 6051. Música, himnos para corazones libres. Hoy es el Día del Soltero. Día del Soltero. No solamente en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, sino también en Argentina, en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. En el mundo entero se celebra. En la estratosfera, en el universo, en las galaxias, en todas las galaxias se celebra hoy el Día del Soltero. Porque está el soltero. Y ahí está la del dilema, cada discusión que debatíamos al principio del programa. No está mal. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? Mirá, con los hombros así te lo digo. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué ese gato? No sé. Me pasó un gatito. Andás a ver. 1551 60. ¿Y qué? ¿Y qué? 1551 60. ¿Y qué? 6051. ¿Se entendió? La consigna sí. 1551 6051. Himnos, corazones libres. 1551 6051. ¿Les parece si leemos unos mensajitos? ¿Les parece bien? A ver, mira, por acá me manda mensaje Alicia. Alicia querida, buen día, Alicia. Muy feliz día del soltero, dice. Buenos días, radio. Hoy escuchándolos desde casa. Un abrazo grande para todos. Yo hace mucho tiempo me retiré con gloria de la soltería, pero creo, dice, que el tema de Turf, yo no me quiero casar, cumple para la consigna. Saludos para mi amigo Guido, el camionero. Soy Paulín 591. A mí cualquiera me viene bien, como
duro debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. 11 en punto de la mañana. Bueno, vos sabés que la soltería tiene cosas buenas también, ¿eh? Las personas solteras suelen tener mayor autonomía financiera, dicen por acá. Disfrutan más de tiempo libre para perseguir metas personales, mantener relaciones de amistad duraderas. Claro, porque cuando uno está en pareja a veces, el tiempo que le dedicas a la relación, que está muy bien, porque así tiene que ser, tal vez no se lo dedica uno a las amistades o a dedicarse a cosas, a objetivos más personales, porque bueno, lógico, falta tiempo, más si tenés hijos, peor todavía, más difícil. Salir de ahí, maravilla. Pero es así, o sea, no lo estoy dciendo yo, lo dicen estudios. O sea, estudios dicen que... Sí, ¿de dónde son esos estudios? Ya ¿Estudio te- de abogado es? Un estudio, Nica está estudio de abogados... Si esto fuera un diario, hoy Nica está en... Auspicia arriba el día. No sé, Nica, Sí. estás en modo editor jefe. ¿Sí? Estás pidiendo, che, a ver, contame el criterio de esa nota que estás escribiendo. Bueno, pero es real, o sea, es así, o sea, es cierto, no está mal. A mí no me parece que no me parece, por ejemplo, esto de disfrutar más del tiempo libre es real. Perseguir metas personales es real. Mantener relaciones de amistad duraderas es real también, porque compartís más tiempo con amigos, ¿o no? ¿Vos qué decís? O sea, ¿o no? En cambio, cuando está en pareja, por ahí conviviendo, no sé qué, entre una cosa familiar, la otra, se hace más difícil, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿O me vas a decir que la gente que está en pareja le dedica al mismo tiempo a los amigos que la gente que no está en pareja? Es una negociación Una diaria. negociación, exacto. Sí, De pero... modo- claro, no, por eso digo no. La Pero respuesta es no. La respuesta es no. Totalmente. O sea que el dato es correcto. Inclusive hasta te digo una cosa. Hay menor probabilidad de problemas económicos en pareja que estando soltero también. Porque en pareja- Soltero que estando en pareja. No, al revés. Esa es una desventaja. ¿Menos problemas económicos estando en pareja? Estando en pareja. Porque Mirá. hablamos de si bien vos tenés autonomía financiera. Pero antes no había... No, antes dije autonomía financiera es una cosa. O sea, vos manejás tus cuentas. Y Nadie te dice, no tipo, te queda otra. vas al supermercado, por ejemplo, no sé, en mi caso, yo, por ejemplo, no voy al supermercado y digo, bueno, hoy voy a hacer lo que quiero, me compro 6 alfajores Jorgito. Y no me importa lo que digan. Son malos, Fojo. Bueno, a mí me gustan. O lo que a vos te gusta, no importa lo que sea, pero digo, vas al supermercado y te compras lo que quieras. No tenés que andar dando explicaciones. ¿Me entendés? Haces una inversión en alfajores, en chocolate, lo que quieras. No tenés que andar explicándole a nadie por qué. Tenés autonomía. Ahora, si llega algún problema financiero, no sé, cualquier cosa, no sé, te endeudás, lo que sea, no tenés nadie que tenga esa Devalúa rebaja. el peso argentino. Ponele. Se duplica el alquiler. Yo te digo, te hablo de las ventajas y las desventajas de ser o no ser soltero. Algunos además, algunos estudios sugieren que puede tener menos estrés relacionado con las finanzas de pareja, como te decía, aunque otros señalan que los solteros podrían tener una esperanza de vida más corta, con más problemas cardíacos, a pesar de ser más felices y pesar menos en promedio. Dice que el soltero pesa menos en promedio que el hombre casado. Vaya dato Hombres y mujeres solteros. Mirá vos, yo solamente te digo información que te puede llegar a ser útil a la hora de decidir si querés ser soltero o si querés ser casado. Sí, y hay cosas que son independientes de la voluntad, creo yo, también. También. Sí. Claro, esto de enamorarse, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero si te enamorás, en lo posible que sea correspondido. Total. Si no terminas sufriendo como un perro. Y que sea básicamente. sano, y que sea una relación Claro, sana. sí, esas cosas. Igual a mí me distrae mucho la música. ¿No hay una canción de solteros? La Sí. primera frase de esta canción de Turf, lo primero que escuchamos al aire recién Sí. fue a mí cualquiera me Me viene viene bien. Y sí. Convengamos que Entró esa Balubia ahí. casi es una autoimputación, ¿no? Sí, A mí sí. cualquiera me Cualquier viene colectivo bien. te deja bien. Es lo primero que dice Joaquín Levington Le gusta todo. en digamos. esta letra. Hay buenos días, dice Karina, vos que pedías canciones, himnos. Karina 133 dice, buenos días, arriba el día. Un tema de soltería, Girl Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper. Claro, un clásico, ¿no? Clásico ochentoso. Esta canción, las chicas solamente quieren divertirse. Sí, un clásico de los 80. Karina, esta canción es para Karina. When you gonna live your life right? Oh, mama, dear, we're not the
Muy buenos días, chicos. Polémico el tema de la consigna, nos dice Marta 993. 993, Marta, los últimos 3 del documento, el enamorado. No sé si lo tenías. Solamente te paso el dato nomás, por las dudas, para que sepas. Pobre Marta, que vas a ver que el número del enamorado. Yo le cuento nomás, Marta. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, sí es verdad que es polémico el tema. El estar soltero o soltera por circunstancias de la vida, bueno. Ahora, estar soltero o soltera por elección y ser feliz, un mundo de distancia, dice. Es una cosa, y una cosa es una cosa, y otra cosa vendría a ser otra. Vendría a ser otra distinta. Ella dice, Hablemos sin saber. una cosa es estar soltero por circunstancias de la vida, y otra cosa es estar soltero por elección, ¿no? Son dos cosas distintas. Y es verdad lo que dice, que es lo que decíamos recién. A veces no se elige, es una contingencia, ¿no? ¿Es contingencia la palabra correcta o no? No lo sé. En mi caso, bueno, Sí. lo planteé hace, no sé, cosa de 40 minutos atrás. Eso, ¿no? Hay gente que está bien soltera. De hecho, conozco mucha gente. ¿No les pasa a ustedes? En esta época que estamos viviendo. De hecho, ¿sabes qué? Así estoy bien. Pero no es el alarde, es todo lo contrario, es la templanza. Cierto equilibrio. Manejo mis tiempos, Claro, estoy de hecho, tranquilo. creo que esa gente todavía no tiene una canción, ¿no? O sea, no hay canciones para eso todavía. A la gente que le importa un pepino estar soltera y que disfruta de su tiempo. A mí me gusta mucho, pero porque es cómica, la canción de Kevin Johansen, Desde que te perdí. La vamos a anotar en la lista. Viste que el tipo dice Desde que te perdí y está lleno de canciones de desamor, de corazones rotos, ¿no? Algo así como la mitad de las canciones populares de la historia de la humanidad, desde que se graban discos, tienen que ver con eso. Sí. ¿No? Y el tipo dice Desde que te perdí y empieza a contar que le sale todo bien. Entonces ahí viene el chiste en la canción de Kevin Johansen. Bueno, mira, tiempo para Esta es la estar, canción. dice un amigo. Está muy bien no quemar a ese es amigo. una buena canción para los que quedan solos de golpe y son jóvenes. Tiempo para estar de Ataque 77. Tiempo para estar. Tiempo para estar Ataque 77. Saludos A a ver, Jeremías Gardini. subile un poquito el tema que pidió Lean primero. Vamos a escuchar el de Lean. Libertad, desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Es una canción que canta con optimismo a esta cosa de Claro. el final de una relación siempre está visto como una Ujú. tragedia de la vida. Claro. Y en este caso el tipo dice, che, desde que te perdí la verdad estoy bárbaro. Además Este, es irónica la canción porque Sí. en un momento dice Desde que te perdí dice de ágape en ágape. Claro, O sea, como- de joda en joda. Sí. Así, elegantemente. Para vos decías recién un tema, ¿cuál era el tema que decía tu amigo? Tiempo Uno de para Ataque estar, 77. de Ataque 77 y para los adultos una de Sabina ese. Eh, Pero también sí. tenemos a Javi Cebeso, que recién escuchábamos a, ¿cómo se llama? Cindy Lauper. Sí. Esta canción. Pero para que lo vamos a volver loco a Brian Álvarez. ¿Esa canción de tu amigo, Tiempo de Atar, dijiste? No. Tiempo de estar. De estar. ¿Lo escuchamos? De Ataque 77. ¿eh? Subir un poquito, así se la regalamos. Dale, dale, dale. Para masturbarme más y olvidarme que existió tu amor para Eran jóvenes los ataques, hacían esas cosas. Ahora ya están grandes, ¿no? Están grandes. La parte de la letra Sí. más sana. Sí, sí, Está ya. bien. Claro. Está bien, está bien. Está bien, que tiempo para qué decía. A ver. Para dedicarse más. Tiempo para estar con alguien más. Ahí está, me gustó el tema. A ver, ¿qué otro tema más? Dale. A ver. Nos decía Javi Cebeso que Sí. el tema este de Cindy Lauper fue escrita por Robert Hazard. La grabó en el año 79 desde un punto de vista masculino, dice. Un joven mujeriego que se excusaba con sus padres de serlo porque las chicas querían divertirse, refiriéndose a un plano sexual, totalmente alejado del himno femenino como se le conoce. El cambio de dirección en el mensaje de la canción Mira. fue por lo ligero y acomodó a Lauper, quien hizo la letra también. Mirá vos, buen dato. Gracias, Javi. Gracias por escuchar también. Además nos tira data importante, que eso está bueno. Bueno, acá te mando un mensaje también. Cierro con el mensaje de Marta. Marta dice que el tema que le recuerda a los tiempos de soltería es Suéter amanece en la ruta. ¿Qué tema ¿Qué temita? Es un tema... Buen tema, ¿eh? Una Sí, tragedia. Es una tragedia en realidad. Sí. Es una canción que relata un accidente. Sí, a mí me gusta mucho la canción y me parece muy emocionante también.
pedacito del tema para nuestra querida Marta, amiga de la casa, que se viste de verde todas las mañanas. ¿Se viste de verde? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Mirá qué elegante ella. En la 100.9 se quedó con nosotros. Marta, querida, esta canción es para vos. No me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Ahí está, Marta, querida, esa canción es para vos. ¿Y sabes quién nos manda un mensaje que me encantó? Vamos a escucharlo al amigo Guido. A ver qué dice Guido. ¿Cuál es su himno de su corazón, el himno del corazón libre? A ver, dale. Soy soltero y hago lo que quiero. Ajá. Soy soltero y hago lo que quiero. Así que no me escuche mi novia porque me va a cagar a palo. Saludos, banda. Vamos todavía, Guido. Esta es la canción. Soy soltero, hago lo que quiero. A grande Guido todavía, No lo quemé. No, que no lo que ya está. Ya se quemó solo. No hace falta quemar. Che, me gustó, me gustó. Soy soltero y hago lo que quiero. ¿Qué significará la frase? Y es elocuente. Es elocuente. Es elocuente. No hace falta explicación. Libre pensador. Uno necesita espíritu aclaración libre. de esa frase. Sí. Soy soltero. Esta tiene el estribillo, ¿no? ¿El estribillo tiene esa canción? Sí. ¿O estoy flasheando? Flasheando. Bien. Ajá. Bien. De salón. De salón. 15:51. La música es música. ¿Cuánta prosa, cuánta elaboración en la letra? ¿No? 15. Estaba Sofía. 15. Segunda vez en el día que usa esa palabra, Nica. 15:51, 60:51. 11:11, señores de la mañana, día del soltero. 11 del 11 del 11 del 11. El deseo de Brian. El deseo de Brian. 11 hora 11 minutos del 11 del 11. Laura Brian. Hoy es el día del soltero. Feliz día. Perdón, ¿usted es soltero? ¿Por qué no me tuteas? ¿Usted es soltero? ¿O no? Sí, ¿Vos sos para que soltero? tengo la mano transpirada porque estoy agarrando No pasa nada. Feliz día. Feliz día. Gracias, igualmente. Saludamos a todos los solteros. Aquí hay más solteros en la mesa. Acá tenemos. No, más solteros. están todos en pareja. Casado. ¿Vos soltero? Rodi, bienvenido. Feliz día del soltero. Y bueno, todos los que somos los solteros estamos 11. Ya está, se terminó la fiesta. Son 11:12. Bueno, pasamos a otro tema. Me apuntaba Brian que está listo el juego que vos preparaste. Ah, ¿yo preparé un juego? ¿El chucho no es? Sí. Pará. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Te perdiste? Me mareé, perdón. Ah, acá dice mensaje, perdón, por YouTube. Los amigos de YouTube también, faltan los últimos. Ajá. Cierro con esto. Dice Nilda Esther Napal, que está escuchando de Perito, como ¿De siempre. Perito? Buen día, chicos, de Perito, dice. Soy Hilda. ¿Me pueden pasar un tema de Soda Stereo? Pregunta a Hilda. Bueno, le vamos a pasar un tema de Soda Stereo. Sí, por supuesto, querida Hilda. Yo llego tarde, dice, como los bomberos. Bueno, Hilda, no te preocupes, el tema va a estar para vos. Mira, ahí está. Para vos, Hilda. Te lo regala Brian Álvarez. Sabiamente quiero que me trates suavemente. Buenos días a María Elena, le mandamos un beso grande también a Nancy, que está mirando desde el tribunal, con Jime, con María, con Gustavo, con los chicos. Un beso enorme para todos. Qué lindo saber que están ahí. Bueno, Mariel Gamboa, que manda un mensaje por la entrevista, dice: una gran luchadora, María José, súper necesario que esté en ese lugar. Un abrazo grande, Majo, y muchos éxitos para este desafío. Bueno, esto lo mandó justo cuando estaba en la entrevista. Y María Elena pide una canción, y con esta concluimos la parte de la consigna. Hasta dentro de un rato, la gente que manda su himno de la soltería al 1551 6051 o por YouTube se lleva una chance para el que canta. Tiene doble, como por ejemplo, el triple tiene, como por ejemplo recién nuestro querido amigo. Triple chance. Que manda su himno de la soltería, participa por el desayuno de Nucha que sorteamos mañana. María Elena dice: soltero hasta la tumba, que creo que lo pasamos recién, soltero hasta la tumba de... ¿No? Ah, ¿no lo pasamos? Fue como el orto. A ver. Y el que no hace palmas más cornudo que yo. De salón. Dios mío. Elegancia. ¿En serio empieza así la canción? Así arranca. El que no hace palma es No, más me cornudo. fue como él, no. A ver. Palmas arriba y arriba y arriba. A ver las palmas.
Explota la mañana a la 100.9. Otro himno de solteros. Me dice acá mi amigo, Sí. que no voy a decir quién es. ¿Quién es? No vale. no, ¿Cómo basta de anónimos? Yo tomo Hay que de la hacerse Versuit. cargo. Yo tomo de la Versuit. Yo tomo de la Versuit, ese tema tiene algo para los solteros. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Che, ¿esto que estamos escuchando de cumbia qué es? ¿Quiénes son? Estos son... Antes era el Dipi, que la letra era más o menos como esta, ¿no? O sea, no nada que envidiarle. Soltero hasta la tumba es una de los clásicos. La reja en prisión deberían estar esto. Ya le dijiste lombriz a Dipi, Mica. Hoy estás sin filtro para la adjetivación. Claro, esto las rejas presos, decís vos. Sí, o sea, directamente tenían que estar presos. Mirá. Este éxito, este clásico se llama Asesinar oídos. Soltero hasta la tumba, es una canción de DJ Tao, El Reja y Lauti Gram. Se juntaron para Reja hacer... se llama. Exactamente. Pensé lo decías. Sí. Están todos presos. Y todos se juntaron para hacer este éxito que suena en los boliches hasta el día de la fecha. Y hacemos una selfie. Woman, secuestra. Bueno. Ahora sí. Ahí ya es un delito de código penal, ¿no? Por eso deberían estar presos. Nica tenía razón, van a tener presos, que no sean tan literales, muchachos. Vamos a secuestrar, es como complicado. Vamos con Chuchú. Dale. ¿Tienen ganas de jugar al Chuchú? ¿Cómo es hoy? El último enfrentamiento fue interbarrial, ¿te acordás? Lo vamos a arrastrar y lo vamos a agarrar de las patas. Si no quiere venir, lo agarramos del cuello, lo trabamos, lo sentamos acá y lo hacemos jugar sí o sí a Nica Mancilla. Y también yo creo que está por ahí, me gustaría, no sé, yo sé que las cosas improvisadas a veces pueden salir muy bien y a veces muy mal, pero ¿sabes quién está acá con nosotros en el estudio que vino a la radio? ¿Jeremías? Jeremías Garbini. Jeremías Garbini va a jugar, señor, bienvenido Jeremías Garbini, adelante, venga. Jeremías Garbini, que es ex empleado, bueno, es parte del equipo todavía de Nuevo Día, que va a entrar a jugar, es un oyente de la radio además, que trabajó acá con nosotros, fue director de cámaras también del streaming. Hola, Jere, ¿cómo Lo estás? saludamos al micrófono, decirle buenos días a la gente. Buenos días, gente, ¿cómo les va? ¿Qué voz que tenés? Che, una cosa, digo, ¿ustedes hablaron alguna vez en la vida Jeremías y Rodri Poloni? Sí. ¿Se Jeremías- conocen o más o menos? Se conocen. Ah, bueno, claro, porque digo, Sí. cuando entró Rodri en este turno a Ah, sí. hacer el streaming, te reemplazó a vos, que entraste en otras ocupaciones laborales. Pero siempre tuve la duda hasta qué punto se conocen, porque en verdad en la tarea acá a la mañana uno reemplazó al otro, pero venían de conocerse a la tarde también, compartían horas en la tarde. Ahí está, ahora estoy haciendo memoria. Al micrófono. Tenemos el mismo oficio musical. ¿En serio? Los dos somos bajistas. ¿En serio? Sí. O sea, que se pueden juntar a hacer una guitarreada, ¿no? Ah, no, claro. Una bajeada. Y Pero ¿pero no qué hace bajo. con un bajo una guitarreada? ¿No pueden zapar? Claro, nada. Yo prefiero tener un amigo guitarrista, Claro. ¿Y no No. tocás vos? ¿Eh? ¿No tocás vos? ¿La guitarra? Sí. Más o Sí, menos. te vi en foto. Más o menos, no. Che, pero pará, son los dos bajistas, ¿verdad? Eso, en serio, ¿verdad? Sí, lo sabía. Mira vos. Sí, hemos hablado ya de las bandas de Rodri, ¿no? Y del bajo. Sí. ¿Les pinta el bajón cada tanto? ¿Sí? Sí. Porque si son del bajo. ¿Y son del bajo? ¿Del Bajo Flores? ¿Del Bajo Flores son? Claro. Es más, en Tucumán, antes de venir para aquí, yo vivía en un Sí. barrio que se llamaba El Bajo. ¿El bajo, en serio? Sí, y encima soy bajito. O sea, toda la, Sí. toda la Igual es casualidad un acto de coherencia el tuyo. Claro, afina lo mío, digamos. Ok, bueno. ¿Estás para jugar? Sí, por supuesto. Pasaste por la radio de tu día libre. Sí. Ok. En realidad, sí. Más tarde dentro. Pero... Entras a laburar más Estoy tarde. libre, estoy Dijiste, libre. paso por la radio un ratito a ver qué pasa. Y de Pero veo a repente los estás acá muchachos. sentado con nosotros jugando. Ahí está. Jere, para quien no te conoce, decinos edad y colegio. Colegio. Sí, edad. Edad 35 años. Ah, ya el colegio No, pará, ya me fue. estoy sumando nomás, 34. Ya pasó, ¿eh? 3-4 la cabeza en los sueños. 34. Ya pasó el colegio. Sí, no, colegio hace mucho. Ya fue. ¿A ¿Te iba bien el colegio? Y era abanderado, me acuerdo. ¿En serio? Sí. ¿Me acuerdo? ¿O te No, eras me abanderado, acuerdo, me verdad? acuerdo. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Pero eras buen alumno. Parece que sí. Eras nerd. Éramos 8. ¿Te sentabas adelante? Era un poquito. ¿Te sentabas adelante? Sí, no veía muy bien. Ah, no veías bien. Eso, Entonces me tenía que sentar adelante. o sea que se puede decir que sos medio nerd por un tema de vista. O sea, si veías bien, por ahí en una de esas te sentabas al fondo y no... Sí, aparte me tenían cortito porque era medio inquieto, así que... Bueno, ¿sabés de música? Supongo que sí, calculo. ¿Conoce a Ricardo Mollo? ¿Qué? Jere? ¿En serio? Ah, sí, sí.
Me muero. Trabajó en eventos muy importantes en Tucumán, o sea, de música sabe muchísimo. Opa. Sí. Estamos con una eminencia entonces. Esto igual es un juego, ¿no? Podés ser muy capo y perder, es un juego, tomátelo de esa manera, Jere, pero sabe un montón de música este muchacho. Lo que vamos a tener que darle son auriculares. Y tiene nomás. buen gusto musical además. Sí. Que sé que el buen gusto siempre es discutible, pero tiene muy buen gusto musical. Tenés buen gusto musical. O sea, ¿te gusta la música? ¿Sos bajista? ¿Fuiste y sos productor musical? Sí. Estudió sonido. ¿Estudiaste sonido? ¿Cómo es exactamente la carrera? A ver, por el momento soy técnico en sonido, universitario, y me faltan unas materias para ser licenciado. ¿Te acordás cuando nos contó que conoce, aparte del staff técnico del Eternauta, que gente que conocés vos de allí de Sí, que Tucumán? estuvieron participando en la parte Claro. de iluminación, Claro. de todo eso. Claro, y cuando nos hablabas del Eternauta, nos No, se lo doy a Jere. ¿Tenés que hacer de los auriculares? Yo te lo doy, Jere. Bueno, dale. Qué lindo duelo este, me gusta. Jere versus... O sea, Ahí está, papá. uno es abanderado. Qué el otro facha, es un tipo- ¿Vos fuiste abanderado, Nick? ni a palos. ¿no? Mi nota más alta, salí mejor promedio con 7.33. Imagínense lo que era ese curso, muchachos. El más alto era 7.33. De hecho, vino uno a querer negociármelo. Sí, yo siempre me consideré... No, fue lo máximo. Recién en quinto año llegué a esa ¿Sí? nota. Así que nunca siempre- fui en la educación formal hasta la secundaria. Nunca fui. Qué bajo el promedio más alto. Más, ese curso era terrible. Quédate tranquilo, que yo siempre me consideré, si fuera como estudiante, un equipo que venía en Nacional B y subía a primera. Ahí. Con el promedio. Peleándola. Perdiendo el descenso. Claro. El promedio. Con la calculadora en la Con la mano. A ver calculadora si en te la llevabas mano. la materia Exacto, o no. exacto. Está bien. Sí, pero- un Everludueño del colegio secundario. Claro, Está muy bien. sí, De la camada, te pregunto, 733, o sea, de esa camada... Hay ministros, hay gente en Tribunal Superior de Justicia, Dale. hay gente en economía. ¿Posta? Sí. ¿Y vos eras el mejor promedio? Sí. Digo, pero ya andamos por los 40 y pico, ¿no? 733, hay un par promedio de alto altos igual. funcionarios en este momento. ¿Y un Mirá vos. promedio alto? Yo le gané en 733. promedio. Le Ojalá ganó. hubiera servido para otra cosa, pero por el momento no. 733 por medio alto. ¿Vos decís? El mío sería un 450, sí. Ok. Y igual se probaba con 6 en esa época. Así que ahí, bueno, te llevas materias entonces, Nica. Estoy deduciendo. Todo. Ahí está, todo ¿viste? lo hay. Acabo de hacer una deducción matemática muy elemental. Chicos, bueno, vamos a jugar. A ver, Leandro Dolan o Leandro Dulan, Como gustes. como gusten, como ustedes prefieran, versus Jeremías Garbini. Un Bueno, duelo del que muchos hablaron, del que muchos esperaron, del que muchos quisieron asistir en algún momento y hoy se está haciendo real en la radiofonía santacruceña. En la 100.9, vos que estás en la radio, escuchando La Calle, acá en Río Gallegos, estás siendo protagonista de uno de los duelos más tremendos, diría yo, sensacionales de la historia. Vamos a hacer el juego entonces Chuchu Express. Señoras y señores, arranca Lean versus Jere. ¿Están listos? ¿Vos recordás las reglas del juego? Contale lo del chuchu, que si no... Ok, el chuchu es así. Vos, chuchu, cuando vos decís chuchu, a ver, decís chuchu. Chuchu. Una vez más. Chuchu. Es la botonera. Es la botonera. Ajá. O sea, vos estás apretando un botón. Así, chuchu es un botón, porque no tenemos botonera. Chuchu es quiero Soy decir, yo, es mi quiero turno. decir- me toca a mí, quiero decir la respuesta. Y el que primero dice chuchu tiene la posibilidad de responder. ¿Qué es lo que vas a responder? Una canción que va a sonar un pedacito muy chiquito y el primero que saque el pedacito de esa canción se gana un punto. El mejor de 5 sale campeón de chuchu internacional en esta mañana de... Y de si Radio lo decís Melodía. mal, perdés el punto. Va para el Hay que- adversario. hay que continuar vos la decís, canción ¿no? o hay que decir el O sea, título. el punto no queda vacante, No. sino que si lo decís mal, va al adversario. Hay que decir el título y el intérprete, ¿no? No, perdón, perdón, disculpen. Si lo dice mal, no es que va para el adversario el punto, sino que lo que sucede es que se le va en negativo. Entonces, en vez de tener 1, tienen -1. Ok. Retrocede, ¿ok? Bueno, Un gol en contra. es un gol en contra.
Los que están escuchando la radio, los que están mirando por YouTube, dirán, che, estos están jugando solos, están cortando. No, no nos estamos cortando. Los que vayan participando por YouTube, los que están viendo en este momento, tienen los que adivinen primero, los que veamos que mandan el mensaje primero y adivinen el tema, doble chance para llevarse mañana al mediodía el desayuno de Nucha, ¿ok? Así que, señores, pónganse las pilas, vamos a jugar. Arranca el chuchú, 11:24 de la mañana, primera canción... Jeremías Garbini versus Leandro Dolan. Dale. A ver. Chuchu. Chuchu dice. Todos tenemos un amor de la mosca. A ver. ¡Sí! Bien castigado. Sabe mucho de veras. Tenés un contrincante muy jodido. Lo sé. Por eso que no quise participar. Sabía que de hecho, mira, lo había confundido con una canción de Rubén Rada. Menos mal que no metí la pata porque iba -1. Tiene un aire, ¿no? Igual la, sí sé la que decís, pero sí tiene un aire. El pelo, ¿no? El pelo es muy parecido. Totalmente. Claro. 1-0, un punto a favor para... Che, podría ser, no sé, digo como, en realidad es una tontera. La vez pasada hicimos Barrio Belgrano versus 100 departamentos, porque eran dos barrios distintos de acá de la ciudad. Hoy podríamos hacer un Tucumán Gallegos, Tucumán Santa Cruz. Un interprovincial, me gusta. Ahí está. Sí, me gusta. Bueno, nada, no quiero representar a la provincia en este momento, ahora veo que es mucha responsabilidad, pero es un juego. Estás representando a la provincia, no te lo quiero decir así, pero bueno. En estos tiempos es medio difícil. Vamos perdiendo la provincia. En ese momento Santa Cruz está debajo. Sí. Vamos perdiendo. Tucumán 1, Santa Cruz 0. Santa Cruz representado por Leandro Dolan. Y Tucumán representado por Jeremías Garbini. Sin presiones, ¿eh? Epa. Sin presiones. Sí. Siguiente Después te tema. digo que hay un... Sí. Hay una persona, el Highlander del barrio Gaucho Rivero. Ah, ¿en serio? Quiere pelea. ¿Qué pelea? Es perro de pelea, de hecho. Upa. Ese sería un buen contrincante acá para el ganador de esta... Cuando ande una mañana por aquí, con todo gusto. Sería muy buen contrincante para... Perro de ponerlo pelea así. Villanueva. Chuchú, el Chuchú Villanueva sería... Teléfono para usted, Sería, pero te digo que es difícil, Villanueva. Es la final del Street Fighter. Es como- de pelea es el último. Es como meterlo a Mike Tyson, que te come la oreja, ¿viste? Mira, O sea, yo represento a Santa Cruz, pero en este momento me siento como el River de Gallardo el último domingo. No, pero tranqui, que todavía falta, Vamos Mete miedo. Yo estaba leyendo el decreto de la emergencia administrativa y económica del municipio por la entrevista que tenemos en 5 minutos. Sí. Entonces estoy como saliendo de tema y tengo que hablar de música y esto, me siento así como muy presionado, pero vamos. Voy a hablar en terapia. Concentrate en lo importante es el chuchú. Dale, claro, el decreto totalmente. de emergencia, ¿qué importa? ¿Qué Ese importa? No pasa nada. Es un decreto. Es un nomás. decreto, ¿quién importa? Segundo tema de la mañana, arriba el día, chuchú, dale, segundo chuchú, dale, vamos. No, de nuevo, por favor, no lo sacamos. Listo. A ver. Chuchu. Pero lo dice con una tranquilidad. Se cruza de brazos y dice, chuchu. Creo que sí. A ver. Creo que es ese. Es la camisa negra de Juanes. La camisa negra de Juanes, yo creo que sí, a ver. Todita tu mentira, que Sí, maldita, señor. mala suerte la mía, que aquel A ver. día te encontré. Por beber el veneno. Pará, y así empieza la canción, no me acordaba. Sí. ¿Así empieza? Así arranca, con una guitarra. ¿Le puedes dejar un toque más? Acá entra la batería al toque. Ahí Exactamente. está. Pero mirá, le sacaste la base de la guitarra al toque. Ganar. No lo recordaba. Tucumán 2, Santa Cruz 0. Sí, uno más y pierdo porque es el mejor de 5. Es el mejor de 5, exactamente. Ponete las pilas, Leandro, dale. Estoy súper atento, pero estoy frente a un contrincante que es mejor. Larga el decreto. El decreto no es importante. Sí, ya sé. Dejate Bueno, joder hacé la con nota el que decreto. viene vos entonces. Claro, el decreto no es importante. No, porque yo tengo que ir al baño, no puedo Sí, hacer sí, nota, por eso. me Justo di que tengo que ir al cuenta. baño. Bueno, escúchame. Vamos con la tercera. Dale. Concentrate que está defendiendo la provincia, hermano. Sí, lo sé. Vamos. Che, ¿le podés pegar un codazo a Rodri Poloni y vos que lo tenés a tu izquierda? Sí, así, sí. Codazo en la costilla que se caiga, pero 10 segundos nada más. Total, no pasa nada. No pasa nada. Roja directa. Vamos. Chuchú 3, señoras y señores. Distráelo con algo. Adelante. Chuchu. A ver. Ricardo Montaner. No, pará, ¿me puedo corregir? A ver. Ricardo Montaner. Háblame de ti, bella señora. señora. A ver. Háblame de ti. Y no te miras al espejo por la Eso no es. mañana, no, porque tienes miedo. A ver si la ¿Quién es pegás. Ricardo Montaner? Con el sol ya no es de por No es Ricardo Me están Montaner. diciendo que no.
Pero le pegaste a la canción y está muy Bueno, bien. igual ya perdí. No, tenés un punto. No, porque si pifio con el artista. No, tenés un punto porque le pegaste con la canción, ¿la sabías? ¿Tengo que decir el nombre de la canción o no? No. Che, ¿te diste cuenta que está el DT, el árbitro está medio de mi lado? Sí, está tirando ahí los maíces. Bella señora. Vamos los solteros. A ver, bueno, pará. Parame la música. No, lo que quería decir es una cosa. Lo importante acá no es competir. saber el título de la canción. Lo importante es si sabés la canción. Más allá de que te puedes pifiar, pero si vos sabés la canción, ya está. Eso es lo que hay que demostrar. Che, que uno perdón, sabe. ¿de quién es la canción? El oído es lo importante. No me sale el nombre del artista. Horacio Cava. Emanuel. Emanuel. Se me puso que era otra canción, que no es esa, pero es del mismo artista. Bueno, desconté ahí y te digo que un descuento muy duro, ¿eh? Este partido está duro, realmente muy Sí, duro. participan María Elena, Nilda, Karina Garay, están en este momento participando, mandando mensajes. Señor Amante se llama la canción. 2-1 gana Tucumán a Santa Cruz. Vamos con el cuarto Igual tema. está en match point, o sea, está a un punto de ganar. Está a un punto de ganar. En tenis es match point, a un punto Vamos. de ganar. Muchachos, adelante, presten atención, vamos, dale. Chuchu. ¡Apá! Se puso picante el santacruceño. Santa Cruz. Las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. A ver. Es Sabino. Era un pueblo con mar. Yo quería Sí, dormir contigo señor. y tú no querías dormir sola. ¿Y cómo dice? A ver la parte que cantó. Además, dieron las 10 y las 11. ¿Cómo dice? Siempre le cambio la letra de las canciones, ¿no? Dije y se hicieron las 10 y las 11. Pero la sabías. Sí, bueno, mi tía Norma la conocí por ella. Perdón, tía, que en paz descanse. Hace muchos años. Bueno, señoras y señores, 2-2. 2 Santa Ahí Cruz, está el empate. 2 Tucumán. Venía muy bien Tucumán. Santa Cruz se envalentonó. Se ve que el viento lo empujó hacia adelante y a Tucumán lo agotó el calor. Igual ahora. Perdón, no quiero interrumpirlo. Es sí, muy lo conté propio de contar. San Martín de Tucumán esto que está pasando, ¿no? Sí, Así de chicos, ganar, y que te después den vuelta el partido. Se tiran. el Bueno, torneo, si todo, hablamos de ¿no? fútbol, soy hincha de River, así que no. No, en bueno, estos días estamos en las mismas complicados. condiciones. Sí, yo estoy como, recién me sentía como, ¿cómo se llama Díaz, el muchacho? El defensor de River. Pablo. Recién, Paulo. hasta hace 2 minutos era Paulo Díaz yo, así como sin saber qué hacer con una pelota de fútbol. Una cosa, A digo ver, algo, sí. ahora si pierdo, ahora como logré empatar un partido muy adverso, si pierdo estaré más tranquilo. Porque no es una, porque no son una derrota apabullante, digo, bueno, hice un papel más o menos digno. Claro, ¿Lograste empatar? Por lo menos tiraste a los penales, loco. No, pero se define ahora, ¿eh? Sí, es que ves, enseguida pienso en Armani, Nica, ¿ves? O sea, no es una buena semana Pero Armani para ataja nosotros. penales ahora. No es una Ahora buena ataja semana para penales. nosotros. ¿Eh? Armani ahora ataja penales. Ponele. Bueno, parece un partido del ascenso porque está San Martín de Tucumán River, pero en realidad es Y vamos a fajar entre los dos. Santa Así Cruz, nomás. Santa Cruz Tucumán está Vamos a jugando la acá. tanda y lo Sí. fajamos entre los Cuánta dos. soberbia, Señor, no. Cuánta soberbia. No, o sea, No, bueno, señores, fuera de broma, Sí. es el punto decisivo, ¿no? Está así. eh, Fíjate el pimentero, ¿eh? y bueno, cada tanto nos toca, ¿no? Hay que agrandarse un poco cada tanto. Che, son 11 de la mañana, 32 Igual- minutos. Perdón, Lean, decías. No, que con mucha elegancia he asumido la derrota de River ayer y hoy, ¿eh? O sea, creo que estoy bastante entero. Bueno, pero De hoy, modo de observación general. hoy podés ganar. Sí, bueno, me gano el desayuno de Nucha, ¿no? No. Claro, chachuno. El chachuno no, pero Bueno. le das la posibilidad a la gente de que participe. Vamos, señoras y señores, estamos hablando de la final. Arranca en 3, 2, 1 la final del Chuchu Express entre Jeremías Garbini y Leandro Dolan. El que adivina gana el Chuchu de la fecha, dale. Es fácil. Los de afuera son de palo, ojito. A ver, No la tengo, pero ni un poco. A ver. Ni un poquito, ¿eh? Jere cierra los ojos y no lo ve y No, ni idea. No, Perdido, absolutamente Che, perdido. perdón, ¿ninguno de los dos lo sabe? O sea, ¿lo sienten? No, no nos van a dar un toque más de tiempo. Si hay 2 segunditos Creo- más de canción, Claro, creo que sé quién es el artista, pero no estoy seguro si es la canción. A ver, bueno, Tiene un vamos. poquito más la melodía. Dale, un poquito más. El primero que grita chuchu pasa, ¿eh? Señores. Na, 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 na. No. No lo estoy arriesgando, estoy viendo si ok, engancha. ok. Tampoco, no es. No. Es español. Ok, pero ok, no ok, es. ok. No vale soplar, no vale soplar. Vamos.
Listo, ya está, basta, no la vamos a poner entera. No, cortame ahí, Brian. No, ya está, listo, no la También saben. me pasa lo mismo que a Jere, lo tengo ahí como en zona, pero no. ¿No la saben? ¿Qué, se pasa otra canción en ese caso? Claro, porque si le pifian van a retroceder un ¿Estás punto. de acuerdo y se vos, hacen- Jere, no? Sí, se pasa otra canción. Esta canción era, escuchen. En un solo salón, Los bailarines. dos bailarines. Nica, explicales un poco a estos muchachos lo que es la música, por favor. Este es Sergio Dalma. Bailar pegados. Claro, sí, una canción muy conocida, pero no, la tenía ahí en zona y no me salía. La primera nota, Nica dijo, yo sé cuál es. Está muy bien. Lo sacó al toque. Sí, porque son de esos temas latinos así. Para vos Clásico, sería viejo. lo contrario, una basofia sería para vos, Nica, digamos, en, Claro, tu- sí, en, sí, en sí, tus sí. términos. No es ese. ¿no? No, Está bien. Ahí tenés. Yo ahí creo que- tenés- Ahí te di otro. creo que ahí por- hay otro GIF. Por favor, recorten ese momento. No es el tequetec, no es el tequetec. No, ese no. Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente a ver si lo saca. Vamos, 1, 2, 3. Chuchú final, adelante. Esto es a desempate. Match point, dale. Chuchu. Opa. A ver. Dice Penélope. ¡Epa! ¿Qué con voz? sus Che, mirá que bien que canta. ojos de piel marrón. ¿Viste? Este De hombre Diego sabe. Torres. ¿Qué voz que pelaste? ¿Viste? Canta muy bien. A Abrió ver. su voz. ¡No! Extraordinario. No lo sabía, ni a palos. Fuerte el aplauso. Jere Garbini, ganador del Chuchú. Vamos todavía. Que estará enfrentándose seguramente a Perro de Pelea. Cantate un poquito más, a ver. Pues ya pidió rival. ¿Te animás a cantar un poquito más? Como en el box, ¿no? Su reloj, una tarde de primavera. Muy bien. A ver. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. ¿Cómo dice? A ver. Volveré por ti. Muy bien, un aplauso, che. Este es el lado que no conocíamos de Jeremías Garbini. Qué voz que peló, señores. Sí. Tremendo, un crack. ¿Es la tercera persona que nos pregunta? Sí. Conocidos. ¿Qué estamos tomando? ¿Qué- Con el mate. y vos el que prepara el mate, así que decile vos. No, ¿Qué le no está es ninguna sustancia alucinógena ni nada. Que lo de hecho, ya no demuestre. estamos tomando mate. Yo soy, no Sí. quiero ser Don King, pero Sí. te conseguí rival para el Chucho. Ah, pero a mí no, yo soy el... No, a vos. ¿A mí? Pero yo- bueno, a ver quién es. El Perro de Pelea dijo que te retaba, Perro de pero que pelea. no abandones Pero me y comen- no tires pimienta. Me come entre dos pancitos, yo soy un queso jugando al chuchú. Yo soy el árbitro. Pero bueno, dale, ya sé que sí, yo me lo banco, ¿eh? ¿Sí? Ahora, yo creo que lo que correspondería es, si todo es como Que Perro de corresponde... Pelea venga acá, que- lógicamente. que ¿no? Perro de Pelea venga acá al ring de la música y que eventualmente el ganador de esta contienda juegue contra Perro de Pelea. Y yo entraría después en todo caso. Jere Garbini, no sé cómo estás vos como para dar... ¿Estás para un partido contra el Perro de Pelea? Ganar. Dependiendo el día y el horario, puedo. Bueno, vamos a hacer una cosa, coordinamos, a ver si no, bueno, le doy contienda yo, pero si no, corresponde que vos, y vamos ascendiendo. ¿Les parece? Está muy bien. De hecho, cuando vuelva Esteban Lewe de Sandoval a Río Gallegos, él vive en San Julián, representó al barrio Belgrano, le tocó perder, él quiere su revancha. Sí, cuando ande por acá también hay que organizarlo. Sí, a poner Sería como el picante. repechaje, ¿no? Porque es el que perdió y quiere volver al torneo. Claro. Sería como instancia de repechaje. Un reenganche. La rueda de perdedor, viene de la ronda de perdedor. Como vos en la secundaria. Claro, No, exacto. claro, más o menos así. El reenganche. Está bien. Che, 11 y 38 minutos, Jere, sos un crack. Dos cosas nos diste. Nos diste alegría porque pasaste a visitarnos. Es siempre lindo verte. Yo de verdad, sos una de esas personas que te cruzás en la calle y siempre que lo ves, ¿qué haces? Pero una alegría, la otra vez te crucé, ahora te vuelvo a cruzar. Es como, me da alegría verlo, Jere. No sé si les pasa lo mismo. Totalmente, nos cruzamos, no vamos a hacer la publicidad, pero siempre en el mismo supermercado, con Jeremías. ¿De Y nos verdad? ponemos a charlar entre góndolas. De fútbol ni hablemos, ¿no? ¿De fútbol no? Nada. ¿En qué góndola se cruzan? Las últimas veces cerca de los quesos. Claro, Sí. ahí donde están los fiambres, las Por alguna picaditas.
Coincidencia nomás, ¿no? Queso Pero cerca de la cremoso. heladera de los quesos. ¿Los quesos cremosos? No, todos, Qué están práctico. todos ahí uno al ladito del otro. Ok. Mirá vos, qué loco. Queso de Bueno, cabra, queso fondue, queso todo Bueno, eso. a Nica me lo crucé cerca también, porque Sí. quedan ahí al lado, que la parte de verdulería, así que Ah, mirá vos. como que el punto de encuentro. Sí. Mirá. Y yo nos cruzamos otro día. Bueno, alegría verte, dos cosas. Alegría verte, qué bueno que jugaste al chuchú. Estás invitado para la revancha. Ya te digo, entraste en el campeonato de chuchú. O sea, aparte con el oído que tiene, el profesionalismo que estás para campeón, digamos. Si bien sos del ascenso, como acá el compañero de River. No te puedo creer. De la misma Qué manera, necesidad de terminarlo pero- así, ¿no? pero- Veníamos en un sí. momento de casi de Estábamos camaradería despegando plena. y- ¿Viste cuando decís, che, somos un grupo, somos Sí. un equipo y truco? Está con todo Pimentero, Divina y reinarás. Está con todo Pimentero, te Está dice. tirando, Mirá está vos, contento por el domingo. Hace hincha mucho del no rojo tenía te alegría. te tira más. Hay piña para todos lados. Ni a mí acá, me un sale poco, eso, ¿eh? Se siente Pimentero te dijo, Rodri. Qué fuerte. Y además, bueno, una alegría saber que además cantás muy bien. Tenemos que hacer una guitarreada un día. Eso está pendiente. Eso está pendiente, de verdad. Él lo viene diciendo hace un montón, ¿eh? No hemos coincidido en invitaciones mutuas y demás, pero ya vamos a coincidir. Y podemos hacer la guitarreada acá algún día también, algún viernes. No estaría mal. Pues, con esa voz. Se viene el cierre de año una zapada de... Como sucedió cuando Juli Quirós Sí. y la pela Laura Andreone tocaron la percusión con Guadalupe, con los músicos, los nietos de Ana Redona. ¿Se acuerdan? Fue una Sí, zapada. sí. Y salió espectacular, porque son dos buenos músicos, sobre todo. La pela y Juli. Entonces una cosa así en formato viernes. Hacemos. No, ¿cuánto falta para fin de año? Ahora en un mes estamos redondeando todo. Digo, Parpadeamos y redondeando el estamos. aire del año, ¿no? Ahí estamos. Te tomamos la palabra entonces. Un placer, Jere. Gracias por venir. Gracias. A ustedes, Un muchachos. gusto la visita. Bueno, Un gusto verlos. y no estaba planeado y te vas victorioso. 11 de la mañana, 41 minutos en toda la República Argentina. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa, acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF.
En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo, con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. Atención Santa Cruz, se viene el segundo bingo programado de la rifa mágica del Hospital 2025. En la primera partida, 5 millones de pesos. En la segunda, 6 millones de pesos. En la tercera, 7 millones de pesos. En la cuarta, 8 millones de pesos. En la quinta, 10 millones de pesos. Y en la sexta partida, un Peugeot 208 0 kilómetro. ¿Tenés la rifa mágica? Seguí este sorteo en vivo el próximo miércoles 26 de noviembre desde las 16 horas por nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarás como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave, a sola firma, y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En el Calafate, tu mejor opción de alojamiento está en Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Con una ubicación ideal, cerca del centro y de la Laguna Nimés, te ofrecemos el confort y la tranquilidad que buscas. Disfruta de estacionamiento dentro del predio, parrillas, cocinas equipadas, TV, Wi-Fi, calefacción de primera y todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Ropa de cama y toallas incluidas. Y para que tu experiencia sea completa, también contamos con agencia de viajes y traslados para que vivas al máximo cada rincón de la Patagonia. Escribinos al 2966 647904. Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Tu casa en la Patagonia. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. So sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. Hoy podés comer rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Abrimos la pasarela del sabor, señoras y señores. Con ustedes, los platos del día de Donaldo. Suben los brazos, suben las fotos, suben los flashes y entra a la pasarela del sabor el pan de carne. Adelante el pan de carne. Mirá lo que es ese pan de carne. Si hay algo que no le falta, es la carne. Al pan de carne que se menea en la pasarela del sabor y se retira para darle paso a los brócolis gratinados. Adelante los brócolis, El sabor de los brócolis gratinados. Fíjate vos, tiene ese detalle en la piel del brócoli. La piel del brócoli está gratinada. Qué rico el brócoli gratinado. Una belleza, nene. Una belleza. Y si querés algo más económico, en la pasarela del sabor, a solamente 7.900 pesos, hoy tenemos mondongo al español. Adelante el mondongo, dale.
¡Qué rico el mondongo! ¡Cómo se menea el mondongo en la pasarela del sabor de Donaldo! Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasa por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. ¡Donaldo! Too sexy by far, and I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? Retomamos la agenda periodística de esta edición de martes de Arriba al Día. Bueno, una cosa, en principio, quien está dando entrevistas en distintos medios por la emergencia administrativa y económica que decretó el municipio es Diego Robles, que todos lo tenemos visto como el hombre que maneja las cuentas en el municipio, de la economía, concretamente las finanzas, porque él fue secretario de Hacienda, pero en este segundo mandato de Pablo Grasso, él es el jefe de gabinete, ¿cierto? Pero sigue siendo el hombre que habla de la economía del municipio. Está atendiendo otras requisitorias periodísticas, entonces definimos lo siguiente. Supongamos que se desocupa ahora porque es una entrevista tras otra que él viene haciendo con otros medios colegas, preferimos hacerlo más tranquilos, ojalá que mañana, para hablar en eso, ¿cierto? Con calma de este tema. Nica, voy a comentar algunas cosas en lo que vos quieras apuntar desde ya que es bienvenido. Nuevo Día ya publicó 3 notas en relación con este tema desde ayer. De hecho, ayer Diego Robles estuvo aquí en estos estudios en el programa Bitácora, que se emite los lunes por la tardecita, a las 20 horas. Digo tardecita porque a esta altura del año todavía está de día a las 20, ¿cierto? Bueno, estuvo acá hablando de eso. De modo que hay declaraciones de primera mano, dichas a nuestro medio. Pero la última nota, publicada por Nuevo Día, no es la que voy a desarrollar ahora. Vamos a empezar por el principio. La última nota, a modo de convite, ustedes la encuentran allí en la web, Municipio de Río Gallegos en emergencia, cómo se financiaron los artistas del paseo aniversario. El jefe de gabinete, Diego Robles, se refirió al financiamiento del festival municipal y aclaró que no hubo endeudamiento, sino un acuerdo de pago escalonado con los proveedores. Además defendió la realización del evento al señalar que, comillas, genera movimiento económico y el festival ya es parte de la gente. Bueno, esa es la última nota. Pero quiero ir a las notas originales de nuestro medio de ayer. Y lo que voy a hacer hoy, en verdad, es una cosa muy elemental. Es un ABC de comentar lo que está publicado en nuestra web. Y cuando podamos hablar con él, insisto, ojalá en el día de mañana, bueno, hacerlos a nuestro buen saber y entender y con el mayor rigor posible. La noticia está cantada, ¿cierto? Desde ayer. El municipio de Río Gallegos decretó la emergencia administrativa y económica. El intendente Grasso firmó un decreto, que es el 6861, mediante el cual se declara la emergencia administrativa y económica hasta el 31 de diciembre del año que viene, es decir, 2026. La medida dispone el congelamiento de la planta de personal, la suspensión de nuevos ingresos y la revisión integral de las estructuras orgánicas del municipio ante la caída de la recaudación y el contexto económico nacional. Esta es la síntesis que muy bien cuenta nuestro medio. Sí, a eso agregarle también la coparticipación, que le entra, que no ha tenido modificación. Claro. Hay caída en los ingresos de coparticipación, sí, y una discusión siempre pendiente hace muchos años de rediscutir una nueva ley de coparticipación, sí, que le dé más, que concentre menos el dinero de esos fondos en las arcas de la provincia y que se distribuyan los municipios, ¿cierto? Esa es una vieja discusión, nunca saldada, vale decir, ¿no? Sí. Cómo redistribuir esa torta de ingresos. Bueno, entonces, a través de este decreto municipal que tiene fecha 10 de noviembre, es decir, es de ayer, el municipio declara la emergencia administrativa y económica argumentando una situación de desequilibrio financiero producto de la caída de la actividad económica nacional y de los niveles de coparticipación. El documento, que está firmado por el intendente, también por Robles y por el secretario legal y técnico, que es el abogado Gonzalo Chute, establece una serie de medidas para lograr una gestión pública más eficiente, ágil y equilibrada. Esto último que mencioné está entrecomillado en los textos, en el texto del decreto. Hay varios ítems que tenemos que ir prestando atención. Uno de ellos plantea congelamiento de la planta personal y suspensión de ingresos. ¿Qué dispone?
esto mismo, congelamiento de la planta de personal municipal durante todo el periodo de emergencia, o sea, más de un año, la suspensión de ingresos de nuevo personal en todas las dependencias, salvo autorización expresa del intendente por motivos excepcionales debidamente justificados. Es decir, los ingresos que vaya a haber en el municipio tienen que estar justificados y tienen que tener el visto bueno del intendente Pablo Grasso. Plantea también que el decreto dispone el congelamiento contexto y fundamentos. Entre los considerandos del decreto se señala que los ingresos provenientes de la recaudación nacional hacia las provincias arrojan una caída real del 10,4%, comparado con 2023, agravada por el contexto de inflación y la pérdida del poder adquisitivo. El texto destaca además la necesidad de, comillas otra vez, adoptar un proceso de evaluación y reorganización del gasto para sostener los servicios municipales y garantizar el funcionamiento del Estado local. También invita al Consejo Deliberante a adherir a las disposiciones del decreto a fin de consolidar un marco de emergencia que permita sostener las finanzas municipales en un escenario de contracción económica. Último punto de esta primera nota de nuestra web, publicada en el día de ayer. Dice, revisión de estructuras y control del gasto. Revisión de estructura. Así es. La norma establece la obligación de todas las áreas municipales de revisar sus estructuras de gastos en coordinación con Hacienda y Jefatura de Gabinete, buscando reducir el déficit operativo y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. Con este decreto, el municipio adopta una postura preventiva de frente a la crisis económica, apelando a la racionalización de los recursos, la contención del gasto y el fortalecimiento de la administración pública. Bueno, decíamos, esto en resumidas cuentas es lo que plantea el decreto. Ayer Diego Robles estuvo aquí en estos estudios, estaba invitado al programa La Bitácora, que se emite los lunes a las 20 horas, y claro, justo fue el momento de la noticia, ¿cierto? Sí. Era la consulta de rigor. Y el textual de nuestro... Decime, Nica. Sí, también en Bitácora ayer dijo su deseo, el actual jefe de gabinete, de ser, por así decirlo, candidato a intendente. Lo dijo ayer. Lo dijo ayer. Mira, no había dicho eso. No había dicho nunca. Quisiera ser intendente de Río Gallegos. Sí. Bueno, esto abre otra puerta, ¿no? Pero si Pablo Grasso quiere ser gobernador, bueno, no tiene su deseo, su expectativa de seguir siendo intendente. Es la discusión por quién lo sucederá, ¿no? Bueno, ahí entonces se está anotando Diego Robles. Exacto. Él se está anotando, bueno, un hombre de confianza del intendente, ¿cierto? Sí, exacto, un hombre de extrema confianza del intendente Pablo Grasso. Un punto a tener en cuenta es de esto, así como de reestructuración de las secretarías. Las 13 secretarías, si no me equivoco, tienen el municipio. A ver, Hacienda, Coordinación Ejecutiva, la de Gobierno, Planificación y Obras, Construcción y Ordenamiento Territorial, Gestión Legal y Técnica 6, Producción, Comercio e Industria, la de Moira Lanesan, 7, Niñez, Adolescencia y Familia 8, Desarrollo Comunitario 9, Salud Pública 10, Deportes 11, Turismo 12 y la Jefatura de Gabinete 13 sería. 13 secretarías. Sí. ¿Eso vos lo estás haciendo el ejercicio por el tema de reestructuración? ¿Ves algo ahí? Me parece que en algunas secretarías y las direcciones que dependen, porque de esta secretaría hay muchas direcciones, lo que se buscaría sería unificar. De acuerdo. Direcciones. Otro punto a tener en cuenta es que muchas de las decisiones ahora serían, o lo que salgan de esta unificación o especie de achicamiento interno, sí, serían quién las tomaría, ¿no? Claro. Habría un consenso, tendría que haber un consenso. Y también esto que decían de invitar al Consejo Deliberante también a adherirse a esta especie de reordenamiento del Estado
municipal y también por ende de la legislatura municipal, ¿no? Claro, sí, que lo dice claramente el texto, ¿no? El texto del decreto. Sí. Comento un par de cosas simplemente. Una cosita más y con esto. Hay antecedentes de esto, de emergencias. Hoy en la mañana yo lo mencionaba en la época de el anterior gobierno, que no era de este mismo color político, en el de Roberto Hibitich también se decretó la emergencia municipal. Lo que sí no me acuerdo por cuánto tiempo fue. Claro, fue en la gestión 2015-2019. Apenas asumió. Claro. Decretó la emergencia municipal. Creo que fue por un año o dos. Claro, con un tiempo acotado. Bueno, en este caso, fíjense ustedes, ya es promediando el segundo mandato del intendente Grasso y es hasta diciembre del año que viene. Sí. O sea, es por un año, pero claro, en medio de un mandato, bueno, poselecciones también, ¿no? Sí, también poselecciones. Concretamente es como está haciendo una evaluación del segundo tramo de este segundo mandato y en ese contexto considera el intendente, bueno, que tiene que plantear esta emergencia administrativa y económica. Un par de textuales están en la nota para leer en Nuevo Día. El título que eligió nuestra web por las declaraciones de Robles anoche aquí en este estudio: los ingresos bajan y los costos suben. Algo hay que hacer. Ese es el título de la nota. Y hay una serie de textuales bien interesantes que de hecho están ampliados en esta segunda nota que recién me apuntaban desde la redacción, que es la que titula directamente con el financiamiento de los artistas del Paseo Aniversario. ¿Saben qué? Como tenemos la oportunidad de hablar con él, estimamos, en el día de mañana, apuntar algunas cosas y leer lo más fino posible a nuestro buen saber y entender para seguir la mañana. Pero el tema está cantado, anunciado, ya es oficial. El municipio decreta la emergencia administrativa y económica hasta fines del año que viene. Bueno, primó la cordura en el juicio popular llevado a cabo contra el ex policía de la Policía Federal, Rafael Horacio Moreno, de 75 años, acusado de matar a Sergio David Díaz, de 40, porque tenía el volumen de la música muy fuerte durante los festejos de la Navidad del 2024. Un 25 de diciembre fue esto, ¿no? Un 25 de diciembre del 2024. Juicio por jurado es lo mismo, ¿no? Juicio por jurado, por eso digo, primó la cordura. ¿Por qué digo primó la cordura? Primó la cordura porque cuando el juicio por se lleva a cabo un juicio por jurado, el que determina si es culpable o no, básicamente, son 12 integrantes, que son 12 ciudadanos comunes, que el juicio por jurado se lleva, que deciden en el caso de delitos graves, a pesar de que igualmente después la pena la pone el juez. El juez lo que hace en un juicio por jurado es deliberar tema ley y tema pena. O sea, pone en contexto lo que se está juzgando, y una vez que el juicio por jurado vota, los 12 ciudadanos votan si es culpable o no, el juez determina la pena. Muy usado esto, juicio por jurados. Yo te nombro otro caso que está teniendo juicio por jurado: el femicidio de la chica chaqueña Cecilia Stresowski a manos del clan Sena. También está integrado por juicio por jurados. Bueno, delitos graves es lo que, digamos, en el caso de delitos graves se lleva a cabo juicio por jurado, y como te decía, el juez fija la condena. Se necesita una mayoría para que sea declarado culpable. Por ejemplo, en el caso de que sean 12 integrantes, como es en la provincia de Buenos Aires, tienen que levantar la mano 10 a favor de la condena, o a favor o en contra. Digo, con 10 sí o sí. Si no, tienen que se posterga una y otra vez hasta que se ponen de acuerdo, o si no, finalmente se estanca y se vuelve a iniciar un juicio nuevamente más adelante. Pero en este caso, chao, todos levantaron, ¿no? En este caso todos levantaron la mano. Fueron 5 jornadas de juicio, se habían presentado testigos, peritos, pruebas y demás. Lo único que faltaba era la decisión de ellos. Fueron 5 jornadas muy intensas. Bueno, y ¿dónde había sido, Rodri, el homicidio? Bueno, esto fue en Moreno, provincia de Buenos Aires, en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. ¿Qué partido es eso vos que conocés nosotros? Lomas del Mirador. ¿Es conurbano eso? Es el conurbano bonaerense, es provincia de Buenos Aires, pero no me acuerdo el partido, creo que es La Matanza, si no me equivoco. Mira. Es la Matanza. Es la Matanza. Bueno, a ver, para repasar, para recordar nomás, y un detalle no menor, este juicio se llevó a cabo en la sala de juicios de la Universidad Nacional de La Matanza. Un juicio que se hizo dentro de una universidad. ¿Por qué lo juzgan? Y bueno, por lo que dijimos, por este hombre sacó el arma, le disparó en el abdomen. ¿Se acuerdan, no? Del caso, estamos viéndolo en este momento en YouTube, las imágenes del hecho, que fue terriblemente conmocionante. Pero ¿sabes por qué digo primó la cordura? Porque cuando pasó esto, ustedes recordarán, se armó una especie de polémica
de si había estado bien o no había estado bien el vecino en dispararle al otro porque tenía la música alta. Hubo gente que se puso increíblemente a favor del policía, diciendo, bueno, tenía la música alta, el tipo le estaba pidiendo por favor que la baje, y le dijo que no, discutieron y bueno, ¿qué van a Y hacer? después se conocieron que había antecedentes previos a esto. Y hubo gente que estaba obviamente en contra. Entonces cuando digo prima la cordura es, bueno, porque ¿qué pasa? El abogado de Moreno, el abogado del acusado, de hoy condenado, Del ex policía Moreno. del ex policía, ¿sabes quién es el abogado? Oneto, es un abogado de Milei. Y un abogado que se había anticipado, yo creo incorrectamente, boca de jarro, Ajá. a decir que esto iba a ser, que el juicio por jurado ya iba a ser justicia como corresponde. ¿Por qué? Porque iba a decidir el pueblo. ¿Por qué? Porque la estrategia de él, ¿cuál era? Que como se había generado polémica entre las personas, entre la gente, en cuanto a si tenía o no derecho y si estuvo bien o no en matar a su vecino, él pensaba que la mejor forma de que tuviera una resolución favorable era que sea un juicio por jurado, porque sabía que la justicia, si lo tenía que condenar en un juicio común, no le iba a ir bien, básicamente. Entonces, bueno, esto llegó a juicio por jurado y se determinó esto que les acabo de comentar. Por eso digo, prima la cordura en un caso en donde al principio parecía que no. Digo, ¿no? Donde se ve la decisión de la gente. Fue terrible. Y claro, y además hay un caso que había imágenes, había un video, o sea, verdaderamente fue un caso terrible. Bueno, básicamente esa es la noticia. Esa es la noticia, no hay mucho más que decir. El título es: un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por tener alto el volumen de la música o por el volumen de la música. Alto o bajo, después lo discutimos. O sea que lo declaran culpable, pero ahí no está el dato de los años de condena. No, porque esos, o sea, primero se contextualiza, después viene después se forma el jurado. Claro. Se eligen los 12 ciudadanos. Los 12 ciudadanos deliberan después de ver las pruebas, los testimonios y demás, votan, y una vez que votan, te explico el proceso, ya que porque es novedoso verdaderamente, Claro. por lo menos para mí. Sí, lo es. en Santa Cruz no existe el juicio por jurados. De hecho, hay quienes dicen que una de las cosas que habría que modernizar en la justicia de Santa Cruz es precisamente generar instancias para que eso suceda. Una vez que votan, una vez que se determina si es culpable o no, el juez, o en el caso de que sea culpable, el juez determina la pena. O sea, lo que falta ahora es que el juez determine la pena. Claro. Que es la siguiente noticia, que seguramente sea homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y bueno, vayan a saber qué otras calificaciones Claro. más se encuentran. Pero bueno, esa es la noticia. Claro, ya es culpable entonces, fue hallado culpable este hombre que, bueno, el video ciertamente lo que vos decías, ¿no? Esas noticias de las fiestas de casos policiales, bueno, en este caso que de la peor manera, que se ve muy claro cómo le dispara cuerpo a cuerpo, ¿no? A su propio vecino. Y es irrefutable la decisión del jurado. Así como lo sería si lo absolven, si lo absuelven, perdón, y no hay vuelta atrás, se termina ahí. Así como se determina la culpabilidad o la inocencia del juicio por jurado, no hay forma ya, después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Así que bueno, veremos seguramente mañana, pasado, en el correr de los días, tengamos novedades de la decisión del juez y de los años de condena. Una cosa cínica. No, después iba a hablar también de otro, como decíamos con Rodri, del otro juicio. Se conocieron detalles de este juicio por jurado también del femicidio de Cecilia Stresowski. Detalles conmovedores, ¿no? Habló ayer la gente, la perito forense Anaí Ginarte, que fue la encargada de llevar a cabo el peritaje, porque el cuerpo nunca apareció, se encontraron huesos o calcinados, ¿no? Y es por eso que se determina la presunción en una chanchería donde se presume que fue ultimada la joven chaqueña, ¿no? En esta audiencia de juicio por jurados, la perito Anaí Ginarte, confirmó que el cuerpo fue quemado durante varias horas a una temperatura superior a los 800 grados en la chanchería de la familia Sena, que son los principales implicados del clan Que Sena. además tienen un vínculo político muy estrecho con Jorge, entonces con Capitanich, ¿no? Por eso fue un femicidio tan resonante y que de hecho tuvo impacto político en esa provincia. Sí, César Sena, el hijo, Emerenciano Sena,
el puntero político, el hombre ligado a la Boca en su tiempo, Marcela Acuña, también mujer que manejaba las finanzas y las relaciones entre el gobierno de Chaco y una especie de fundación que tenían. Así que, bueno, todo está circunscripto para las próximas semanas. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con este femicidio dantesco ocurrido en el año 2023 en este caso? Juicio por jurado también. Juicios por jurado, sí. Se está usando mucho en algunas provincias esta figura, Rodri, a lo que vos venías diciendo y a lo que había dicho Leandro Dolan. Yo me acuerdo, en este programa fue cosa de hace 2-3 años. No me acuerdo con quién fue que hablamos, no sé si fue con Juan Ortega, alguien vinculado al gremio judicial en aquellos años, me parece, o un abogado, me parece, de la figura del juicio por jurado, que decía que acá en Santa Cruz no lo veían, no sé. Pero no me acuerdo. Me parece que fue un abogado, pero no sé qué abogado, claro, que no lo veía compatible. Sí, acá no está tan instalado el tema. No. Hay quienes lo han dicho, pero de modo más esporádico, sí, más... Sería una buena herramienta, ¿no? Sí. Pasa que tendría que resolver la justicia santacruceña y la agilización de los procesos, ¿no? Claro. Mejor dicho, ¿no? Bueno, buen tema para consultar. Hoy sí, que hablamos con María José Butterfield de más o menos la justicia en general y el caso del Consejo de la Magistratura, cuál es su rol y su función. Ese es un buen tema. Como, bueno, y juicios por jurados, ¿en qué está? Claro, ¿qué pasaría con esa idea en Santa Cruz? 14 grados la temperatura en Río Gallegos, 16 grados la máxima para hoy, 8 la mínima, la térmica de 12, hay un poquito de lluvia, tal vez alguna que otra lluvia aislada que va a terminar de gotear cerca de las 2 de la tarde. El resto del día, todo viento para esta jornada. ¿Todo viento? Todo viento, dicen, no sé, pero poquito igual, ¿eh? No, ¿sí? no mucho. Bueno. No mucho. El viento empieza mañana. Mañana miércoles va a ser un día de miércoles con todas las letras. Hoy martes va a zafar y va a estar lindo. Así que bueno, ese es el clima, los datos del clima. 12 del mediodía, 16 minutos. Música de solteros. Momento de consigna. Momento de leer mensajes. Hay mensajes, no sé si de solteros o no, pero mensajes al fin. Epa. Porque hoy es el día del soltero. 11 de noviembre, día del soltero. Y vamos a dar los mensajitos. Por ejemplo, nos manda un mensaje Fabiana y nos dice lo siguiente. Dale. Hola, buenos días. La mejor canción para soltera o soltero es la del cuarteto Qué locura yo era. ¡Qué locura! Estoy de acuerdo, Me encanta esta canción, subile. Te vistes tan hermosa como siempre. Tu ropa combina con tu cabello. Me recuerda cuando estoy esperando la cola en el supermercado esta canción. Cuando ponen la... Viste que siempre en los supermercados suena mucho esta canción. A ver, subile. Estás mejor estando sola, buscando aventuras pasajeras. Que estás esperando, viste, con los huevos en la mano, las papas, la Coca-Cola ahí, esperando ahí, y suena chingui. Y la señora se toma su tiempo, saca las cosas, le cobra, charlan de la vida y vos estás. Y un beso equivocado. Qué lindo tema ¿Esta canción es para soltero, vos decís? Puede ser, 11 del 11 día del soltero. Fabiana, estás anotada, doble chance tenés para llevarte el chachuno mañana. Otro mensaje más tenemos de Mónica. Mónica 504 dice: It's Raining Men. Esta canción, claro, es para ellas, es para las solteras. Están lloviendo hombres. Aleluya. Decían. Así dice la canción. Aleluya. Your weather girl. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The streets the place to We better hurry up. 'Cause tonight, oh, the first A ver las solteras, ¿cómo dice? Ahí se viene, Va, 1, 2, 3, va. 11 del 11 día del soltero. Arriba, vamos.
A ver las chicas. It's raining men. 1551 6051. Mónica 504 dice soltera y sin novio. Aparece en la peli Las cosas del querer. La canción. ¿Y cómo dice? La libertad y ser independiente es una elección, dice Alicia. Amo a mi familia, hermanos, sobrinos, ahijados. Disfruté y disfruto de viajes, disfruto de reuniones con amistades. Mi fe y mi esperanza es seguir luchando por la vida. Que sean felices, chicos. Vamos todavía, esa es la actitud, querida Alicia. Si hay que hacer algo es siempre ir para adelante, siempre ir para el frente. Porque lo que pasó ya está. ¿No? No tiene sentido no engancharse. Para adelante siempre. Hay que meterle, no queda otra. Siempre con optimismo, Alicia. Adelante. Es 12:20 del mediodía. Anotamos a Karina Garay, a María Elena, a María de Gamboa, a Nilda Napal también, a Nilda, nuestra querida Nilda, bueno, todas las que participaron, las chicas que participaron en YouTube, en el streaming, están anotadas porque duplicaron sus chances para las que acertaron primero, obviamente, para participar mañana en el desayuno, en el chachuno, quiero decir, de Nucha, mañana al mediodía. ¿Por qué? Porque participaron con el chuchú. Claro, el juego de antes que ganó nuestro compañero, ex compañero de trabajo, amigo Jeremías Garbini. Tenés que dar una respuesta a la comunidad santacruceña por tu representación. Te está esperando tú. Y creo que di pelea hasta el último minuto. Y estaba frente a un contrincante que es un gran conocedor. Un pez en el agua en lo suyo. Sí. En canciones. Y ¿Peleaste contra un tiburón adentro de una pecera, decís? No sé si tanto, sí. Pero bueno, perdí contra un gran contrincante. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué? Oye, lo importante es jugar bien o ganar. Sí, primero igual no entra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. No entra. Sí. Un cazón. A no ser que sea, claro. Un cazón podría ser. Es cierto. Ok, sí, es verdad. Fue un partido difícil, debo reconocerlo. Yo no lo hubiese ganado. No sé igual, porque hay algunas canciones que eran que yo las tenía ahí, pero estuviste muy bien. 3-2 terminó. Así es, 3-2. Ahora la pregunta es, y esto lo hago abierto, hay que ver si... La pregunta es si Tony Villanueva se animará mañana. ¿Perro pelea? Perro pelea. Es una propuesta al aire esta. ¿No le dijeron todavía? No lo dijimos, pero okay. Se charló así, pero ahora está confirmado. Jere Garbini está esperando que le confirme Perro pelea si se va a presentar en el ring de Chuchú mañana a la mañana. Epa. Solamente hay que coordinar el horario. Si Tony Villanueva, Perro pelea, se enfrenta contra el Tucu Garbini, mañana acá armamos la jaula. Vamos a ver sangre. Armamos la jaula. Armamos como la Predator, sí. Predator, ¿cómo es? Sí, Predator. La jaula del depredador. Claro. Se arma un quilombo. Bueno, te puedo explicar, porque son dos, esos sí que son dos picantes. Ahí sí vamos a ver cosas fuertes. Brian, empezá a cargar algo para las apuestas. Hay que ver, pero tenían todo. Pero primero que confirme si Perro pelea da pelea. Mañana, si tiene el ok, a la mañana, ¿vos qué decís? Conociéndolo a Tony, hicimos radio muchos años juntos y ahora Sí. estamos en tareas diferentes en la misma casa, aquí en Nuevo Día. Él a esta hora está escribiendo notas. Claro, se complica. Está en su turno, ¿no? Sí. Ahí, yo, en mejor estilo Don King, ahí le mandaste la invitación y conociéndolo, de hecho acá la última nota sobre los números del paseo aniversario de Diego Robles la subió él hace un ratito. Entonces lo veo como que tiene que poner la cabeza muy en otra cosa y va a querer reprogramar la fecha. No decir que no, pero reprogramarla. Ojo, a riesgo, a riesgo. Digo, conociéndolo. Ahí me está escribiendo. Conociéndolo. Ahí me está escribiendo. Yo mientras les cuento. Sí. La mayoría de los oyentes de este programa de hoy, la participación en consignas y YouTube y demás fue de mujeres. No sé si lo habrán notado. Sí. Hubo más solteras que solteros, o al menos canciones alusivas. Bueno, hablábamos de las efemérides, ¿no? Es el Día del Soltero, Día de las Librerías, que hablamos más temprano, Día Mundial del Origami, que también hablamos. Bueno, un día como hoy era reelecto Juan Domingo Perón. Y uno diría, bueno, sí, está bien, pero era un varón. No, pero era la primera vez que se implementaba el voto femenino. Sí. Perón fue reelecto para su segundo mandato el 11 del 51.
Mandatos de 6 años por entonces. Había a quien le ganó a la dupla radical Balbín-Frondizi. Esa elección tuvo, entre otras singularidades, la reelección que no se daba desde los tiempos de Roca y Irigoyen, y en este caso periodos consecutivos, ¿no? La primera vez que sucedió. Y la reforma del 49 es la que le permitió a Perón aspirar a un segundo mandato, y por la ley 13.010 del 47 fue la primera vez que se implementó concretamente el voto de las mujeres en el país. Es decir, la ley había sido votada unos días antes, es una de las fechas históricas hablando de los derechos políticos, en este caso de las mujeres en Argentina, pero se implementaba por primera vez un día como hoy, el 11 del 11 del 51, y quien ganaba era el general. Le mandamos un abrazo enorme, o al menos yo le quiero mandar un beso enorme. general. Abrazo grande a Beto, porque ayer fue su cumpleaños y no lo pude saludar. Y una cosa, Sí. lo saludamos todos por nuestros canales de Por- WhatsApp. Él participó ayer como oyente y no le dijimos feliz cumpleaños. No, Me es di que cuenta me después. olvidé. Yo me olvidé que el cumpleaños. Igual lo saludamos, Sí. por WhatsApp, pero es como, ¿viste cuando no separás el aire de lo entre casa? Sí. Y claro, no salió al aire, lo dijimos todos en los grupos de WhatsApp y demás. A la tarde tuvo el festejo merecido, con torta incluida, porque él participa de Fuera de Contexto, junto con Clau y con Claudia y con Sandro, entonces ahí estuvo el festejo con la torta, etcétera. La pasaron lindo, vi que la torta, una pinta bárbara tenía. Estaba Juli Quirós, ¿quién más estaba? Una de sus hijas era quien estaba en el Sí, video, ¿no? eso te iba a preguntar, una de sus hijos, ¿no? Claro, una de sus hijas es quien entra con la torta, y estaba Brian, que estaba rica la torta, ¿no? Brian, estaba riquísima. Comandante siempre. Brian es dulcero. Sí, pará, yo dulcero mal. hice esta efeméride porque sé que hay una respuesta. Digo, lo extendí un minuto, no sé si está la respuesta de Tony. No, todavía no. Bueno, en proceso. estamos en conversación. Está pensándolo. Está bien. Está consultando con su agente. Bueno, mañana, podría llegar a ser mañana, estén atentos. Con su agente Salchicha. Es el representante de Salchicha. Ok, con Salchicha. Con, No sé, no lo conozco. Salchicha me dicen que se llama el representante de Tony Viena, Speed. viene de Viena. Sí. Ok. Es austríaco. Ok. Bueno, vamos a una cosa. Dejemos ahí que el público esté atento mañana, porque lo vamos a confirmar seguramente en las próximas horas. No vamos a estar al aire, pero mañana seguramente a primera hora de la mañana vamos a confirmarles si efectivamente se va a hacer el combate final. El Tutu Express entre el perro de Pelea Villanueva. Para que hay A ver. declaraciones. Para la música. Tony me está mandando una nota sobre la coparticipación. Ok. Pará. En este momento dice, Hay recién declaraciones. terminé, no alcancé a escuchar. ¿Viste? Te digo, está redactando. Pero igual, al mismo tiempo, Nica lo está persuadiendo, es lo que está Sí. sucediendo. A ver qué pasa. Yo lo cubro. Viene en representación de la redacción de Nuevo Día. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Altas esferas. Ok, pero porque yo te... No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque tiene que confirmar Tony primero. Si le va a dar pelea mañana a Jerez. Acá lo que me está escribiendo calendario tiene nuestro que ver. compañero Tony Villanueva dice: esta nota recién la terminé, pero chicos, acá abro el link y dice: miren, encantaba Tony mientras nosotros decíamos esto, ¿no? Claro. La coparticipación de Río Gallegos. En total, lo que va del año, el mes con más y menos ingresos y la comparación total con 2024. O sea, está En la cabeza en otro lado. Y sí. con mucho detalle viendo la coparticipación. Por eso yo decía- Y el mensaje dice: no alcancé a escuchar. Esto ahora, 12:26. O Por sea, eso hace decía menos- que hace un su minuto. representante Salchicha lo tiene que informar. Como, Claro, como no alcanzó a escuchar, lo voy a decir nuevamente. Mañana, Tony, te están retando Jere Garbini, el Tucu, que acaba de aplastar. No, aplastar no. No, fue 3-2. Aplastar 3-2. Era- Si 3-0 hubiera sido el aplastar, ¿no? ¿Te agrego más a eso? Tenés razón, ¿Te sí. agrego más O a eso? 3-1 Sí, poner a incluso. Leandro Dolan. Esto es Sí. de último momento, A ver. De último momento. Mañana no creo que pueda. No te digo que lo Depende de conozco. quién me represente. No te digo que lo conozco. ¿Cómo quien lo represente? ¿No hay chance? Bueno, que lo decía tranquilo. ¿Viste? No te digo que lo conozco. No, igual. No lo vamos a. El perro de pelea tiene sus tiempos. Por Claro, eso. hay que hacerlo enojar. Hay que hacerlo enojar. En el caso de ellos, digamos. Claro, pero bueno, por ahí podemos organizarlo para que te quede más o menos el horario. Bueno, pénsalo. Que después nos digan el Pidu la rogó. Mm. El Pidu se transformó en caniche. Yo no me metería con el Esta Pidu. basura. No haga ladrar al perro. Mirá, ¿hace cuánto que no escuchamos a Expert? Ahí lo escuchamos a Expert. ¿Qué será de su vida? Che, estamos cerrando el programa, son Sí. 2:28. Sí. Lo que haya quedado en el tintero, muchachos, Ya díganlo ahora. Bueno, hoy a las 5 de la tarde y paritaria docente, venimos hablando de eso
todo el año, en verdad, veremos qué pasa a las 5. Lo contamos así, hoy a las 5 para Italia Docente. Veremos qué pasa. Mañana le contamos. Mañana vemos. Y por último nomás, a los que nos escuchan en la radio, a los que están viendo por Instagram, por streaming en YouTube, síganos en las redes, en el diario Nuevo Día 80 y en Que la Huevea OK. Que la Huevea OK y el diario Nuevo Día 80. Mañana les vamos a contar novedades, pero hay una movida nueva ahí en redes sociales que se está haciendo algo muy piola. Nuevo Día está saliendo a la calle, está charlando con la gente, con juegos por plata en efectivo. Y está muy bueno, pero bueno, mañana charlamos de ese tema, mañana te cuento en detalle. Además está bueno para compartir por el streaming, ¿no? Porque ya está el primer trabajo de edición ya está publicado. Está publicado. Entonces lo podemos también compartir nosotros para el público que escucha la radio, pero mira el streaming. Efectivamente, así es. Dense una vuelta por las redes de Nuevo Día, entren a los Reels y van a ver que uno de los últimos se ve un muchachito, bueno, al menos sí, es la imagen que vemos todos, ¿no? Que tipo captura de pantalla. Una persona que bien conocemos acá, que tengo en este momento a mi derecha, jugando con unos chicos al vóley, y ahí empieza, ahí los convenciste. ¿Quién será? Pará, ¿vos tenés 2 minutos o cómo estás de tiempo? No, ya estamos. Estoy ajustadísimo, cerrar, pero si quieren seguir ustedes. No, vamos a ver. Este es mi ritmo hasta el 15 de diciembre más o menos. Mañana les contamos, mañana lo vemos. De acuerdo. Mañana charlamos del tema. Así que bueno, por mi parte lo último que tengo para decirte nomás es que aprovechen este día que va a estar lindo, va a zafar, va a estar nublado, va a estar un poquito fresco, tal vez no vamos a tener el calor de ayer, la máxima de 16, pero lindo al fin entre comillas, digo, ¿no? O sea, sin sol, pero sin viento. Para mí lindo es sin viento, muy lindo sin viento y con sol. Así que lindo va a estar. Aprovechen hoy. Mañana será otro cantar porque ya para mañana se ha pronosticado viento en la capital. Me apunta Brian que hoy cumple 66 años Adrián Barilari, el líder de Rata Blanca. Anda poniendo el tema de fondo, Brian, porque creo que hace un clásico de Pescado Rabioso. Claro, estas son las sesiones de Fa, las de Mex Urtiz Berea, que han salido reversiones que hoy en día son muy muy famosas. Bueno, el 11 de noviembre del 59 nació este muchacho, Adrián Eduardo Barilari, que entre otras cosas hace una publicidad capilar. ¿Lo han visto, no? Sí, ya tiene muchos años. Sí. No sé por qué me acordé de eso, porque su éxito tiene que ver con otras cosas. Claro, escuchen esta versión de post-crucifixión de Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta, reversionado por él. Esto elegido por Brian Álvarez en su faceta rockera. Que tengas una buena tarde, Brian. Nica, Rodri Redondo, Rodri Poloni, nuestro productor Sandro Díaz. Buena tarde, muchachos. Nos encontramos mañana, como siempre, en Arriba el Día, en la 100.9, 9:30 de la mañana, con la ametralladora de Nica Mancilla, con la ametralladora de Níquel y todo el equipo preparado. Mañana va a ser un día de miércoles, pero vamos a estar juntos, que es lo importante. Arriba el Día, en la 100.9, mañana 9:30 nos encontramos. Quédate con nosotros, vestite de verde. A la 1 de la tarde llega Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. Vestite y subite a la onda verde en Radio Nuevo Día.